Buenos días, señorías. Comenzamos esta sesión plenaria, lunes, día 18 de noviembre, con las preguntas al presidente. En primer lugar, pregunta número 2035-24 relativa al momento en que tiene previsto hacerse cargo de su responsabilidad en lo que respecta a la gestión de las competencias de su Gobierno, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez, su turno. Gracias, presidenta. No puedo empezar este turno de preguntas sin lanzar un mensaje de reconocimiento, de pésame a las familias de las personas fallecidas el pasado viernes y de reconocimiento a todos los trabajadores de la residencia y al pueblo de Villafranca de Ebro. Vamos pues a la pregunta. Señor presidente, después de 18 meses desde que ganó las elecciones, ¿cuándo piensa hacer cargo de su responsabilidad para gestionar sus competencias? Gracias, señora Pérez. Señor presidente, su turno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, yo también quiero unirme a las condolencias que expresaron estas Cortes de Aragón. Lo hizo en el pleno que suspendió y suspendimos entre todos para honrar a las víctimas y, evidentemente, no cabe otra que trasladarles el pésame de toda la Cámara y de todos los aragoneses. Me pregunta, señora Pérez, que cuándo vamos a empezar a ejercer nuestras competencias. Y la verdad, señora Pérez, es que yo últimamente les veía perdidos, pero no tanto como para no saber que la toma de posesión de este presidente y de este Gobierno fue el 10 de agosto del año 2023. Yo me imaginaba que de eso sí que se habrían enterado, pero no se preocupe, si no se han enterado, le quedan casi 3 meses para enterarse. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Mire, me voy a retrotraer más. Hace 18 meses que ganó las elecciones. Eso que tanto recurre a usted siempre, eso es irrebatible, que ganó las elecciones y que recurre a ello cuando normalmente se ve acorralado. Pero además de celebrar durante 18 meses que ganó las elecciones, ¿cuándo va a asumir su responsabilidad? Porque usted nunca tiene la culpa de absolutamente de nada. Hay muchos ejemplos, muchos, pero le voy a nombrar 2. Fíjese. Usted, con ese desparpajo que le caracteriza y ante una debilidad parlamentaria evidente, tiene 28 diputados frente a 67, es decir, frente a una minoría, y a su obligación como presidente de presentar unos presupuestos, oiga, no le digo yo de aprobarlos, le digo de presentarlos, se inventa que como tiene una liquidación negativa, por cierto, una liquidación negativa que también ha ocurrido otros años, no es una excepción, señor Azcón. Fíjese, el último presupuesto que hizo el Gobierno del señor Lambán, 200 millones menos de liquidación. Pero como usted no puede, se ve con franca debilidad para presentar unos presupuestos, 87 millones menos de liquidación frente a más de 8.000 millones de presupuesto, los dejo sin presentar. Esa es claramente su estrategia y desde luego es que no hay por dónde cogerla. Su excusa no hay por dónde cogerla. Y como comodín, como siempre, Pedro Sánchez y el Gobierno de España. Y la realidad es que empiezan a amontonar, no sé si a crecer o a amontonarse sus dificultades. A su minoría parlamentaria, a ese Gobierno en minoría, a esa soledad parlamentaria, le suman ahora el descontrol de sus cuentas públicas. Señor Azcón, el descontrol de sus cuentas públicas que le dejan precisamente al desnudo de su estrategia. El informe de la AIREF, para elaborar el presupuesto del 25, le dice que se va a desviar en un 6,6 la regla de gasto. Nada más y nada menos. Fíjese, con el presupuesto más alto y, claro, un descontrol en las cuentas, en capítulo 1 fundamentalmente, que no saben controlar. Y es que advierte la AIREF que la minoración de los ingresos se debe a esa liquidación del presupuesto del año 23, de la financiación, pero también al impacto que las rebajas fiscales van a tener en nuestras cuentas autonómicas. Oiga, y sin embargo, usted, señor Azcón, usted no le hemos escuchado. Secuestra el presupuesto por esa liquidación menor de lo que esperaban, pero sin embargo no le hemos
oído que se replantee su política fiscal en ningún momento para compensar las cuentas. Por lo tanto, ahí está precisamente su estrategia al desnudo. Y oiga, se rasgan las vestiduras porque dicen que faltan 87 millones en un modelo de financiación que estamos de acuerdo que hay que modificar y que hay que cambiar. Estamos de acuerdo. Pero se la rasgan y ustedes no tuvieron ningún problema en votar en contra de la senda de estabilidad en el Senado, que suponían 200 millones de euros menos para la comunidad autónoma. Y es que su excusa, más que excusa, es un timo. Permítame que se lo diga, señor Azcón, un timo a los aragoneses. Su excusa no se la creen ni el que asó a la manteca, ni sus compañeros. El presidente de la Diputación de Teruel, que por cierto hoy tampoco está en esa doble faz que tiene presidente de la Diputación y diputado de las Cortes Autonómicas, o el presidente de la Diputación de Huesca, oiga, van a aprobar sus presupuestos. Son irresponsables porque no tienen ninguna información certera del Gobierno de España. Son irresponsables, son temerarios, o seguramente lo que han hecho es dejarle al desnudo su trampa. Y si hablamos en sanidad, exactamente lo mismo. Si no hay médico en Agua Viva, Pedro Sánchez. Si se incrementan en un 21% las listas de espera, Pedro Sánchez. Si están privatizando de manera descarada la sanidad pública, contratando a empresas privadas de salud para que sus profesionales vayan a los hospitales públicos, Pedro Sánchez o el Gobierno anterior. Señor Azcón, ustedes nunca tienen la culpa de nada. Pérez. Y 18 meses desde que ganó las elecciones y 15 desde que es presidente, creo que es hora de que asuma su responsabilidad. Y lo que vemos claramente es que usted hace teatro, señor Azcón, teatro. Como decía la Lupe, lo suyo es puro teatro. Gracias. Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. No es que le vea un poco desorientada, es que le veo absolutamente perdida, señora Pérez. Absolutamente. Claro, es decir, que venga a imputarnos a nosotros un retraso en el presupuesto. ¿Qué pasó en el presupuesto del año 2017 cuando usted gobernaba? ¿Qué pasó en el presupuesto del año 2019 cuando ustedes gobernaban y se presentó a mitad de ejercicio presupuestario? Pero es que usted pertenece al Partido Socialista, señora Pérez. En 6 años que lleva gobernando Pedro Sánchez han aprobado 3 presupuestos. Yo a usted le he oído hablar en la cuestión presupuestaria, señora Pérez, de anomalía presupuestaria, de anomalía democrática, el que todavía no esté aprobado el presupuesto. Señora Pérez, usted pertenece al partido que por primera vez en la democracia ni siquiera ha presentado un proyecto presupuestario en el año 2023. Pero ¿cómo tienen el cuajo de decirnos a nosotros que nos retrasamos en el presupuesto si ustedes, su partido, es el más incompetente en la historia democrática de este país presentando presupuestos? Me habla de debilidad parlamentaria. Señora Pérez, ¿usted ha leído hoy la prensa? ¿Usted ha leído un periódico de ámbito nacional que dice que sus socios independentistas van a exigirles el cumplimiento del déficit y van a exigirles 22.000 millones de euros para aprobar los presupuestos generales del Estado? Señora Pérez, habla usted de lo que es el fondo de nivelación. Miren, luego estoy convencido de que tendremos oportunidad de hablar con el señor Soros sobre esta cuestión, pero el fondo de nivelación de los 87 millones de euros que requiere esta comunidad autónoma, yo tengo una gran pregunta para los diputados socialistas. ¿Lo van a aprobar o no lo van a aprobar en el Congreso de los Diputados? ¿El Partido Socialista va a defender a Aragón o va a defender a su jefe Pedro Sánchez? Déjenme que les diga una cosa. Respecto de los datos de la AIREF, respecto de ese informe del que usted habla, señora Pérez, yo creo que si usted tiene un poco de paciencia, va a ser capaz, una vez más, de comprobar cómo bajando impuestos se aumenta la recaudación en el presupuesto de la comunidad autónoma. Usted va a ver que en el año 2024 vamos a bajar impuestos, vamos a mejorar la recaudación, vamos a reducir la deuda en términos de PIB y además vamos a ejecutar el presupuesto mejor de lo que lo ejecutaban ustedes, haciendo y demostrando con datos que toda su teoría sobre los recortes es absolutamente falsa, señora Pérez.
Y por último, señora Pérez, yo creo que la sanidad es una cuestión lo suficientemente importante para que no mientan. Para que no mientan, porque usted viene una vez más aquí a decir que los datos de las listas de espera se han incrementado y es falso, radicalmente falso. Tanto que les gusta a ustedes hablar de bulos, tanto que les gusta a ustedes hablar de lodo. La realidad es que después de que hayamos sacado de los cajones todos a los pacientes a los que ustedes metieron para las listas de espera, si vemos qué es lo que ha pasado en este año 2024 con las listas de espera, este Gobierno ha reducido en un 12% las listas de espera. Así que, señora Pérez, no se preocupe. Si ustedes están perdidos y se encuentran bien perdidos, no se preocupen que les quedan unos cuantos años para encontrarse. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta 2036-24 relativa a las acciones que va a desarrollar su Gobierno en beneficio de las familias, la natalidad y la conciliación en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Nolasco, su turno. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidente. Quería también unirme a esas condolencias a las víctimas del incendio de Villafranca. También seguir diciendo me alegra, señor Azcón, oírle eso de que se puede bajar impuestos, aumentar la recaudación y además tener buenos servicios. Ojalá se haga. Vamos a hacerlo cuanto antes, ya. Hemos presentado muchas iniciativas en ese sentido. A ver si de verdad somos capaces de hacerlo. Nos las votan a favor y las llevan a cabo. Ya. Ya. Bueno, como usted y yo, ¿se acuerda? Firmamos un pacto de gobierno en agosto de 2023 y digo que no sé si se acuerda porque no fue usted, fue Ana Alós, me mandó, ¿se acuerda? A Ana Alós a que firmara el pacto. Pero en ese pacto acordamos incluir el cheque bebé para ayudar a las familias al sostenimiento de los hijos recién nacidos, fruto, tengo que decirlo, señor Azcón, de nuestra presión, por supuesto. Bien, es cierto que ustedes rompieron el pacto de gobierno, pero ¿qué hay de esta iniciativa? Año y medio después seguimos sin conocer nada. Mi pregunta es, ¿van a poner en marcha el cheque bebé? Porque a su consejera de Bienestar Social, a la señora Susín, no le hemos oído hasta ahora ni una palabra al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Señora presidenta, muchas gracias. Señor Nolasco, me dice usted que me alegra oír decir que bajando impuestos se aumenta la recaudación. Me alegro que se alegre. Esta es una política que el Partido Popular lleva desarrollando desde hace muchos años, antes de que ustedes nacieran como partido político. Es más, en su partido político la conocen bien porque el presidente de su partido, cuando el Partido Popular se dedicaba a bajar impuestos para mejorar la economía y aumentar impuestos, estaba en el Partido Popular. La realidad es que este tipo de políticas, desde el punto de vista económico, que ustedes y yo compartimos, son las que queremos seguir haciendo. Y la realidad es que cuando usted me habla sobre lo que es la familia, pues tendría que contestarle algo parecido. De hecho, ahora hay una consejería de familia que se puso en funcionamiento cuando usted formaba parte del Gobierno y usted sabe las veces que conseguimos y hablamos de la importancia que tenía la familia. La realidad es que vamos a poner en marcha medidas en lo económico, en lo social, para mejorar la situación de las familias. Yo creo que usted tuvo oportunidad de oírlas en el debate del Estado de la Comunidad. Si quiere, le daré detalle de todas ellas, pero evidentemente vamos a hacerla con un buen presupuesto. Con un buen presupuesto que requerirá los apoyos, no hasta que no tengamos el tiempo, hasta que no tengamos los recursos para impulsar ese buen presupuesto y, evidentemente, una de las características del presupuesto que queremos aprobar para el año 2025 será, sin ningún género de dudas, apoyar a las familias aragonesas. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Nolasco. Muy bien. Usted sabe que en 2023, si vamos a dar algunos datos, tan solo nacieron 8.585 bebés. Es un 26% menos que los 11.662 nacimientos de 2015.
2013, que está a la vuelta de la esquina, hace 4 días, como quien dice. No podemos ser indiferentes a este absoluto drama para las familias aragonesas y españolas. Aproximadamente, mire el dato, un 80% de las mujeres españolas entre 18 y 30 años todavía no han tenido hijos, pero no por su falta de deseo, sino que principalmente se debe, como todos saben, a las dificultades económicas, inseguridad en el trabajo, bajos sueldos o jornadas laborales que no permiten la conciliación. Y es ahí donde las instituciones públicas tenemos que asumir un papel relevante. Y mi pregunta es, ¿qué hace el Gobierno de Aragón dilapidando 7 millones de euros en el Instituto Aragonés de la Mujer, en el IAM, que en Zaragoza, por cierto, es una duplicidad con respecto a la Casa de la Mujer del Ayuntamiento? ¿Qué hace dilapidando casi 1,5 millones de euros en una supuesta ayuda al exterior? Un dinero que se pierde, además, en estructuras y sueldos, en vez de atender a los problemas reales de los aragoneses o, en este ámbito, por ejemplo, en el tema de la natalidad. Le doy una idea. Mire, entre los 8,5 millones de euros del IAM y la cooperación al exterior, si los hubiéramos destinado a un cheque bebé para fomentar la natalidad, habría casi 1.000 euros por cada niño que nació en Aragón en 2023. Y es cierto que sigue siendo muy insuficiente, pero por algo se empieza. Y centrémonos en lo importante, en lo real, en lo que desean ahora mismo las familias que se acaban de formar, y no en destinar ese dinero a chiringuitos de la izquierda, a dar chochocharlas o a las charlas afectivo-sexuales. O, por ejemplo, a financiar, como se hizo hace poco, una actividad que también financió el Gobierno de Aragón en el Ayuntamiento de Quinto para hablar sobre el turismo Muslim friendly, o sea, el turismo sobre la comida halal, que ya saben que corresponde al rito islámico, es decir, a fomentar. Parece que es la prioridad del Ayuntamiento de Quinto en dar a conocer, como digo, el tema de la gastronomía islámica. Creo que se puede gastar el dinero en otras cosas mucho más productivas. Por tanto, mi pregunta es, ¿va a esperar a que lleguen las elecciones para poner en funcionamiento el cheque bebé? Cumpla, por favor, señor presidente, su palabra. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, las necesidades del presupuesto, como usted sabe y como hemos debatido en más de una ocasión, son infinitas y es evidente que tenemos que tener prioridades. Yo marqué las prioridades de este Gobierno en el debate del Estado de la Comunidad y enumeré cuáles eran las principales medidas que en el próximo ejercicio presupuestario queríamos poner a favor de las familias. Es evidente que todo lo que no se hizo en el pasado es difícil que lo hagamos en tan corto espacio de tiempo como tiene nuestro Gobierno. Por eso, las medidas que queremos poner en marcha de forma inmediata, con una ley que usted conoce, pasan por ampliar a 600 euros las deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos, por ampliar los límites de renta para que las familias puedan deducirse por adquisición de libros de texto y material escolar, por eliminar el límite de 4.000 euros a la base imponible del ahorro para acogerse a la deducción de gastos por guardería para niños menores de 3 años, o porque los gastos por clases de apoyo o de refuerzo que tienen las familias se puedan aumentar para que más familias puedan deducirse esos gastos. Lo haremos igualmente con las familias numerosas y monoparentales, creando una deducción directa de 300 euros en la categoría general y de 600 euros en la categoría especial. Aumentaremos las bonificaciones de los impuestos en transmisiones jurídicas patrimoniales y actos jurídicos documentados para adquisición de vivienda habitual, una de las necesidades fundamentales que tiene nuestra comunidad autónoma. Y también vamos a aprobar una tarifa específica para el IMAR, lo que era el antiguo ICA, especialmente pensada en las familias numerosas, para así evitar el que sean penalizadas por tramos de consumos altos. Lo vamos a hacer pensando en las familias, lo vamos a hacer pensando en la educación de 0 a 3 años y le reitero, luego tendremos la oportunidad de hablar de algunas otras cuestiones que van a tener que ver con la política social, como las de las personas mayores o las de la discapacidad. Y a mí me gustaría, señor Nolasco, que los presupuestos en ocasiones pudieran ser muchos mayores para atender
a este tipo de cuestiones, pero usted y yo compartimos que la estabilidad presupuestaria nos tiene que llevar a ser coherentes en lo que defendemos y en lo que hacemos. Y, por lo tanto, en el ejercicio presupuestario del 25, en el que vamos a reducir impuestos, especialmente pensando en las familias, también tendremos un ejercicio presupuestario de estabilidad, que no hereden nuestros hijos o nuestros nietos con una deuda excesiva y exorbitada como nos tiene acostumbrada la izquierda. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la siguiente pregunta, 2032-24, relativa al fracaso político por no presentar los presupuestos para 2025, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, expresar las condolencias y el apoyo de Chunta Aragonesista a todas las víctimas de Villafranca de Ebro y a sus familias, y el agradecimiento a todas las personas que intervinieron en el dispositivo el otro día. Señor presidente, ¿cree que su incapacidad para aprobar los presupuestos para 2025 es su segundo gran fracaso político? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Soro, hablar de grandes fracasos políticos desde la oposición es un cierto negacionismo de la realidad. En cualquiera de los casos, señor Soro, déjeme que le diga una cosa. Usted no puede confundir no tener presupuestos todavía aprobado con no presentar presupuestos en el futuro. Vamos a presentar los presupuestos de esta comunidad y espero que se aprueben los presupuestos de esta comunidad. Pero, señor Soro, yo a usted también sobre esta cuestión quiero hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar con el fondo de compensación y los 87 millones de euros? Porque, se lo digo, señor Soro, porque usted y su diputado en Madrid presentó una proposición no de ley el 13 de noviembre, una proposición no de ley que mañana martes puede calificarse en la mesa del Congreso de los Diputados. Y, por lo tanto, hay una parte muy importante que puede depender de ustedes y de que ustedes quieran ayudar a los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo, señor Soro, creo que tenemos que tener presupuestos, pero ¿usted cree que esos presupuestos tienen que contar con 87 millones de euros más y que es justo, o que se tiene que hacer sin 87 millones de euros? Usted, señor Soro, ¿qué opina y qué va a hacer su grupo para que eso sea así? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Soro. Gracias, presidente. Una vez más, señor presidente, hoy es usted el que tiene que responder, no yo. Es que estamos siempre con lo mismo. Mire, sigue sin reconocer que no habrá presupuestos, o al menos lo que sí que es evidente es que no los habrá en plazo. Y ahora lo que toca es echar la culpa a otros. Dijo Baltasar Gracián que errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros, y es usted muy humano, porque no hace más que poner excusa tras excusa. Dice que no va a tramitar los presupuestos para forzar al Gobierno central a que incluya esos 87 millones. Efectivamente, hemos presentado la proposición no de ley. Estamos trabajando muy duro con Jorge Pueyo en Madrid porque queremos ayudar a Aragón. No lo hacemos por ustedes, lo hacemos por Aragón para tener esos 87 millones que sí que creemos que tienen que estar. Pero nadie se cree, señor presidente, que usted renuncie a tramitar sus presupuestos por este motivo. Haciendo huelga de presupuestos, utilizando a los aragoneses como rehenes, no conseguiremos nada y usted lo sabe. Es solo una excusa. Como no hay presupuestos en España, no los habrá en Aragón. Pero mire, que Pedro Sánchez no haya aprobado todavía sus presupuestos no puede ser una excusa para que no los apruebe usted. Ese es su modelo, a eso aspira, a hacer lo mismo que Pedro Sánchez. Una buena cuestión. Más excusas que pone. Mire, dicen también que no pueden elaborar los presupuestos porque no conocen el objetivo de déficit, los ingresos de financiación autonómica, la subida de los ingresos de los empleados públicos. Pues sí, exactamente igual que el resto de comunidades autónomas. A todas les falta esa información, pero eso no les ha impedido tramitar y, en algunos casos, impulsar sus presupuestos. De hecho, no es la primera vez que el Gobierno de Aragón se ve obligado a hacerlo con todas estas incertidumbres. Sin ir más lejos, usted mismo el año pasado. Le recuerdo lo que dijo el consejero de Hacienda el 2 de noviembre en este pleno, cuando se aprobó el techo de gasto para 2024. Para elaborar este techo de gasto no les voy a negar que hemos tenido cierta dificultad para conseguir datos. Dijo: desconocemos las directrices de política fiscal del subsector de comunidades autónomas, no conocemos
por parte del Gobierno las entregas a cuenta de 2024, no conocemos por parte del Gobierno la liquidación definitiva del año 2022. O sea, el año pasado no tenían oficialmente ningún dato, pero pudieron elaborar un presupuesto, traerlo a las Cortes y aprobarlo en plazo. Y fue, según dijo el señor Bermúdez de Castro, gracias, dijo, a la ayuda inestimable de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estamos igual que el año pasado. Desde el 5 de noviembre tienen a su disposición el informe de la AIREF sobre las líneas fundamentales para el presupuesto de Aragón de 2025. Tienen la misma información que el año pasado, aunque esta vez ese informe no les gusta demasiado porque prevé para 2025 un déficit de medio punto y no de una décima y les tira de las orejas por su bajada de impuestos. La AIREF desmonta el mantra liberal y deja claro que con menos impuestos, menos ingresos. Si quisiera, no tendría ningún problema para traer mañana mismo el techo de gasto y los presupuestos, porque no es una cuestión técnica, como dijo usted, es una cuestión política. De hecho, los presupuestos son el acto con más carga política que hace un gobierno. No trae los presupuestos porque no quiere. Pretende, en primer lugar, evitar que quede en evidencia que está en manos de Vox, que sigue dependiendo de la ultraderecha, y, en segundo lugar, porque no quiere que se constate que los presupuestos de 2025 serían peores que los de 2024 y ya no podría volver a decir eso de los presupuestos más altos de la historia y se le desmontaría su discurso triunfalista. Está usted muy cómodo con la prórroga presupuestaria. Ahora dice que los traerá en unas semanas, pero ¿qué habrá cambiado? ¿Qué cambiará, señor presidente? Unas semanas. Nada. Da patada para adelante, retrasa el problema y gana tiempo. Lo justifica diciendo que lo hizo el gobierno anterior, y es cierto, porque estábamos en minoría, porque dependíamos de otros y tuvimos una legislatura de precariedad parlamentaria y de inestabilidad política, que es lo que a usted le espera. Termino ya, presidenta, con otra cita de Gracián que sé que le gustan. El excusarse antes de ocasión es culparse. Sus excusas solo demuestran su culpa. Insisto, no trae los presupuestos porque no quiere, porque no le viene bien en su estrategia y no le importa que eso perjudique a la ciudadanía, porque solo piensa en sus propios intereses. Y ahora es su turno y puede volver a poner muchas excusas. Gracias, señor Soro. Señor presidente. Hombre, son excusas muy distintas de las que usted ponía cuando era consejero y estaba en un gobierno que prorrogaba los presupuestos y que no los presentaba a tiempo. Exactamente igual, señor Soro. Pero si nosotros no presentamos los presupuestos a tiempo, son excusas, son... Mire, señor Soro, lo que le veo es poco interés en explicarnos qué va a pasar mañana en la mesa del Congreso de los Diputados. Porque mañana en el Congreso de los Diputados vamos a ver el peso que Chunta Aragonesista tiene en Sumar. Mañana hay mesa en el Congreso de los Diputados y Sumar, o sea, ustedes, van a decidir si esa propuesta de nivelación de los 87 millones de euros que pueden venir a la comunidad autónoma va al Pleno del próximo 10 de diciembre o no. Mañana vamos a ver cómo defiende Chunta Aragonesista a Aragón. Vamos a ver si el peso del diputado que tiene consigue... Vamos a ver si consigue que esa propuesta vaya a la Comisión de Hacienda o vaya al Pleno, o que directamente Sumar tenga otras prioridades. Mañana la prioridad puede ser Aragón en la mesa del Congreso, depende de ustedes, pero Sumar mañana puede decidir que hay otras prioridades y que esa proposición no de ley que ustedes han presentado se mete en un cajón para ir a un Pleno mucho más allá del 10 de diciembre, porque posiblemente entremos en las vacaciones parlamentarias. O sea que yo espero que mañana ustedes ayuden de verdad a esta cuestión. Mire, señor Soro, usted dice que todas las comunidades autónomas. No es verdad, señor Soro. No es verdad, señor Soro. Todas las comunidades autónomas no van a haber reducido sus presupuestos. Todas las comunidades autónomas van a ver como de media sus presupuestos y las transferencias del Estado se incrementan en un 2,5. Solo hay una comunidad autónoma que va a ver cómo sus presupuestos se reducen en un 1,7. 4 puntos de diferencia, Aragón. Y a usted eso no le importa. Usted confunde lo que son cuestiones técnicas con cuestiones políticas. ¿Cómo que por cuestiones políticas? Usted quiere decir que es una cuestión política, pero la realidad es que a nosotros saber si hay un fondo que va a suplir la injusticia que el Gobierno de España quiere hacer con nuestra comunidad autónoma y saber cuál es el déficit que podemos aplicar en el presupuesto, significa, entre otras cuestiones, hablar de más de 300 millones de euros para hacer un presupuesto. Por tanto, señor Soro, me gustaría que esto le quedara claro. No hay que confundir presentar un presupuesto tarde con presentar un presupuesto malo.
Yo quiero presentar un buen presupuesto para los servicios públicos de los aragoneses y, por lo tanto, voy a luchar para que ese fondo, que tiene que no perjudicar a la comunidad autónoma de Aragón, sea real. Espero contar con su ayuda, espero contar con los votos de los diputados del Partido Socialista, porque si no, la incoherencia les llevará una vez más a decir una cosa y a votar la contraria. No les ha dado muy buen resultado decir una cosa y luego llegar a Madrid y votar la contraria. Ahora que ustedes son socios, vamos a demostrar, vamos a comprobar si de verdad les preocupa Aragón o si solamente vienen a hablar de boquilla. En pocos días, señor Soro, yo aún confío en que usted tenga ese peso y consiga que ese dinero, no por el Gobierno, por supuesto, sino por los aragoneses, venga a nuestra comunidad autónoma. Debatiremos más sobre esta cuestión, señor Soro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la siguiente pregunta, 2034-24, relativa al modelo de comunidad de gobierno formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. ¿Existe, señor Guitarte, su turno? Bueno, pues en primer lugar, permítame también manifestar la solidaridad de nuestro grupo con los familiares de los fallecidos en la residencia de Villafranca de Ebro y la gratitud a todos que colaboraron con ellos. Buenos días, señor presidente. Parece que sigue usted el modelo que lleva 40 años aplicándose en Aragón, el modelo de la concentración que comporta el vaciamiento del territorio en muchas comarcas aragonesas. Lo singular es que la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la Estrategia de Ordenación del Territorio de 2014, exige y fija un modelo descentralizado para el desarrollo económico y para la prestación de servicios. Pero efectivamente no se aplica. No se está aplicando ni este Gobierno ni lo hicieron los anteriores. Por el contrario, los Gobiernos han primado la centralización dirigida por el crecimiento rápido y las sucesivas burbujas económicas. La labor del presidente del Gobierno de Aragón, entendemos, debería ser precisamente poner de manifiesto el potencial de las cabeceras supracomarcales para localizar proyectos tractores. Debe ser aplicar lo que ordena la EOTA y la normativa que fija el modelo aragonés de cohesión territorial. Un modelo que lamentablemente se queda y se sigue quedando solo en la teoría. El equilibrio territorial se construye, por ejemplo, a partir de una política sanitaria que busque llegar a toda la población, con centros de salud bien dotados, con equipamiento técnico, conectividad, personal sanitario asentado en el territorio. Se construye también con servicios del estado del bienestar accesibles para toda la población y ello implica, a su vez, educación, movilidad, atención a las personas mayores, vivienda, conectividad a Internet y cobertura de telefonía móvil. La cohesión territorial exige el fortalecimiento de las comunidades locales, con el apoyo a las iniciativas culturales y comunitarias, a los centros de socialización, a los bares rurales y a los pequeños comercios. No se olvide que son las personas quienes vertebran el territorio. En el debate del pasado mes sobre el estado de la comunidad se aprobó en las Cortes por unanimidad una propuesta de resolución de este grupo parlamentario que instaba a apostar por la desconcentración y el desarrollo en equilibrio. Por eso le preguntamos, ¿qué modelo de comunidad defiende su Gobierno? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Guitarte. Yo creo que, como usted sabe, nosotros no solamente defendemos un modelo descentralizado, sino que además defendemos un desarrollo económico equilibrado en todo Aragón y equilibrado entre las tres provincias. Yo defiendo que cualquier aragonés, viva donde viva, tiene que tener los mismos derechos y los mismos servicios. Y creo, sinceramente, que los proyectos que estamos poniendo en marcha van en esa dirección. Creo que hay tres cuestiones de las que podemos debatir con profundidad que están enfocando la política de este Gobierno para dar equilibrio a nuestra comunidad autónoma y que antes no existían. Hay algunas cuestiones que usted y yo compartimos, como por ejemplo, y la primera de ellas, la necesidad de que haya una fiscalidad diferenciada para la provincia de Teruel, de que ese 20% de las ayudas al funcionamiento se puedan convertir en realidad. La segunda, señor Guitarte, creo sinceramente que hemos puesto en funcionamiento proyectos de fondos de desarrollo que tienen que ver con territorios que los necesitan porque llevan demasiado tiempo olvidados, que usted y yo compartimos. Hablo del Fondo de Inversiones de Teruel, hablo del Plan Pirineos, pero también hablo del Fondo de Transición Justa. Y creo que hay una tercera
pata, un tercer eje de desarrollo que tiene que ver con las carreteras, que tiene que ver con el transporte en nuestra comunidad o que tiene que ver con los planes de vivienda, que son muy distintos a los proyectos que se impulsaban en el pasado. Creo que podemos discutir sobre si a usted le parece que es poco o que vamos demasiado lento en el año que llevamos. Pero lo que es indiscutible es de que ahora está apostándose por proyectos para el territorio que hace muy poco ni siquiera imaginamos. Yo confío en que podamos seguir colaborando para que estos proyectos, todos y cada uno de ellos, seamos capaces de ponerlos con mayor velocidad y seamos más eficaces a la hora de ponerlos en funcionamiento. Pero objetivamente, lo que defiende este Gobierno de Aragón respecto de lo que hemos visto que se defendía significa un punto de inflexión en el desarrollo de políticas de equilibrio, de políticas de descentralización en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, señor Guitarte. Gracias, señor presidente. Señor Guitarte. Pues la verdad, señor Azcón, señor presidente, me gustaría creer lo que dice, pero como ustedes constantemente reiteran, dicen que apuestan por el medio rural y que se creen en la lucha contra la despoblación y que quieren que Aragón crezca en todo su territorio, pero en realidad es que falta un trecho para pasar de las palabras a los hechos. Ponga, por ejemplo, la EOTA en el centro de su mesa de trabajo, es decir, téngala allí encima y adopte las decisiones a la luz de esa estrategia y de la directriz de política demográfica, por ejemplo. De momento, que sepamos, no hay ni ordenación de las renovables, ni respeto al paisaje, ni protección del medio natural, ni un cambio en la política industrial, ni en la logística, ni en los centros de datos, ni tampoco en la política sanitaria. En algo más de un año de gobierno, lo que se observa es que no ha habido un cambio de rumbo. Le pedimos que gire el volante, que deje las políticas centralizadoras y sacrificadoras del territorio. De momento parece que su Gobierno en todos estos aspectos no es sino más de lo mismo. Servicios públicos de poca calidad en el medio rural, ninguna inversión que genere crecimiento y más extractivismo. Señor Azcón, dígame de forma clara que se compromete a desarrollar, por ejemplo, el mecanismo rural de garantía en Aragón, como señala la legislación vigente, que teóricamente le obliga, y llevarlo al Plan Normativo de 2025 y aplicarlo en los informes previos de toda la legislación, así como en el diseño y evaluación de las políticas públicas y de los presupuestos. Díganos, por ejemplo, que va a anticipar la financiación de las balsas laterales del Matarraña y que va a impulsar un nuevo plan estratégico de regadío tecnificado de alta eficiencia en el Bajo Aragón histórico. Apueste, por ejemplo, por impulsar un plan de innovación en la agroalimentación, con participación de las explotaciones agropecuarias familiares. Desarrolle sin complejos una política sobre la mujer en el medio rural, sin complejos, porque es el bastión de las sociedades rurales. Impulse también el transporte bajo demanda en el medio rural. Son todas cuestiones que dicen compartir, que dicen que van a realizar, pero que no se acaban de realizar en ningún momento. Puede, por ejemplo, dar alguna medida concreta de calado y no solamente cosmética que de verdad vaya en favor del equilibrio territorial de Aragón por el desarrollo de la EOTA o por la directriz de la política demográfica. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Hombre, señor Guitarte, déjeme que se lo diga con cariño, me lo pone fácil. Me dice que dé una medida concreta. ¿Le parece poco que se vayan a aumentar en 26 millones de euros el Fondo de Inversiones de Teruel? Señor Guitarte, usted sabe como yo, señor Guitarte, que estamos en el 2024, a las puertas del 2025, el Fondo de Inversiones de Teruel llevaba sin actualizarse desde el año 2006, casi 20 años sin actualizar el dinero que se destinaba al Fondo de Inversiones de Teruel, al principal instrumento que tiene la Administración para paliar los desequilibrios territoriales, los desequilibrios económicos que hacen las administraciones. Y usted sabe perfectamente que en la única reunión que he tenido con el presidente del Gobierno, si tuve una prioridad fue mejorar el Fondo de Inversiones de Teruel. El año que viene será en 13 millones de euros y en los años siguientes será en 26 millones de euros. Eso significará aumentar la financiación en casi un tercio de cara al futuro. Por tanto, cuando me dice una sola medida, señor Guitarte, me lo está poniendo fácil, porque le reitero, a usted le puede parecer que no vamos a la velocidad a la que le gustaría, o le puede parecer que los recursos que destinamos a día de hoy son todavía pocos, a mí también, pero lo que no puede decirme es que seguimos la misma política, porque me da igual que hable de sanidad,
porque este Gobierno se preocupó de recuperar las ambulancias que los anteriores habían perdido en el territorio, o que hable de las inversiones en el Fondo de Transición Justa, que estamos hablando de más de 80 millones de euros, en el Fondo de Inversiones de Teruel, o cuando hablamos de vivienda, a un Gobierno que efectivamente está haciendo viviendas y que se ha preocupado de que haya un plan específico, 700, en aquellos municipios pequeños para que tengan vivienda aquellos municipios que tienen mayores problemas de despoblación. Acaba de usted oírme con el señor Soro dar la batalla para que la despoblación en el sistema de financiación autonómico sea una prioridad y la despoblación no acabe restándonos recursos cuando hay más dinero para distribuir entre las comunidades autónomas. Hoy, ese debate, a quien le preocupe de verdad la despoblación, está en el centro del debate. Podemos hablar de muchas cuestiones, pero si hay un sistema de financiación de las comunidades autónomas que a las comunidades autónomas que tenemos problemas de despoblación, Teruel encabezando los problemas de despoblación, existiendo más dinero en los presupuestos generales del Estado, a Aragón viene menos dinero, vienen 87 millones de euros, entenderá que esa es mi prioridad. Que Aragón, por tener problemas de despoblación, no es que nos den más, sino que nos dan menos, existiendo que hay más recursos. Gracias. Por lo tanto, señor Guitarte, estará usted de acuerdo conmigo. Podemos hacer más, y yo quiero hacer más, pero hemos cambiado lo muy poco que se hacía en el pasado. Estoy convencido de que con su ayuda lo mejoraremos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta 2061-24 relativa a la modificación del decreto 111-92 de condiciones mínimas de los centros residenciales, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Azcón. Sean mis primeras palabras también de solidaridad, ánimo y aliento a los familiares de las personas fallecidas y a los trabajadores y trabajadoras de la residencia de Villafranca. Izquierda Unida, señor Azcón, no pretende con esta pregunta hablar de las causas de una desgracia ni culpabilizar a nadie. Pretende hablar de la superación de un problema que lastra la capacidad, la calidad y sobre todo las condiciones en las que se atiende a las personas institucionalizadas en centros residenciales. El jueves mismamente de la semana pasada debatíamos con la señora Vaquero, con la vicepresidenta, sobre las fechas para la actualización del decreto 111/92 que regula las condiciones mínimas de atención en las residencias. En ese caso, la vicepresidenta no nos dijo nada al respecto. Izquierda Unida llevaba peleando por actualizar este decreto muchos años, esta legislatura, la anterior y la anterior también. Ustedes mismos presentaban iniciativas precisamente para esta cuestión. En septiembre de este año le preguntamos a la consejera del ramo, a la consejera Susín, si había comenzado ya la modificación. Nos reconoció que no, por escrito, y le preguntábamos también que cuándo lo iba a hacer y no nos dijo nada. Ayer sí que nos dijo en prensa, junto a otras excusas, que iba a ser para el 2025, pero no sabemos si va a ser la orden de inicio o si realmente se va a modificar íntegramente en 2025, y por eso se lo pregunto a usted. ¿Cuándo, cómo y de qué manera se va a modificar el decreto 111/92? Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, mire, yo comparto con usted que esta pregunta es pertinente. No voy a entrar, por supuesto, en un debate sobre lo que pasó el viernes pasado, porque además la comparecencia de la consejera a petición propia creo que ya está dentro de la Cámara y tendremos tiempo de explicar con detalle qué es lo que ha pasado en esa desgracia. Pero mire, señor Sanz, yo lo que quiero explicarle, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, es que, en primer lugar, le reconozco, me he preocupado de verlo, usted ha tenido numerosas iniciativas relacionadas con ese decreto del 92. No es algo que a usted le preocupe por lo que pasó, por desgracia, el viernes pasado, sino que usted lleva tiempo preguntándole al anterior Gobierno y a este Gobierno sobre la necesaria actualización de ese decreto del 92. Pero yo, señor Sanz, quiero que seamos sinceros. Cuando hay un Gobierno, el anterior Gobierno, que se compromete a hacer la actualización de ese decreto y efectivamente no lo hace, yo no creo que lo haga por ser más o menos competente. Lo hace por las dificultades que tiene actualizar ese Gobierno. Y usted, señor Sanz, como yo, sabemos que hay una razón que es fundamentalmente financiera,
Hay otras razones, pero hay una razón que es financiera. Estoy convencido de que usted me va a hablar sobre esa cuestión y yo, a usted, que también tiene mucho que decir, le voy a pedir ayuda para que eso se pueda mejorar y la actualización pueda ser una realidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Sanz. Pues fíjese, señor Azcón, evidentemente yo sé que hay una razón financiera, pero es que esa razón financiera radica precisamente en la conceptualización del problema real. Es decir, ¿vamos a revalorizar los cuidados o vamos a seguir considerándolos como un negocio? No es una cuestión de falta de profesionales ni de formación, que también, pero había un decreto de acreditación, un plan de acreditación que no sé en qué estado está, que han hecho ustedes, que hicieron los anteriores. No es una cuestión de falta de profesionales, van a contratar en origen precisamente para seguir manteniendo una precariedad que garantice unos precios tal y como están planteados. Es una cuestión de precariedad y de falta de salarios dignos. Y este decreto es fundamental, entre otras cuestiones, para resolver ambas, y de voluntad política, y de capacidad presupuestaria y de exigencia. Ni vale la ley de acción concertada porque no abarca el universo de personas que están institucionalizadas en Aragón, teniendo en cuenta que la privada ocupa el doble de plazas juntas que la concertada y la pública, ni vale hablar de formación. Usted tiene que comprometerse en esta Cámara a poner una fecha, señor Azcón. Tiene que poner una fecha para la modificación de este decreto. Y esa fecha, evidentemente, tiene que ir ligada también a compromisos financieros. Pero es que estamos hablando de la calidad de los cuidados, que no es un negocio, que es un derecho, que hemos pasado por una pandemia y las personas que están trabajando en la residencia siguen con una ley que es anterior a la ley de dependencia. Cualquier sociedad avanzada se rasgaría las vestiduras. Tenemos un acuerdo con la mesa a nivel nacional que nos obliga, porque la financiación, que ya alcanza un 46% prácticamente el total de las prestaciones, la que recibimos de la Administración General del Estado, va vinculada a esta cuestión. Otras comunidades como Navarra ya lo hicieron en el 2020. Desde el 2021 tenemos un compromiso en el dictamen de la Comisión Especial de Estudio de las Residencias. Es que es imperioso esto ya, que no es una cuestión de oportunidades ni de momentos, es que es una exigencia casi de dignidad básica de las personas que están en unas condiciones de trabajo malísimas. Prácticamente todas ellas sin jornada completa, por lo tanto, por debajo del salario mínimo interprofesional. Es que es necesario actuar. Es verdad, señor Azcón, es verdad. No hay jornadas completas, prácticamente. 85% mujeres trabajando en las residencias. Yo le pido aquí una fecha concreta, señor Azcón. Una fecha concreta. Y no me llega a 2025, dígame, en 2025 habrá un nuevo decreto. Un nuevo decreto. No haremos una orden de inicio para que todo quede en el aire, porque nos va la vida en ello y sobre todo a las personas que trabajan en las residencias y con ello también a la calidad del cuidado que le estamos ofreciendo a las personas que están institucionalizadas en Aragón. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Sanz, yo se lo digo con sinceridad, quiero agradecerle la pregunta porque esta pregunta me ha obligado durante el fin de semana a estudiar este asunto, ¿no? Y entre las cosas que me han abierto mucho la luz fue uno de los debates que usted mantuvo con la anterior consejera. Es decir, usted mantuvo debates con la anterior consejera y la anterior consejera, con la mejor intención, le contó cuáles eran las dificultades y cuáles eran los problemas, ¿no? Son palabras de la anterior consejera, ¿eh? Porque este debate usted repite exactamente lo mismo que pasaba en el pasado. Por eso le digo que cuando tantos años se lleva sin solucionar el problema, tiene que haber dificultades, porque si el problema fuera sencillo de solucionar, los anteriores ya lo habrían hecho, pero no fueron capaces de hacerlo por una serie de cuestiones. Hay una parte del debate que usted pone el foco sobre la precariedad laboral y ya la anterior consejera le decía que un decreto no sustituye a la negociación colectiva. La anterior consejera le decía no hay que confundir las condiciones de trabajo en las residencias con la ley. No es mi opinión, ¿eh? Veo que el PSOE hay rumores y murmullos. No es mi opinión, es lo que decía la anterior consejera de Derechos Sociales. Pero, señor Sanz, hay una cuestión que de cuando usted le preguntaba a la anterior consejera ahora ha cambiado radicalmente. Y es que usted ahora tiene mucho que decir en esta cuestión. Porque ahora el ministro que se encarga de las políticas sociales es Pablo Bustinduy. Y por lo tanto,
y, por lo tanto, usted puede hacer que la cofinanciación al 50% de la dependencia se convierta en realidad. ¿Usted sabe, señor Sanz, cuánto dinero deja de ingresar el Gobierno de Aragón porque el Gobierno de España, su ministro de su partido, no esté transfiriéndole al Gobierno de Aragón el dinero que necesita para cuidar a las personas dependientes? 47 millones de euros. Esta es una cuestión financiera, pero la realidad es que a los problemas que usted señalaba hay otro que es muy importante, que haya medios. Déjeme que le diga una cosa. Medios como los que dijimos en el anterior debate del Estado de la Comunidad cuando hablamos del acuerdo marco de la discapacidad. Este año este Gobierno, y eso también va a significar una mejora muy importante, va a incrementar en 13 millones de euros ese acuerdo marco para la discapacidad. Va a conseguir que las listas de espera se puedan reducir en torno a un 30%. E incluso va a conseguir que el precio de las plazas ofertadas sea el del coste real, no haciendo perder dinero como venían perdiendo las entidades sociales. Por lo tanto, señor Sanz, este debate que vamos a acometer ahora sí, hay una parte muy importante que depende de usted, que depende de su ministerio, y es cómo van a financiar la dependencia. Yo espero que usted también ayude a esta cuestión y que los 47 millones de euros que cada año deja de recibir el Gobierno de Aragón y tendría que pagar usted, no, su ministro, el Gobierno de España, se conviertan en realidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación 6924 relativa al acceso a la vivienda en Aragón, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Bueno, buenos días, señor López. Venimos a debatir hoy sobre un problema muy importante para el conjunto de la sociedad, que es el problema de acceso a la vivienda. Un problema que no es nuevo, no le voy a reconocer que es sencillo, es poliédrico, es muy difícil y tampoco inmediato su resolución. Pero yo creo que convendremos en que las dificultades de las familias para pagar los precios de alquiler o de compra y, bueno, una falta evidente de vivienda pública para poder hacer políticas efectivas, pues son buena parte de las raíces de los problemas. La primera cuestión que yo quiero compartir con usted es el enfoque desde el que yo voy a abordar esta cuestión. Porque hay dos maneras de entender la vivienda: como un derecho, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, o como un bien, que es la que ha venido imperando, como un bien de mercado, que considera la vivienda, pues evidentemente, como un bien privativo y, por lo tanto, no entra en la garantía primera del derecho a techo en su enfoque, en el enfoque de las políticas que lo desarrollan. En cualquier caso, a juicio de Izquierda Unida, ambas cuestiones, ambas miradas, exigen, nos obligan a regular y a intervenir, señor López. Por supuesto, aquella que quiere garantizar la vivienda como derecho, es evidente, hay cero hecho y, por lo tanto, queda mucho por hacer, y con más motivo debería aquella que la entiende como un bien de mercado, por cuanto es necesario valorar cuál es la situación actual de la vivienda y a qué resultados negativos nos ha conducido precisamente ese modelo, y poner orden y regular para evitar más desmanes insostenibles. Y ese es el problema, señor López, que en sus propuestas no vemos nada de lo primero y muy poco de lo segundo. Y hoy la vivienda no es accesible para buena parte de la clase trabajadora. Durante estos últimos años, mientras la vivienda ha incrementado un 57% su coste, solo han subido un 17% los salarios, y eso evidentemente pues no se sostiene. Un sobrecoste tanto de alquiler como de compra que tiene, como le decía, muchas causas: el mercado especulativo, la contención salarial, pero que en cualquier caso pone de manifiesto un sobrecoste en el ámbito de la vivienda que el Banco Central Europeo determina de media en un 10%, incluso el Banco de España también, aunque con cifras más moderadas, considera que este problema existe. Y, por lo tanto, la intervención del mercado inmobiliario se hace más que nunca imprescindible, no solo necesario para determinadas clases sociales, sino para el conjunto de la población. Y por eso hablamos de vivienda como derecho social, como la sanidad, como la educación, como pasa en el conjunto de países europeos, que no distinguen entre asequible y social. No, la vivienda es social
y se articula su precio con alquileres flexibles acomodados a cada una de las rentas, sin apellidos. Sin apellidos. Por lo tanto, esta realidad tiene que abordarse, que se debe a una inacción, además, de políticas públicas para la construcción de vivienda pública, especialmente después del 2016, cuando se abandona la iniciativa pública y se deja en manos del sector privado tanto la política de vivienda como la política de adquisición de vivienda nueva como la de alquileres. Esto nos lleva a que en España estemos a la cola en vivienda pública, con un 2,5 del total del parque inmobiliario, siendo el puesto número 18. Creo que tenemos 3 o 4 por detrás. La pregunta que yo le hago primera es, ¿el mercado inmobiliario privado ha sido capaz de solventar este problema? Evidentemente no. Evidentemente no. Por lo tanto, no podemos dejar en manos del mercado privado que lo resuelva. Y no lo digo yo, lo dice el Justicia, que incluso nos interpelaba para que, en aras de garantizar este derecho a techo, hablásemos del interés social de la vivienda en base al artículo 128 de la Constitución española. Fíjese, el Justicia de Aragón. Y el CESA hace 2 semanas reconocía que esta dinámica nos ha llevado, por ejemplo, a tener un 35,4% de nuestro parque de vivienda en Aragón que está secundario o está vacía esa vivienda. Y que está peor rehabilitada que la del conjunto, tenemos un parque muy envejecido, que no tenemos VPO, que la renta es más elevada y que a los ciudadanos aragoneses les cuesta un 23,3% más una hipoteca a 25 años. Estas cuestiones nos tienen que hacer reflexionar, señor López, de forma muy evidente, y poner el foco sobre todo también en aquellos que viven la situación de forma más descarnada. Y le hablo, por ejemplo, de las personas que han sido lanzadas de su vivienda, no solo por impagos, también y sobre todo últimamente por desahucios silenciosos por intereses rentistas, que esto es muy preocupante y también hay que actuar. Y frente a esta realidad, ¿qué hay? Pues a corto plazo las políticas devenidas del plan de vivienda que acaba el año que viene, 2022-2025. Un convenio con el Gobierno de la Nación, el Gobierno pone 55 millones, ustedes 16,45, y hay una serie de programas en los que ustedes no ponen ni un euro. Programas de ayuda a arrendatarios en situación de extrema vulnerabilidad sobrevenida, programa de vivienda para mayores con discapacidad, programa de alojamientos temporales, modelos colaborativos, viviendas intergeneracionales, programas de puesta a disposición de viviendas de la Sareb para el alquiler, programas de aseguramiento, protección de renta rentaticia. Es decir, los programas que tienen toda la vertiente social no están dentro de su agenda. Para nosotros mucho más importantes que las ayudas a promotores o la disposición del suelo público en beneficio de los mismos fondos de inversión. Por lo tanto, a corto plazo está claro lo que están haciendo. Yo le pregunto por qué van a hacer a medio y largo plazo, y allí mi pregunta: ¿qué van a hacer para garantizar el derecho a techo a corto, medio y largo plazo? Gracias, señor Sanz. Turno de respuesta del señor consejero, señor López. Gracias, presidenta. Señor Sanz, no sabe usted bien cuánto le agradezco que después de 15 meses su señoría haya decidido hablar un asunto tan importante como es el de la vivienda. Y le garantizo que no me ha defraudado. Sigue usted y su partido haciendo las reflexiones ideológicas de siempre, viendo los fantasmas de siempre y concluyendo con las mismas síntesis como un buen comunista que usted es. Identifiquemos a los malos, malísimos, defendamos a la clase trabajadora en exclusiva y aportemos para regular, imponer, cercenar e intervenir en el mercado de la vivienda. Las fórmulas clásicas de la izquierda que no avanza y que han sido tan dañinas para los intereses de tantos y tantos ciudadanos que solo saben que necesitan vivienda asequible ya, con la fórmula que corresponda para satisfacer un derecho que la Constitución y el Estatuto garantiza y que hace que más de 47.000 jóvenes aragoneses no puedan emanciparse del domicilio de sus padres. Señor Sanz, sus recetas no han sido aplicadas por quienes han gobernado en Aragón los últimos 8 años, ni para bien ni para mal, solo para dejar a este Gobierno una hoja en blanco en un asunto que es el mayor drama social de la actualidad. ¿Le parece bien lo que ha hecho el Gobierno de los últimos 8 años? Usted que lo apoyó con su voto. Yo, señor Sanz, le voy a reconocer cierta coherencia, pues estos últimos 8 años decía usted lo mismo en esta tribuna que lo que usted ha dicho hoy aquí. Pero reconózcame usted a mí, al menos,
que no le hicieron caso en nada y que ahora ha tenido que llegar el Partido Popular para que algunos de sus proyectos se pongan en marcha. Mire, señor Sanz, habla usted de vivienda pública, habla usted de suelo público, habla usted del parque de vivienda pública. Mire usted, nosotros en 14 meses un plan de 400 millones a 6 años con 5 programas, 2 para fomentar la vivienda protegida y 3 para apoyar, para dar una solución a cada problema. Solución a los municipios de menos de 3.000 habitantes para regenerar los cascos urbanos y apostar por la vivienda de rehabilitación pública. Una apuesta clara por las concesiones demaniales y patrimoniales en los municipios de más de 3.000 habitantes y en las capitales de provincia a 75 años. Sí, señor Sanz. A poner suelo gratis público, me parece que usted esto estará de acuerdo conmigo, y incrementar la vivienda pública en régimen de alquiler para la gente que lo necesita. ¿Me puede decir usted qué es lo que no le gusta de nuestro plan? ¿La cesión de los suelos públicos para construir vivienda pública en régimen de alquiler no le gusta? ¿La construcción de vivienda pública directa en municipios turísticos invirtiendo 455 millones de fondos públicos por primera vez en la historia de la comunidad autónoma con 65 millones de euros a 3 años? ¿Que los suelos dotacionales improductivos se dediquen a vivienda pública dotacional? Por cierto, el único artículo, el artículo 15 de la Ley de Vivienda Nacional, que tiene cierto sentido. ¿Que ayudemos en hasta 400 euros al mes durante 15 años a quien va a alquilar vivienda pública, la que vamos a promover? ¿Que la vivienda pública construida se siga quedando después de 75 años en el patrimonio público? ¿Que los ayuntamientos puedan rehabilitar vivienda pública y regenerar sus cascos urbanos con fondos de la comunidad autónoma? ¿Que el número de viviendas protegidas se haya duplicado con respecto a 2023 y sea el mejor dato de los últimos 10 años, 900 viviendas frente a 400? ¿Que nuestro plan se ponga en ejemplo en toda España, vengan empresas del ámbito nacional a los concursos de vivienda pública? Lo que pasa, señor Sanz, es que su formación no tiene un criterio definido, ni propuestas ni medidas eficaces ajustadas a las necesidades de los jóvenes y de los trabajadores. Lo que a usted le pasa, señor Sanz, es que no puede poner de ejemplo la gestión de sus compañeros de Zaragoza en Común cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar la ciudad. Pero de eso le hablaré y de otras diferencias ideológicas en mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Sanz, su turno de réplica. López esperaba que en su segunda intervención me hablase de lo que le voy a hablar yo en esta y en la anterior, porque de eso se trata, interpelarlo a usted. Mire, las políticas dañinas para garantizar el derecho a techo fueron aquellas que nos llevaron a la crisis del 2008. Esas son las políticas dañinas, las del pelotazo, las de la especulación y las de la crisis financiera. Cuestiones. A mí me parecería interesante, y por eso subo a esta tribuna, para trasladárselo, que no ahondásemos en los errores del pasado, señor López. Liberalizar el suelo sin planificar nos lleva a la catástrofe, porque a la catástrofe nos llevó. Izquierda Unida no va a estar en ninguna operación para destinar suelos dotacionales para viviendas, menos si detrás hay intereses especulativos de grandes inversores con apoyo público. No, señor López, no vamos a estar. Además, para restar equipamientos a la ciudad, no vamos a estar. Y es más, le diré, usted habla de incentivos fiscales, usted habla de subvenciones, pero es que usted no sabe cuánto nos han costado las subvenciones y los incentivos fiscales durante todos estos años. 40 años, 160.000 millones de euros para estas políticas en democracia en este país. En la década del 2000, 42.000 millones. ¿Sabe usted cuántas viviendas se podían haber construido con 160.000 millones, 1,6 millones de vivienda para el parque público, que no se hizo? Se dedicó a subvencionar, a hacer rebajas del IRPF, a hacer ayudas. ¿Y eso dónde fue? Al bolsillo de los de siempre. A engordar el pelotazo. Por lo tanto, esas políticas son equivocadas, señor López, equivocadas. Aprendamos de los aciertos, miremos fuera.
Ustedes han hecho una mirada cómo está Europa, el modelo austriaco, y le hablo de un país que tiene de todo menos de bolchevique, modelo austriaco. Un país en el que hay un parque público de viviendas y de alquiler enorme, que juega un papel fundamental para la garantía del derecho a techo, en el que la vivienda colaborativa en cesión de uso juega un papel importante. Eso garantiza el derecho a techo. Evidentemente, colisiona con los intereses especulativos y de mercado que hay detrás de su propuesta política, aunque la vista de la garterana, señor López. Por lo tanto, yo le digo, aprendamos de los aciertos de otros y también, aunque ustedes no quieran, de lo que implica intervenir en las zonas tensionadas en las que hay una presión que impide que se garantice el derecho al alquiler en materia de dignidad. Porque esto está funcionando, señor López. Y ustedes no lo quieren ver. El señor Azcón dijo que la ley de vivienda serviría para contrarrestar la ley nacional. Es que no tienen que contrarrestar nada. Es que el Estado regula mercado. Ustedes regulan derecho a la vivienda. Lo que tienen que hacer es colaborar. No solo esa disposición adicional para la puesta en marcha de suelos dotacionales, sino todo en general. Y por supuesto que lo que nace público tiene que acabar siendo público. Espero que la ley de vivienda no acabe llevando a 15 años precisamente esa reserva legal de protección. Y también espero que desarrolle esa ley de vivienda, que tiempo tendremos para debatirlo en condiciones, lo que le acabo de decir de las viviendas en cesión de uso y colaborativas. Bien, objetivos, señor López. Incrementar el parque público de vivienda de alquiler con recursos propios, para regular mercado, para garantizar el derecho a techo y siempre en manos públicas. Esa es una propuesta que yo le lanzo. Siempre en manos públicas, también en la gestión. Y entre tanto, bueno, pues estudiar cómo está nuestro parque de vivienda, desarrollar medidas para su movilización, sobre todo la vivienda vacía, crear un servicio público de gestión de alquiler, de asesoramiento y de garantía y de aseguramiento de renta arrendaticia, que eso lo hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que hablaba usted del tema, o utilizar bien la vía fiscal. ¿Por qué no gravamos y explotamos el IBI al 50% para la vivienda vacía? Ustedes eso no lo quieren ver, pero eso está en la ley hace muchísimos años. ¿Por qué no lo desarrollamos? ¿Por qué no hacemos que paguen las tasas las viviendas de uso turístico? ¿Por qué no utilizamos las bonificaciones también para rehabilitación en materia social o para alquiler en condiciones sociales? Y además, con esto voy acabando, necesitamos un programa muy potente de rehabilitación, señor López. Necesitamos poner fin a las medidas que incrementan el precio final al final del alquiler o de la vivienda. Necesitamos regular y una moratoria de las viviendas de uso turístico. Necesitamos delimitar las zonas tensionadas y regular el precio de los alquileres. Todas estas medidas conjugadas, no solo unas poquitas, todas conjugadas, servirían para bajar precios o por lo menos contenerlos y, sobre todo, para incrementar la oferta. Espero su respuesta a estas medidas concretas y, evidentemente, que no venga usted aquí a hacer una soflama de corte ideológico, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Gracias, señor Sanz. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, presidenta. Mire, señor Sanz, usted ha acabado hablando de rehabilitación y de vivienda pública. Yo le voy a decir lo que Zaragoza en Común hizo en materia de rehabilitación y en materia de vivienda pública. Pues claro, hablar, filosofar, plantear posturas ideológicas maximalistas es muy sencillo en la tribuna, pero cuando hay que pasar de las musas al teatro y llevar adelante la gestión es mucho más complejo. Usted de 2015 a 2019... Zaragoza en Común invirtió en rehabilitación de vivienda pública 7 millones. Un tal señor Azcón, del 2019 al 2023, 22 millones de euros. Esto, cuando se compara la gestión en determinadas políticas, su gestión con la nuestra, de 7 a 22, más de 3 veces. Pero en vivienda pública, que sería el leitmotiv de un gobierno de tinte de Izquierda Unida, cuando ustedes gobernaron en la ciudad de Zaragoza, prometían: aumentaremos el parque público de vivienda existente en Zaragoza hasta alcanzar 5.000 viviendas. Me parece, señor Sanz, que otra vez volvieron a fallar a la gente. ¿Dónde están esas 5.000 viviendas? Usted sabe que nosotros en 14 meses vamos a poner en marcha en la ciudad de Zaragoza en el entorno de 1.000 viviendas ya en marcha, en 2 pliegos de condiciones de concesión de manial a 75 años en vivienda pública en régimen de alquiler. Señor Sanz, ¿en qué no coincide usted con la propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda? Si estamos hablando de poner en marcha miles de viviendas en las ciudades
públicas a 75 años que volverán al patrimonio público de nuestra comunidad. Y efectivamente estamos en el 2,5 sobre el conjunto de la vivienda pública en Aragón, sobre la vivienda en general, y tendríamos que estar en el entorno del 9, que es la media europea. A eso nos estamos aplicando, en eso estamos trabajando. Ese es el seguimiento que queremos hacer en el plan de vivienda, poner en marcha el mayor número de vivienda pública que en la historia se haya puesto en nuestra comunidad autónoma, con programas accesibles para todas las necesidades en todos los municipios de nuestra comunidad autónoma. Y mire, en relación con las zonas tensionadas, señor Sanz, las zonas tensionadas las tienen que pedir los ayuntamientos. Y aquí, que yo sepa, en Aragón, la solicitó el Ayuntamiento de Canfrán, y cuando el Ayuntamiento de Canfrán conoció nuestra propuesta para ayudar a la generación de vivienda para la gente que va a municipios turísticos y económicamente sostenibles, retiró la solicitud de zona tensionada. Aragón no es Palma de Mallorca, Aragón no es Barcelona, Aragón no es Madrid. Y, por tanto, no tenemos ese problema porque hemos tomado una medida que usted tendría que aplaudir desde un punto de vista intervencionista, que es la ejecución directa de 65 millones de euros en un plan de 455 viviendas en los próximos 3 años en todos los municipios turísticos que tienen esa tensión. Por tanto, hay políticas de ejecución de política pública muy clara por nuestra parte. Señor Sanz, los años que se perdieron por ineficacia en la gestión, falta de ambición, políticas trasnochadas con las que de nuevo nos amenazan, en los que no se ofrecieron soluciones y hubo falta de recursos públicos, los vamos a recuperar. Déjese ya de lucha de clases contra el opresor. Aquí lo que hay que hacer es responder todos juntos con políticas atrevidas y acertadas que reviertan la grave situación de los jóvenes en relación con la vivienda. Para eso está este Gobierno y no para debatir de políticas trasnochadas que no han dado resultado. Señor Sanz, compañero, camarada, más cimientos y menos barricadas. Gracias, señor consejero. Continuamos con la interpelación número 107-24, relativa al planteamiento de la política general del Gobierno de Aragón en materia de agricultura en su nueva etapa de gobierno en solitario y, más concretamente, al criterio seguido para zonificar las ayudas directas a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Señor Iglesias, su turno. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor Rincón, las desgracias acontecidas estos días han retrasado este debate y vaya por mi parte también las condolencias a todos los familiares de los fallecidos en la residencia de Villafranca y desear también la pronta recuperación de los heridos. El pasado día 30 tuvimos aquí en estas Cortes el debate de aprobación del decreto ley. Y ciertamente ese día también teníamos la cabeza en otro sitio, porque estábamos empezando a tener las noticias de la extrema gravedad de lo que estaba sucediendo con la Dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que esto, pues bueno, nos tiene que hacer reflexionar sobre las medidas que vamos a tener que tomar, porque cada día nos vamos a enfrentar por el cambio climático a afecciones más graves, más frecuentes, de sequías más extremas y de lluvias torrenciales más fuertes. Y reconozco la celeridad que ha tenido el Gobierno de Aragón con el decreto de la Dana, pero también tendrán que explicar ustedes por qué se ha reducido en un solo día a la mitad ese decreto, porque ha pasado de 20 millones a 10 millones en un solo día. Pero bueno, desde luego es bueno que los agricultores se puedan acoger allí. Decía Raimón en una canción que se ha hecho muy conocida, lo decía en esa maravillosa lengua que compartimos aragoneses y valencianos, pero se lo voy a decir en castellano. Decía Raimón que en mi país la lluvia no sabe llover, o llueve mucho o llueve demasiado. Si llueve poco o llueve demasiado. Si llueve poco es la sequía, si llueve demasiado es la catástrofe. Y esto es lo que estamos viviendo estos días. Les relaté el pasado
día 30, la decepción que sienten los agricultores y ganaderos aragoneses con estas ayudas, que llegan con las ayudas a la sequía, que es de lo que estamos hablando aquí. Estas ayudas que llegan muy tarde, que dejan a la mayoría fuera y que son muy escasas. Escuchamos a los miembros del Gobierno defender el decreto ley, pero la gente sigue sin entender ni el porqué de las cuantías tan escasas, ni por qué se han quedado fuera los cultivos leñosos, ni los criterios de zonificación. Miles, y repito, miles de agricultores y ganaderos que operan en los más de 200 municipios afectados por la sequía, que se han quedado al otro lado de la raya del mapa, se sienten decepcionados, se sienten enfadados. Deceptio es la raíz latina de nuestra palabra decepción. Significa engaño, significa fraude, significa desilusión, significa chasco. El chasco que se han llevado los que confiaron en ustedes y en sus políticas agrarias. Decepción con sus políticas que minan lo público, que engordan a los más ricos a costa de la gente normal y a costa también de nuestros pueblos. Estamos viendo estos días el brutal recorte que ha hecho la Diputación Provincial de Huesca a los municipios, sobre todo a los municipios más pequeños de la provincia de Huesca. Es así, mírenlo en los boletines oficiales. A los otros grupos, a ninguno le parecieron bien las ayudas. Todos opinaron que eran mejorables. Desde el Partido Socialista propusimos que esas ayudas se mejorasen tramitándolas como proyecto de ley, pero el Partido Popular y Vox no quisieron mejorarlas. Y los agricultores y ganaderos, algunos lo pasan mal, algunos lo están pasando muy mal, tras 2 años sin cosecha, tras 2 años teniendo que comprar alimento para su ganado. Da la impresión de que este decreto va más de pasar página que de paliar lo que importa de verdad, que son los agricultores y ganaderos. Va más de justificar el relato de estas ayudicas que de otra cosa. Y el aumento de crédito que conocimos la semana pasada de las ayudas por la sequía, de 1 millón y pico, simplemente sirve para cubrir las propias ayudas actuales, no para aumentar las cuantías, simplemente responde a un error de cálculo de su propio Gobierno. No cambia nada de lo que hay que cambiar en esas ayudas. Pedimos que se tenga en cuenta la profesionalidad. Pedimos que se amplíe el mapa de las zonas afectadas y que se incluyan realmente todos los municipios afectados. Tengo que pedirle también que se cumpla el compromiso que adquirió el señor Azcón con los agricultores para el año 23, no solo los afectados en el 24, porque estuvieron afectados prácticamente todos los municipios de Aragón y porque gran parte de las provincias de Zaragoza y de Teruel y absolutamente toda la provincia de Huesca se han quedado fuera. Pedimos el aumento de las cuantías por beneficiario. La cuantía de 3.000 euros es absolutamente insuficiente para gente que lleva 2 años sin cosechar con gastos de 30, 40, 50 o 60.000 euros por año. Pedimos que se incluyan los cultivos leñosos, la fruta, los cultivos tan propios de Aragón y tan extendidos en los secanos como el almendro, el olivo, la viña, con una situación tan complicada como la que vive el sector del vino. Estos agricultores y ganaderos también se han quedado fuera, en todo Aragón, sin ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno de Azcón. Pedimos que se incluya una nueva ayuda para las explotaciones ganaderas de cualquier tipo que hayan tenido que sufragarse la traída de aguas con sus propios recursos económicos o materiales. Pero especialmente esto ha sucedido en el Maestrazgo, en el Matarraña y en el Bajo Aragón. Creo que hacer estas modificaciones sería lo que de algún modo pudiese paliar la situación, pero también sería lo que aliviase la decepción de las personas de los pueblos con el Gobierno de Aragón, porque así es como se siente mucha gente del sector primario que confió en ustedes, señor Rincón, profundamente decepcionados. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Turno para el señor consejero, señor Rincón. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias.
Bueno, el texto de la interpelación en realidad hablaba de cuál era la política general del Gobierno de Aragón, del nuevo y en solitario se indica Gobierno de Aragón en materia de agricultura de cara a los próximos meses y más concretamente el criterio seguido para zonificar las ayudas directas. Entonces, bueno, son dos cuestiones en cierta medida contradictorias o incompatibles, porque por una parte se pregunta sobre la política general del Gobierno para los próximos meses, es decir, sobre el futuro, pero por otra parte se plantea una cuestión muy concreta, que cuál es el criterio que se ha seguido para zonificar las ayudas. Bueno, voy a intentar dar respuesta a ambas, aunque tengo poco tiempo. La primera parte de la intervención, bueno, pues tal y como ha sido formulada, pues mi prioridad como consejero al frente del Departamento en lo relativo a la política general, pues ya la expliqué en mi comparecencia del pasado 16 de octubre y, pues como no puede ser de otra manera, se trata de impulsar el progreso del sector en su conjunto en Aragón. Allí tuvimos ocasión de detallar, entre otras cuestiones, la compleja estructura presupuestaria del Departamento, la necesidad de mantener la senda financiera del PEPAC, las ayudas a inversiones en modernización o mejora de explotaciones, al establecimiento de jóvenes agricultores, a industrias agroalimentarias, el apoyo al seguro agrario, la necesidad de flexibilizar la PAC, el apoyo a los alimentos de Aragón, un montón de cuestiones que ustedes conocen. Y entre ellas también hablamos de las ayudas complementarias, a las del MAPA, ICOSA, ECA y de las ayudas directas por daños en sequía, que en aquel momento dije que se aprobarían en septiembre, como así fue. Han transcurrido 2 meses desde aquella comparecencia y, bueno, pues como sin duda es fácil comprender, las líneas generales del Departamento siguen siendo las mismas hoy que entonces. Entre los muchos retos a los que se enfrenta el sector se encuentran la fuerte subida de costes de producción debido a la guerra de Ucrania, sus consecuencias, incrementos de costes de herbicidas, fertilizantes, costes salariales, que han reducido la rentabilidad de las explotaciones, y también es otro reto al que es necesario hacer frente y considerar pues todos los efectos de los cambios meteorológicos y su afección al rendimiento de las explotaciones, en especial, como bien ha dicho el señor Iglesias, por las altas temperaturas y la sequía en 2023 y 2024 y las heladas tardías y pedriscos en el 23 que han causado importantes mermas en la producción. Teniendo en cuenta todo esto, pues desde mi llegada al Gobierno de Aragón hace 4 meses, el departamento que encabezo ha trabajado llevando a cabo diversas actuaciones para fortalecer el sector y procurando mejorar la vida de agricultores y ganaderos, resolviendo problemas concretos. Entre los problemas que hemos resuelto se encuentran abonar la totalidad de las ayudas agroambientales a la agricultura ecológica de la PAC. Se han movilizado 1,8 millones adicionales y se han incluido 400 beneficiarios, en un problema que quiero recordar que viene del año 2022, porque aquí nos olvidamos de los años anteriores y hablamos solo del año 2024. Se generó en el 2022 con la aprobación de la PAC y en el 2023 con la aprobación de la orden de bases que establecía esos criterios. Y nosotros en el 2024 hemos sido capaces de resolver este problema. También hemos sido capaces de contener el foco de la lengua azul. Hemos pagado la PAC antes que los 3 años anteriores, el 31 de octubre. En los 3 años anteriores, ustedes que tanto insisten en esto, se pagaron en el mes de noviembre. Este año hemos pagado 224 millones de euros frente a los 147 del año pasado. Esto supone un incremento de casi el 60%. Estamos modificando tanto el Programa de Desarrollo Rural como el PEPAC 2023-2027 con el objetivo de que las zonas con limitaciones naturales diferentes a las de montaña puedan percibir ayudas que no se perciben desde el año 2020, que pueden suponer entre 4 y 5 millones de euros al año y que seguirán en el 2026 y 2027. Hemos iniciado los trámites para modificar la Ley de Agricultura Familiar, que ha superado la fase de consulta pública. En definitiva, hemos trabajado en solucionar problemas concretos. Y dicho esto, pues vas a explicar, siguiendo un poco su solicitud de interpelación, algunos de los principales aspectos de este decreto ley. Este decreto ley, bueno, ya son varias las iniciativas que se han formulado en estas Cortes y he tenido que contestar yo pues, a diversas preguntas, entre ellas algunas del propio señor Iglesias. Bueno, como saben, se aprobaron 7 millones de euros el día 25 de septiembre, con un decreto ley que se publicó en el BOE el 26 de septiembre. Son unas ayudas que están amparadas por el Marco Nacional Temporal de la Guerra de Ucrania, con lo cual este marco todos sabemos que termina el 31 de diciembre del 24. Por lo tanto, tramitar un proyecto de ley y modificar nos llevaría más adelante de esa fecha. Sería imposible llevar a efecto esas ayudas, no hay tiempo. Por eso se sacaron como se sacaron y por eso nosotros tuvimos que fijar una cantidad estimativa de 7 millones de euros que cuando hemos terminado todos los ajustes técnicos, pues como usted bien ha dicho, se han ampliado a 8,2 millones. Aquí se incluyeron 304 municipios y 19 comarcas completas, más 2 prácticamente completas. Este decreto, bueno, pues viene de unos importes que se fijan por hectárea, que todos ustedes conocen, y bueno, pues para tener en cuenta este reparto se han tenido en cuenta diversos factores, ya lo hemos explicado y lo volvemos a explicar. Los datos facilitados por Agroseguro, los del índice de precipitación estandarizado, los del índice de precipitación, evaporación
evapotranspiración estandarizada, y con esta combinación de datos pues, se han determinado las zonas de afección máxima y de afección grave. 304 municipios, 127 en una, 177 en otra, y como ya he comentado, el miércoles pasado se publicó la orden por la que se ampliaba el crédito en 1.175.000 euros. Esto supone un 36% superior a la cuantía inicial que se había fijado en un primer momento. Este esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Aragón pues es sin duda una muestra de una responsabilidad y de la importancia que este sector tiene para nosotros, y recuerdo que van a ser en total casi 8,2 millones, de los que 45 corresponden a la zona de máxima afección, el 45%, perdón, y el 55% a la zona de afección grave, en un total de 6.330 beneficiarios, cuyo listado se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Gracias, señor consejero, también. Sepa usted que las figuras de las interpelaciones se ponen así porque siempre son de política general. Luego tenemos esa deferencia de enfocarles un poco el tema para no ir tan perdidos. Pero bueno, independientemente de eso, yo tampoco me he acabado de ubicar todavía aquí en estas Cortes. Quiero decir que a todos nos cuesta un poco. Es cierto que ustedes el otro día aumentaron el crédito de estas ayudas, pero aumentar el crédito de estas ayudas no se ha traducido en aumentar la cuantía a cada uno de los perceptores. Aumentar el crédito de estas ayudas no se ha traducido que entren los olivareros, no se ha traducido que entren los viticultores, no se ha traducido que entren los de la almendra, que son cultivos muy importantes. Y aumentar el crédito de estas ayudas no se ha traducido tampoco en que las zonas que se han quedado fuera entren. Y le voy a poner varios ejemplos de las diferencias que hay con otros sitios. Un agricultor de cereal de Aguaviva, en la zona más afectada por la sequía, va a recibir del Gobierno de Aragón 40 euros por hectárea. Uno de Buendía, en Cuenca, recibió de su Gobierno autonómico 100 euros por hectárea. Un fruticultor de Fraga no va a recibir ni un euro del Gobierno de Aragón. Un fruticultor de Soses, al otro lado del límite de comunidad autónoma, en Lleida, justo al lado de Fraga, recibirá 800 euros por hectárea de su Gobierno autonómico. Un ganadero extensivo de Monegrillo recibirá 25 euros por vaca del Gobierno de Aragón. Uno de Aras de los Olmos, en Valencia, recibirá 84 euros por vaca de su Gobierno autonómico. Un pastor de Piedra Tajada no recibirá ni un euro de su Gobierno autonómico. Un pastor de Sobrescobio, en Asturias, recibió 4 euros por oveja de su Gobierno autonómico. Un productor de cerezas de Ricla no recibirá ni un euro del Gobierno de Aragón. Un productor de cerezas de Jerte, en Extremadura, recibió 2.500 euros por hectárea. Un viticultor de Cariñena no recibirá ni un euro del Gobierno de Aragón. Un viticultor de Cenicero, en La Rioja Alavesa, recibirá 487 euros por hectárea de su Gobierno autonómico. Un olivarero de Arenys de Lledó no recibirá ni un euro del Gobierno de Aragón. Un olivarero de Horta de San Joan, al otro lado del río, recibirá 240 euros de su Gobierno autonómico. Un ganadero de Mirambel, ni el Gobierno de Aragón le ha llevado agua, ni recibirá un euro para compensar sus gastos extraordinarios para llevarse el agua con cubas a sus granjas. Un ganadero de Vilafranca, en Castellón, su Gobierno autonómico le llevó el agua en cubas y ha sacado una línea de ayudas para infraestructuras de traída y almacenamiento de aguas. Podría seguir así un buen rato, poniendo ejemplos y ejemplos de otras comunidades autónomas que sí que han ayudado a sus agricultores y sus ganaderos, con ayudas dignas, que han complementado el extraordinario e histórico paquete de medidas que puso el Gobierno de España para el sector. Desde luego, es el Gobierno de Azcón el que no ha estado a la altura ni de la situación ni de la gente del sector primario en Aragón, ni de las promesas hechas por el Partido Popular. Prometer es fácil, lo difícil es cumplir, y a usted le toca esa responsabilidad.
rectifiquen, incrementen las cuantías por perceptor e incluyan a todas las zonas, cultivos y granjas afectadas. Incluyan en la ayuda a todas las personas que se dedican a la agricultura y ganadería y que han sido afectadas, para que los aragoneses no sean menos que los de otras comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. El señor Iglesias siempre nos trae ejemplos de otras comunidades autónomas, lógicamente porque no pueden poner un ejemplo de cuando estaban ellos en el Gobierno hasta agosto del 2023. En la sequía más grave que ha sufrido Aragón en los últimos años y donde su política fue efectivamente dedicar 0 euros al sector, con un incremento en el seguro agrario en los últimos años del 1% desde el 2016 hasta el 23, cuando el presupuesto de la comunidad se incrementó en un 44%. Sobre el seguro agrario, ya que nombra usted al Ministerio, le voy a leer textualmente lo que me contestó a mí el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando escribía al señor Planas a decirle que podían echar una mano y que podían ayudar desde el Ministerio. Nos dice exactamente lo siguiente. Tal y como establecen los sucesivos planes de seguros agrarios, no se concederán ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por riesgos cubiertos por los seguros agrarios. Resulta obvio que una actuación en sentido contrario sería altamente desincentivadora para la contratación de los seguros agrarios, herramienta principal que las administraciones ponen a disposición de los productores para la gestión de riesgos en sus explotaciones, con un importante apoyo económico para subvencionar el coste de las pólizas. Bueno, pídanle al señor Planas que incremente al menos la cuantía destinada a ENESA, porque este año la ha reducido notablemente. Gracias a que el Gobierno de Aragón la ha incrementado en un 38%, hemos conseguido pues que los pagos a los seguros se mantengan y hayan sido este año más de 25 millones en indemnizaciones. Pero yo no sé si ustedes hacen números. Hablamos de más de 300.000 hectáreas, más de 160.000 aseguradas. Las propuestas que proponen ustedes, ¿a cuánto ascenderían? ¿A 30 millones? ¿A 60? ¿Sabe usted que toda la sección 30 de este año en los presupuestos del Gobierno de Aragón es de 40 millones? ¿Sabe que el año pasado eran 32 millones? Lo que habla usted de las cuencas catalanas es un problema fundamentalmente de regadío, porque no han tenido agua para regar, básicamente por la desastrosa gestión histórica de la Agencia Catalana del Agua en las cuencas internas, porque se preocupan de muchas cosas. El ejemplo que me pone usted, el fruticultor de Fraga, nosotros la producción en Fraga ha subido. A mí no me consta, será el fruticultor de secano, pero vamos, la fruta está muy asegurada, el secano está muy asegurado. Y no obstante, estamos dándole una vuelta a buscar alguna solución en el futuro para los leñosos, pero dependerá también del tema del marco de la guerra de Ucrania, que, como bien les he dicho y saben todos ustedes, termina el 31 de diciembre. Tampoco ha nombrado usted las ayudas del ICOSAECA, esas que ustedes sistemáticamente desprecian, esas en las que Aragón ha puesto otros 9 millones de euros, que son el 47% de la ayuda nacional, que han generado 211 millones para más de 2.300, 2.300 beneficiarios en Aragón. En Cataluña no llega a 3 millones, es decir, si ponemos a comparar, son 16 veces el dinero que han recibido por ese concepto los agricultores catalanes. Bueno, ya sé que ustedes no consideran que eso sea una ayuda directa, pero es una ayuda que llega directamente al sector. 6.330 beneficiarios con el decreto ley, 2.300 y pico con el ICOSAECA, que vamos a terminar de pagar en breve, son, con la subida del seguro, casi 20 millones de euros que, como le digo, son exactamente el 40%, más del 40%, casi el 50%, de todos los fondos propios que tenía el Departamento de Agricultura cuando gobernaban ustedes, que este año, como saben, se han incrementado en un 30 y tantos %. En definitiva, somos conscientes de que hay algunas zonas, efectivamente, que no han quedado incluidas dentro del decreto. Nosotros hemos priorizado y creo que dentro del dinero que teníamos, con los plazos y con las circunstancias, al final hemos metido a 19 comarcas, como bien he dicho, 304 municipios. Nos gustaría que hubiera más dinero, evidentemente, pero insisto una vez más, comparado con el dinero que dedicaron ustedes, que fue exactamente de 0 euros, es una diferencia de 20 millones contra 0 bastante notable. Gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la interpelación número 108-24, relativa a la política general en materia de lucha contra la despoblación por parte del Gobierno de Aragón y, en concreto, por parte sobre el balance de gestión en dicha materia, formulada al consejero de Fomento, Vivienda y Logística por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa,
Su turno. Señora presidenta, buenos días, señor consejero. Usted, que es un hábil y experimentado espadachín de la palabra, un parlamentario notable en tribuna, le propongo un reto, señor López. Vamos a hablar de despoblación y vamos a quedarnos en casa, vamos a quedarnos en Aragón. A ver si somos capaces, usted y yo, de no echarle la culpa al empedrado, de no hablar de Madrid, de la Unión Europea o de los ovnis que ve Iker Jiménez. Vayamos a lo de casa, a lo de Aragón. Vamos a llegar a los últimos momentos del ejercicio, año 2024, en el cual usted es el nuevo responsable de la política de despoblación, una vez que ese primer gobierno del señor Azcón, donde elevó a categoría de vicepresidencia la lucha contra la despoblación, tornó y regresó a una dirección general en su propio departamento. Es momento de hacer balance de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué proyectos han sido exitosos, en qué aspectos hay que mejorar y, sobre todo, también qué soluciones podemos tomar de aquí a final de año. Hace escasas semanas, su director general de despoblación, el señor Casañal, compareció en la comisión, dando lugar también a un debate notable sobre inicio o no inicio de determinados expedientes, pero, señor López, yo le quiero preguntar, igual que hacía esa mítica película del año 51, Quo Vadis, ¿a dónde va? ¿A dónde va el Gobierno de Aragón en materia de despoblación? Y si lo que promete y compromete en el presupuesto finalmente es lo que llega al territorio y lo que combate la lucha contra la despoblación. Usted, que estoy seguro que sigue la actualidad parlamentaria, conocerá que en la pasada sesión plenaria, en las proposiciones no de ley, nuestro grupo venía advirtiendo desde hacía meses, y así lo pusimos de manifiesto también en el momento en el que se presentó el presupuesto allá por octubre del año 2023, que esas más de 20 líneas enmarcadas en el Fondo de Cohesión Territorial y la política que quería llevar a cabo el departamento en aquel momento quizás era de una gestión administrativa y de una complejidad, lo cual podía poner en peligro esos más de 19 millones de euros en líneas del Fondo de Cohesión Territorial, 23 millones de euros para la lucha contra la despoblación. Hemos llegado, señor López, a que ese centro de estudios de la despoblación que se presentó en el mes de agosto del año 23 en la localidad de Montardé, nada se sabe del mismo. Fíjese que incluso hubo una prospección inmobiliaria en la ciudad de Teruel para ver qué local y a qué precio iba a alquilar el señor Nolasco. Nada sabemos del Centro de Estudios de la Despoblación. No sabemos si usted comparte como su director general de despoblación si habrá que darle una pensada a ese centro de estudios. Tampoco conocemos nada a raíz del famoso Congreso Internacional de Lucha contra la Despoblación, que en esto me referiré en el segundo turno de palabra, ya que, señor López, nosotros la última información que teníamos era que su gobierno se lo había encargado al Corte Inglés y ya nada más sabemos de ese congreso. Pero si nos vamos a las líneas del Fondo de Cohesión Territorial, usted sabe y es perfectamente conocedor de que como mínimo 8.835.000 euros, repito, 8.835.000 euros no se van a gestionar, no se van a ejecutar, y eso lo sabemos no solamente por hacer seguimiento del portal de transparencia o de las publicaciones en el Boletín Oficial de Aragón, sino también por algunas de las respuestas que su propio departamento nos ha dado. Tenemos 4,5 millones del FIUZAR, aquel fondo para las provincias de Zaragoza y de Huesca para la lucha contra la despoblación. Posteriormente tenemos una pregunta parlamentaria y nos podemos extender más en ello, pero son 4,5 millones. Tenemos ese 1.025.000 euros para el Centro de Estudios de la Despoblación, que no nos consta que se vayan a emplear en su totalidad ni que el proyecto se vaya a materializar. 1,1 millones de euros para la gestión de proyectos complejos con los ayuntamientos, que tampoco se ha llevado a término. 400.000 euros que se dejaron a un lado en materia de accesibilidad en el medio rural. Otros 400.000 para familias y entidades sin ánimo de lucro en lo que tenía que ver con la eficiencia energética.
energética, otros 400.000 euros del segundo plan de los multiservicios, 240.000 euros de estudios de informes para la despoblación, 120.000 euros para el portal inmobiliario rural, 100.000 para las campañas de sensibilización, y no hablamos de los que se han plurianualizado o de aquellos que, aunque están en marcha, pueden tener una parte de inejecución. Con todo y con eso, señor López, señor consejero, vamos a llegar a final del año en el que una parte importante de ese dinero destinado a la despoblación pues no ha llegado donde tenía que llegar. Nosotros, de una manera positiva, hicimos una propuesta de que su Gobierno, con los criterios que ustedes quisieran, de la manera que ustedes consideraran oportuno, con criterios de despoblación, ustedes transfirieran ese dinero a los ayuntamientos. El voto del Partido Popular y el voto cautivo, no sabemos si por algún sentimiento ligado a la conciencia de Vox, impidió que esta proposición no de ley tomara cuerpo y fuera efectiva. Por tanto, señor López, estas son algunas de las preguntas que en materia de despoblación tenemos precisamente para valorar y para calificar ese balance de ese primer año del segundo Gobierno del señor Azcón, al que le tenemos que preguntar ¿Quo vadis? ¿A dónde vas en materia de despoblación? Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, señor López, su turno. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, con todo el cariño y consideración que sabe que le tengo, y también sin salir del ámbito de estas Cortes y de la comunidad autónoma, como usted planteaba, la primera referencia que le quiero hacer en esta mañana es que en materia de despoblación estamos mucho mejor que con el Gobierno anterior, el de su partido. Su apuesta económica por la despoblación, 3 millones de euros. La nuestra, 7 millones. No salgo de Aragón, señora Pérez, no salgo de Aragón. Por tanto, como primer titular de la mañana, y con esto quizás ya podría terminar mi primera intervención, 3 millones de euros por parte del Gobierno anterior en materia de despoblación, 7 millones de euros por parte del Gobierno actual. Yo creo que es una apuesta inequívoca, clara y manifiesta por un concepto transversal que nos motiva en la ejecución de políticas y de proyectos en nuestra comunidad autónoma. Mire, señor Villagrasa, llevamos mucho tiempo hablando de despoblación en esta comunidad. Tenemos instrumentos normativos, fondo presupuestario, informes, estudios, ideas, propuestas, pero la verdad es que la despoblación se la ha empezado a tomar en serio con una apuesta clara y decidida este Gobierno. El Gobierno del PP y Vox tuvo una hoja de servicios acreditada del doble de gestión, dinero e ideas que el anterior, el suyo. Luego, señoría, tenemos a dos partidos distintos poniendo en valor lo que cada uno ha aportado en esta gestión de éxito. Es normal, eso es natural, señor Villagrasa. Los responsables de Vox dicen y hacen bien todo lo que pensaron, lo que iniciaron, lo que querían hacer y lo que dejaron preparado. Es normal que lo hagan. Y a nuestro actual equipo, pues también es normal que ponga en valor los esfuerzos llevados a cabo para poner en marcha 6 programas por más de 7 millones de euros en 3 meses, y a ambos equipos, al del PP y al de Vox, insatisfechos por la falta de personal y de medios para acometer una apuesta tan importante que fue dotada en los presupuestos del 24 con unas cuantías que hubieran multiplicado por 6 lo que ustedes hacían y que han resultado de imposible gestión y de digestión presupuestaria durante el año 24. Así que, señor Villagrasa, empezábamos de cero, con normas, sí, con dineros, pocos, con ideas, sí, con proyectos de su anterior Gobierno, ninguno. Había que construir la idea, definir el plan, trazar los objetivos, fijar los plazos, gestionar los procedimientos, sacar las convocatorias y resolverlas en un plazo de espacio muy reducido. Esa es la verdad, señor Villagrasa. Les hemos multiplicado por 2,5 veces
No hemos logrado multiplicarles por 6. Ese era el objetivo inicial de nuestro Gobierno, pero no lo hemos conseguido. Nos hemos quedado en multiplicarles por 2,5 veces. Y evidentemente usted mismo, además, que tiene una muy buena memoria y una muy buena dicción parlamentaria, ha enunciado todos y cada uno de los programas que teníamos previstos, pero no ha nombrado los que hemos puesto en marcha. Solo ha nombrado, lógicamente, en su labor de oposición, los que no se han podido poner en marcha. Yo le voy a nombrar los que se han puesto en marcha. El de entidades sin ánimos de lucro, el de los multiservicios rurales, el de la eficiencia energética, el de la rehabilitación de vivienda, el de los sistemas de videovigilancia, los derribos y demoliciones. Repito de nuevo, 7 millones en un año contra 3 millones del Gobierno anterior. Pero, ¿sabe lo que le digo? De la mano con... ¿Sabe lo que le digo, señor Villagrasa? Que a partir de ahora sí que es muy importante, y por eso yo también manifiesto una diferencia en el formato de gestión con respecto al anterior responsable. Usted sabe que hemos puesto en marcha, de la mano con las diputaciones provinciales, una mesa de diálogo muy patente, muy potente y muy interesante para poder llevar adelante política de despoblación de manera consensuada, de manera transversal, de manera colegiada, con instituciones tan importantes como son las diputaciones provinciales en la vertebración del territorio. Esto es una carrera de fondo, señor Villagrasa. Estamos viendo el primer tramo, ese primer tramo en que ha habido un relevo primero de una responsable, de un partido que conformaba parte del Gobierno, con el que nosotros algunas diferencias tenemos y que lógicamente se van a ir visualizando a lo largo de estos próximos 3 años. Tiempo tendré en la segunda intervención para hablarle del centro de estudios y también para contestarle en la mañana de hoy alguna pregunta que usted ha formalizado sobre el CIUZAR, sobre el congreso que planteamos posponer a principios del año que viene. Pero en cualquier caso, señor Villagrasa, vamos a seguir invirtiendo y ayudando para mejorar carreteras, para mejorar el transporte, para hacer vivienda pública que fije población, llevando la fibra, cajeros, multiservicios, arreglando consultorios médicos o espacios para farmacia, tantas y tantas cosas necesarias para mejorar nuestra comunidad autónoma. Luego le cuento cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa, su turno de réplica. Muchas gracias, señor López. Se ha mantenido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y fíjese, al final lo que tiene la matemática, y nosotros somos hombres más cercanos a las letras, usted hablaba de que los 7 millones multiplicaban por 2,5 los 3 del anterior Gobierno, pero se quedan en un 35% de lo que ustedes prometieron y se comprometieron en los presupuestos. Numéricamente, en un examen como el que los chicos y chicas que nos están viendo en el pleno de hoy, pues sacar un 3,5 de 10 en un examen, señor López, en el colegio necesita mejorar. A la siguiente convocatoria es donde nos vamos a tener que ir. Pero bueno, nosotros, señor López, del FIUZAR tendremos tiempo de hablar en una pregunta parlamentaria posteriormente, de algunas cuestiones más, pero sobre todo también lo que queremos es cuál es el balance que usted hace, qué aspectos va a mantener de cara al año 2025, qué aspectos se desechan. Y fíjese, señor López, es que todo esto ya nos iba dejando algunos visos, algunas señales, algunas indicaciones, y es que el día 29 de mayo el anterior director general de Despoblación tuvo una reunión para hablar de los remanentes y la falta de ejecución presupuestaria en el marco de la Dirección General. Es decir, antes de que Vox se saliera del Gobierno y diera paso a la segunda era del señor Azcón, ustedes ya estaban hablando con 6 meses por delante de que eran conscientes que iban a tener remanentes y que iban a tener inejecución presupuestaria. Por tanto, ustedes lo que no pueden hacer, llegado este momento del año, era decir que no lo sabían. No pueden decir ustedes que carecían de personal cuando usted, señor López, sabe cómo se gestó esa distribución de los funcionarios y del personal en el primer gobierno del señor Azcón. Ustedes han tenido herramientas, han tenido posibilidades. Mire, el propio director general de Despoblación, el señor Casañal, hoy en el diario de Teruel
decía que estaban buscando fórmulas y soluciones para que todo ese dinero que se iba a quedar sin ejecutar, es decir, el que nos reconocen a nosotros, que usted incluso lo eleva a la horquilla alta de la tabla, de 12 millones de euros, llegue al medio rural, llegue a los ayuntamientos, confíe en los ayuntamientos. Usted nos hablaba del trabajo con las diputaciones provinciales, tiempo habrá para ver cuáles son esos acuerdos, cuáles son esas políticas, cuáles son esas materias de lucha contra la despoblación, porque entiendo, señor López, que esa reunión cuatripartita con las 3 diputaciones provinciales será para algo más que para pasar la bandeja y obtener más recursos. Entendemos que hay planes, que hay líneas, pero fíjese, con ese 35% y de la gestión presupuestaria, a nosotros nos interesa, señor López, propuestas también de mejora, qué es lo que ustedes tienen pensado hacer en el año 25, algunas de las cuestiones que a nosotros nos parecen interesantes, como que en las propias bases reguladoras se incorporen criterios más allá del índice sintético de desarrollo territorial, como por ejemplo cuáles son las aportaciones que las entidades locales realizan en esos planes, precisamente para multiplicar la utilidad de ese dinero público. Y usted decía que había heredado poco del anterior gobierno, pero fíjese, multiservicios, entidades sin ánimo de lucro y rehabilitación de viviendas para el alquiler en los municipios, ustedes encontraron las bases reguladoras hechas porque era lo que estaba realizándose con carácter anterior. Únicamente tuvieron que actualizar la cuantía y las fechas. Y fíjese, señor López, desde el trabajo, y además nosotros entendemos que hay que empujar mucho en materia de lucha contra la despoblación. Yo antes le he preguntado, ¿quo vadis, dónde va el Gobierno de Aragón con ese 35% únicamente de ejecución de lo que se comprometieron y lo que dijeron a los 4 vientos de que este era el mayor presupuesto de la historia, que iba a multiplicar por 6? Pues se han quedado en ese 35%. Esperemos que aquí nadie del Gobierno y al señor Azcón no le veamos tocando la lira como Nerón mientras la despoblación surca, en este caso no Roma, sino Aragón. Y fíjese, con algunas de las cuestiones que usted me ha dicho, no me ha mandado a esa película del año 1951, me ha mandado a un blockbuster de estos que sacan las plataformas para la época navideña, en la cual yo creo que usted en materia de despoblación lo que me está diciendo es: nos vemos la próxima Navidad. Esperamos hechos para esta del año 2024 y para el año 2025. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Villagrasa. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Villagrasa, y además también viendo el público que nos asiste, usted decía que 35%, yo le digo, ustedes suspendieron en junio y nosotros en septiembre multiplicamos por 2,5 la nota que ustedes tenían. Ese es el resumen de la calificación académica sobre la materia. Mira, señor Villagrasa, este consejero asume, comparte y defiende toda la política de despoblación del Gobierno del que formaba parte, tanto del actual como del anterior, con las discrepancias lógicas a raíz de algunas cuestiones de matiz que hubo entre el director general en su comparecencia en comisión, algunos matices que se hicieron con el anterior responsable. ¿Es verdad que hemos multiplicado por 2,5 veces lo gestionado por el Gobierno anterior? ¿Sí o no, señor Villagrasa? ¿Es verdad? ¿Es cierto, como ya dije en mi comparecencia en comisión, que una cosa son las ideas, otra cosa son los proyectos y otra distinta los expedientes? También es verdad. ¿Es verdad que nos pusimos unos objetivos quizás excesivamente altos para lo que era el inicio de la legislatura? También puedo reconocerle que tal vez sea verdad. Mire, en materia de despoblación nosotros vamos a fijar 3 ejes fundamentales, muy rápido. 1, cooperación con las instituciones que tienen ámbito de responsabilidad a través de un convenio con las 3 diputaciones provinciales para definir qué hacemos, cómo, cuánto y quién lo ejecuta en materias tan importantes como la fibra, los cajeros, los multiservicios, los consultorios o las farmacias. Segundo eje, transversalidad y acciones específicas de cada una de las consejerías. Este consejero que suscribe se va a preocupar de que todos los compañeros consejeros del Gobierno de Aragón, en sus diferentes políticas, aparezcan programas específicos, concretos y definidos por primera vez en la historia del Gobierno de Aragón en materia de despoblación. Tiempo al tiempo, señor Villagrasa, usted lo va a ver. Y tercer eje,
apuesta decidida, ya en marcha, por la mejora de las carreteras, 1.700 kilómetros en 11 itinerarios para salir del farolillo rojo de España. Un nuevo mapa concesional del transporte para llegar a 1.300 núcleos con tarifa única, autobuses híbridos y más de 2,5 millones de desplazamientos. Más vivienda en el programa 700, que ha sido un rotundo éxito para la rehabilitación de más de 600 viviendas públicas por importe de 54,5 millones en 6 años. Y otros programas que irán viendo la luz en el año 2025. Haremos todo juntos, señor Villagrasa, y para ello le pido a usted que no solo nos critique cuando hay cosas que mejorar, que lo hace y lo hace bien, sino que dé un paso adelante. Estoy seguro que ya lo está haciendo para construir todos juntos algo que está por encima de nuestras legítimas diferencias, que no es otra cosa que mejorar la vida de la gente, en este caso de los que viven en los municipios más pequeños de Aragón. Y para terminar con una nota, porque usted es un gran cinéfilo, le diré utilizando una metáfora cinematográfica que este relato acaba muy bien. La novia, nuestra querida despoblación, encuentra al final el amor que merece y anhela por parte de la política y se unen en un destino pleno de felicidad en beneficio de todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a las políticas del Gobierno de Aragón, relativa a la prevención de riesgos naturales derivados de la avenida de inundaciones, formulada al consejero de Fomento por parte del señor Guitarte. Tiene la palabra. Toca esta, ¿no? Toca esta, es esta, ¿no? Sí. Buenos días, señor consejero. Está hoy pluriempleado. Dado el asunto a tratar, lo primero que quiero hacer es reiterar toda nuestra solidaridad con los afectados por las inundaciones de la Dana en Valencia, nuestro apoyo a quienes han hecho y están en el duro trabajo de la búsqueda de las víctimas, de la limpieza y de la recuperación. También nuestro apoyo a los pueblos de Aragón que han sufrido episodios de inundaciones este año. Y también un recuerdo, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, para las víctimas de la catástrofe de Biescas en 1996. La prevención del riesgo de inundaciones y la gestión de las emergencias en situaciones críticas es una cuestión transversal que afecta a la Administración autonómica y también a la central, aunque al deslinde de la competencial habría que añadir la coordinación y los objetivos comunes y a su vez es transversal también para varios departamentos del Gobierno de Aragón. Entendemos que afecta al Departamento de Fomento y también afecta de manera significativa a la gestión de emergencias y protección civil, que dependen del Departamento de Interior, el de Hacienda y de Interior, al Departamento de Medio Ambiente y al Instituto Aragonés del Agua. Las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y carreteras e infraestructuras son estrictamente de su departamento, por lo cual entendemos que tiene un papel significativo. Y por eso nuestra interpelación se dirige a Fomento, porque entendemos que por sus competencias en urbanismo, en infraestructuras y en ordenación del territorio, tiene la obligación de adaptar esas infraestructuras y actuaciones a las determinaciones sobre los usos del suelo o a los planes de gestión del riesgo de inundaciones. Fomento es el área en la que la tarea de prevención a este riesgo entendemos que ha avanzado menos. Además, el Departamento tiene la competencia también de administración local, con una importante incidencia en esa cuestión por ser el responsable de los planes locales de prevención ante las inundaciones. El MITECO y las confederaciones hidrográficas disponen del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y de los planes de gestión de riesgo de inundaciones de 2016 y 2021, que han promovido y se han hecho como consecuencia de la Directiva Europea de Inundaciones y del Real Decreto que la traspuso al territorio español. Sobre esta base, en Aragón se redactaron los Planes Territoriales de Protección Civil de Aragón, conocidos como PLATEAR, y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Aragón, PROCINAR, revisado en 2019. Estos son los planes de protección civil y emergencia para atender el riesgo y deben ser complementados con planes locales de emergencia frente a inundación que están desarrollados en 38 municipios del Valle del Ebro, pero faltan más de 330 por disponer de esta herramienta frente a las emergencias. Con todo, aunque queda mucho trabajo en la prevención de emergencias, gracias a los operativos de los que dispone la comunidad autónoma, la emergencia frente al riesgo natural de las inundaciones y avenidas es la respuesta que está más desarrollada en Aragón.
Queda mucho trabajo en este ámbito, pero la comunidad dispone de un método en marcha y debe promover su aplicación, su extensión a municipios y comarcas. Y algo fundamental que no se hace, debe formar a la población con planes de autoprotección locales y debe comenzar esta formación de emergencias probablemente en la escuela y en el instituto mediante planes de autoprotección de los propios centros educativos. Y del mismo modo, estos planes locales deben conllevar simulacros en la prevención que hay que ensayar, obviamente. Por el contrario, es en las competencias de ordenación del territorio, de urbanismo y de infraestructuras donde el desarrollo de las determinaciones de los planes de gestión de riesgo de inundaciones está menos desarrollado. Y ahí es donde el Gobierno de Aragón debe poner el esfuerzo mayor. Es decir, en esta interpelación no queremos poner el foco sobre el desastre natural producido, sino sobre la situación anterior, sobre la de la prevención previa. Queremos poner el foco en la vulnerabilidad por inundación y por ramblas torrenciales de los núcleos de población por la ubicación de estos en zonas inundables, por el agravamiento de este riesgo por el diseño de las infraestructuras o por su no mantenimiento, y en el grado de vulnerabilidad de nuestros pueblos, barrios y ciudades por el efecto de la torrencialidad de cauces y ramblas desbordadas. Y del mismo modo, en el agravamiento del riesgo por la carencia de medidas en los cauces, de infraestructuras hidráulicas resilientes, de infraestructura verde basada en la naturaleza, con drenajes naturales, y también en la ausencia de una gestión hidrológico-forestal del territorio en la cuenca de cada barranco. Y en esta situación de analizar, evaluar y conocer la manera en que los usos del suelo y la gestión del urbanismo y el diseño de las infraestructuras agravan o mitigan el riesgo de inundación de las ramblas y de los ríos. Según el Procinar, el Servicio de Seguridad y Protección Civil, y en particular, por lo que lo dispone el artículo 19, en la ordenación del territorio y el urbanismo se lleva a cabo una revisión de los instrumentos de ordenación tras su aprobación inicial sobre estos aspectos en concreto, los relacionados con la situación de grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado. Entre los riesgos que se analizan figura el correspondiente a la inundación tanto por crecidas de los cauces como por rotura de presa. Y como parte de los trabajos de actualización de ese plan especial de emergencias, se ha procedido a revisar un total de 255 informes emitidos sobre planes generales de ordenación urbana y sobre delimitaciones del suelo urbano. Pero la cuestión es, ¿cuál es el grado de operatividad, cuál es la influencia sobre el planeamiento que están teniendo estos informes? Y surge una duda razonable a la luz, por ejemplo, de lo que aconteció en la tormenta del 6 de julio de 2023 y sus efectos sobre la Z30 de Zaragoza. Por este suceso y por otros muchos parecidos que acontecen cada verano en Aragón, podemos confirmar que la torrencialidad no es tratada de manera suficiente en los planos y en las normativas de inundaciones. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de 1995 es la normativa estatal que define estos riesgos y zonifica territorialmente. Lo zonifica en tres zonas, la A, la B, la C, la A con 3 subdivisiones. Pero el motivo de la interpelación es el siguiente. ¿Cuál sería la política general o cuál es la política general del Gobierno de Aragón para adecuar los instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo, para adecuar también las infraestructuras a las determinaciones de todos esos mapas de prevención de riesgos naturales derivados de avenidas o inundaciones? Y si la evaluación de estos mapas piensa que cuentan con la suficiente solvencia científica que tenga en cuenta la torrencialidad. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Guitarte, no tengo duda alguna de la oportunidad de la interpelación en este momento en el que acabamos de sufrir en la Comunidad Valenciana, tierra con la que nos solidarizamos y a la que estamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades, y también a la vista del número de municipios aragoneses afectados por las danas de los meses de septiembre y octubre pasados. También, señor Guitarte, me consta su acreditada vocación en defensa del territorio y su especialidad en estas materias por razones profesionales. Señor Guitarte, el Gobierno de Aragón, a través de sus 3 consejos provinciales de urbanismo, exige que el procedimiento clasifique los suelos como no urbanizables de especial protección cuando se trata de suelos incluidos en zonas de flujo preferente o en las de inundabilidad en los diferentes periodos de retorno a 100 años o a 500. Y además, como usted bien sabe, requiere informe que será vinculante de las confederaciones hidrográficas, así como del Departamento competente en protección
civil y emergencias. Por tanto, un primer dato. Aquí hay muchas instituciones implicadas y dentro del propio Gobierno, al menos, hasta 3 departamentos, yo querría decir incluso casi 4 departamentos, que tienen que ir absolutamente en conexión, en vertebración y en coordinación para poder definir este tipo de políticas. Esto significa, sin ninguna duda, señor Guitarte, que si se trata de suelos en zonas inundables, no incluidas en áreas de flujo preferente, quedan sujetos a los informes mencionados. Quiero recordarle asimismo que el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en su comparecencia en comisión en estas Cortes el pasado día 1 de octubre, dio cuenta de la inminente elaboración de cartografía de riesgos. Se redactó en su momento el pliego de condiciones necesario y ya se ha completado el procedimiento hasta su reciente adjudicación por importe próximo a los 700.000 euros y en un plazo de ejecución de año y medio. Por tanto, estamos en vías de poder tener ese informe contundente que nos defina esas actuaciones necesarias. En lo que se refiere a los riesgos específicos por inundabilidad y en cuanto a su afección al planeamiento urbanístico, ya sabe usted que corresponde a los consejos provinciales de urbanismo, así como sus revisiones y modificaciones aisladas. También compete a los consejos la emisión de informe preceptivo y vinculante respecto del planeamiento de desarrollo de los planes generales, es decir, los planes parciales y los planes especiales de ordenación. En mi siguiente intervención profundizaré más sobre qué son las áreas de flujo preferente y las de inundabilidad en los diferentes periodos de retorno y qué decisiones debemos acometer en los próximos meses. Y le puedo dar fe que se hace todo con rigor, con solvencia y con máxima pulcritud, siempre en defensa de la legalidad. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor consejero. Señor Guitarte, por favor, tiene la palabra. Según la guía metodológica para el desarrollo de la cartografía de zonas inundables de la que estamos hablando, en España la problemática de la peligrosidad torrencial no ha sido abordada hasta el momento de una manera sistemática. La cartografía de las áreas susceptibles de ser afectadas por avenidas torrenciales se limita a algunas comunidades autónomas con planes de emergencia e inundaciones como Cataluña, el País Vasco y Valencia, y otras zonas geográficas en las que lo han llevado a cabo solo estudios locales, como es el Pirineo Aragonés o Sierra Nevada. Y ahí está, entendemos, uno de nuestros problemas, en la falta de conocimiento sobre el riesgo que la torrencialidad comporta para nuestros núcleos de población y también para las actividades económicas. Y, en consecuencia, la ausencia de medidas de planificación e inversiones para mejorar esos sistemas de protección histórica frente a las ramblas y el diseño de otros nuevos. Históricamente, y con algunas excepciones, por ejemplo, en la ribera del Ebro, en Aragón, la mayoría de los núcleos de población en los valles de los ríos están situados en la ladera de Piedemonte, pero no en la vega, no en el fondo del valle. Esta ubicación histórica, aparentemente sencilla, es una medida de defensa tradicional que busca la seguridad del hábitat frente a los ríos que se desbordan. También había en este tema un tema de una ubicación que buscaba no ocupar el territorio fértil del regadío en la vega. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente es el uso que hacemos del territorio, de las zonas inundables y de los cauces funcionales y no funcionales. Y desde los años 80 y a lo largo del siglo XXI, la estadística de precipitaciones excepcionales señala que son más frecuentes en la costa mediterránea y en las regiones del interior. En ocasiones, estas precipitaciones están superando los modelos actuales para el cálculo de la posibilidad de retorno que la información del clima disponible hasta ahora nos ha permitido construir. Por ejemplo, hay más de 370 pueblos que tienen calles por las que discurre un barranco. El riesgo aparece en muchos de nuestros pueblos. Recientemente lo hemos visto en Zimbaya, en Nueva Los y Jaraba, en Váguena y Burbáguena, en Montalbán y La Hoz, en Mazaleón y Valderrobres o en la Centa 40 y el Parque de Venecia en Zaragoza. Necesitamos preparar mejor nuestros pueblos y ciudades, incluso nuestros sectores económicos afectados, para ser más resilientes ante estos riesgos naturales. Y lo mismo digo de las infraestructuras, carreteras y obras públicas en general, que en muchos puntos olvidan que atraviesan barrancos y cauces secos pero funcionales.
Vuelvo a las primeras ideas. No se trata de analizar el modelo de emergencias y de funcionamiento en los casos de desastres naturales. Es una cuestión sustancial que otro día se puede analizar, pero hoy queríamos ir al escenario anterior, que se trata no solo de llegar con las máquinas para restablecer la normalidad del funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, o no se trata solo de limpiar las calles y reparar el pavimento, que es una tarea imprescindible e igual de importante, aunque menos visible, y que se debe llegar a todos los pueblos en función de los daños. Se trata de decidir dónde actúa la ordenación del territorio, el urbanismo y el diseño de infraestructuras para mitigar las inundaciones y reducir sus efectos. Y ahí es un campo que aparentemente, como decía, es menos vistoso en los resultados, pero es un campo imprescindible de acometer. Hay que trabajar con ahínco e inteligencia y que saber que estamos haciendo previsiones no para una legislatura ni para dos, y probablemente para 40, 50, 60, 70 años. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, señor Guitarte, por que nos atienda un poco más el hemiciclo, que está la gente un poco despistada. A la hora de hablar de instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo, me gustaría hacer una reflexión previa relativa a nuestra historia. Podría comentarle aquí lo que fue uno de mis primeros informes en el ejercicio de mi profesión, allá por los primeros años de la década de los 80, en relación con la advertencia de informe negativo sobre la solicitud de construcción de viviendas unifamiliares fuera de ordenación en suelos con posible inundabilidad. Hoy me consta que esas viviendas existen, son legales, porque han prescrito. Así que seguro tenemos un número de viviendas en Aragón que no están en las mejores ubicaciones y sobre las que hay que tener una especial atención. Sin embargo, durante los últimos 20-25 años, y esto afecta a diferentes gobiernos de diferentes colores en la comunidad autónoma, la rigurosidad y el cumplimiento estricto de las normas ha venido siendo el eje de actuación de los distintos políticos y técnicos de las instituciones responsables en ayuntamientos, en la CHE y en el Gobierno de Aragón, a través de sus órganos de control, de tutela y de especialización en la materia. Pero mire, para concretar algunas de las cuestiones que el otro día el presidente dejó sobre la mesa en su comparecencia, le querría decir algunas cuestiones relativas a este asunto en este momento tan importante y tan conveniente posicionarnos sobre algo que ha sucedido y no debería suceder nunca más ni en Valencia, ni en Aragón, ni en el conjunto de España. El presidente manifestó que evidentemente abrimos un periodo de reflexión profundo producido por el cambio climático y las catástrofes que nos acechan, que analizaremos los protocolos y las alertas y los medios y las condiciones por parte de mi compañero, el consejero de Interior, está en ello, que también se plantearán jornadas de protección y daremos ayuda a la reducción de planes de protección civil por parte de los municipios de nuestra comunidad autónoma, que tenemos voluntad de analizar todas las peticiones de danas de básicamente las que en estos momentos han tenido que tener actuaciones de emergencia. Lo digo porque saben ustedes que se llevó adelante el decreto, que se ha llevado adelante las resoluciones de los diferentes departamentos en las que se desarrollan las convocatorias de las ayudas para diferentes cuestiones. En relación con el departamento que tengo la competencia, saben ustedes, en materia de vivienda, en materia de carreteras y las atenciones que se van a hacer al conjunto de los municipios. Bueno, no es un numerus clausus, no es un número cerrado, pero sí evidentemente obedece a criterios objetivos previamente definidos en función de aquellos daños de emergencia y aquellas actuaciones de emergencia que han tenido que acometer los municipios en estas últimas danas, que han sido, lógicamente, las más potentes. Y también, cómo no, que impulsaremos la limpieza de los cauces de los ríos y barrancos en coordinación con quien tiene la responsabilidad, que son las confederaciones
hidrográficas, fundamentalmente la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nosotros, desde la responsabilidad de la Consejería, vamos a seguir apostando por ayudas a la vivienda, por ayudas a municipios, por ayudas a carreteras, pero en estos momentos sí que es evidente que fijamos una posición compartida por parte de todo el Gobierno ante una situación que evidentemente en la que hay que reflexionar, en la que hay que avanzar y en la que hay que tomar decisiones para que no se produzcan en nuestra comunidad autónoma historias como las que han sucedido en los últimos semanas en la Comunidad Valenciana. Por todo ello, y para terminar, señor Guitarte, no tenga usted ninguna duda de la voluntad de este Gobierno para que los instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo se vengan adecuando de forma inequívoca, y así va a seguir siendo, a los mapas de prevención de riesgos naturales derivados de avenidas o de inundaciones. Estamos en un nuevo tiempo que necesita de acuerdos amplios de la política, reflexión serena y análisis, coordinación de acciones de las instituciones y mejora de la formación de las personas que están en el territorio para poder atender este tipo de situaciones cuando suceden. En definitiva, queremos desde el Gobierno hacer una apuesta por las personas, por el territorio y por un futuro en el que las imágenes de estos días en la comunidad hermana no se vuelvan a repetir en Aragón nunca. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. También por su respeto de los tiempos. Siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a política general del Gobierno de Aragón para garantizar el derecho a la atención temprana, formulada la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Susín, agradecerle en primer lugar que haya podido adaptar el horario de esta interpelación en una semana que sabemos que es especialmente difícil y dolorosa, tanto para usted como para el personal del Departamento de Bienestar Social y Familia. Y por ello quiero iniciar reconociendo en primer lugar la labor de todos los trabajadores del sector residencial, que a pesar de no contar siempre con las mejores condiciones laborales y salariales, realizan su trabajo con profesionalidad, y de forma especial a todas las personas que han intervenido en la tragedia de la residencia de Villafranca de Ebro, a los trabajadores de la residencia, a las dos auxiliares que se encontraban en el turno de noche y que no puedo imaginar lo que pudieron vivir, a los voluntarios, a los bomberos, a los técnicos del IAS, entre otros. Seguro que me dejo a alguien. Y enviar también un mensaje de apoyo a las familias de los fallecidos y desear la pronta recuperación de los afectados. Y empezaré con la intervención. Decirle, señora Susín, que cuando registramos esta interpelación hace 6 meses, entonces ni de lejos pensábamos que el debate fuera el que vamos a tener esta mañana. Y tampoco pensé que tuviera que activarla después de que usted pidiera hace unos plenos venir a intervenir para contarnos o informarnos sobre este tema. Pero, como siempre suele hacer en sus intervenciones, su comparecencia está más pesada para el antes y para el después del pleno que para el durante, porque, sinceramente, el debate en esta tribuna no es su motivación principal, y me explicaré. El antes de la comparecencia motivó el primer titular. Fue el presidente Azcón el que nos anticipó unas horas antes lo que usted pensaba contarnos en tribuna. Decía en su nota oficial: hemos planteado medidas para reducir drásticamente la lista de espera y que todo aquel niño que tenga derecho a recibir apoyo pueda obtenerlo cuanto antes. El después de la comparecencia fue otro titular, en este caso de usted, diciendo: trabajaremos para que ningún niño ni familia que precise el servicio de atención temprana se quede sin él. Pues bien, serían sin duda titulares para celebrar si, además de impactantes, fueran ciertos. Señora Susín, ¿cree, esta es mi primera pregunta, que los titulares responden a la realidad de lo que regula la orden de ayudas individuales para la atención temprana que han aprobado? ¿Le explicó al presidente que las medidas para reducir drásticamente la lista de espera y que todo aquel niño que tenga derecho a recibir apoyo, a obtenerlo cuanto antes, a las que se refería, solo podrían recibirla los niños cuyas familias hubieran pagado los tratamientos? ¿No cree que igual hubiera sido un titular más ajustado a la realidad añadir al final: siempre que su familia pueda anticipar los costes? Porque esas ayudas, señora Susín, solo las van a recibir los niños cuyas familias hayan adelantado los costes del servicio de atención temprana. Y, por lo tanto, serán estos niños los que dejarán de estar en lista de espera y a los que el IAS les subvencionará el gasto. Lo conocía el presidente y se le olvidó decirlo.
o evitaron entrar en el contenido conscientes de que es una medida, entre comillas, vergonzante, que con financiación de los servicios sociales se deje fuera a los menores más vulnerables, garantizando tan solo una mayor desigualdad? Intentamos, durante su comparecencia, conocer algo más, pero, como le he dicho, su prioridad no es esta tribuna, no es este debate, y no contestó a ninguna de las preguntas que le realizamos desde la oposición. Pero sí dijo algo importante, señora Susín, algo que este grupo también comparte, y es que la prestación de atención temprana en Aragón es un referente y que gran parte de su éxito ha sido su configuración. Un modelo público en el que sanidad, educación y servicios sociales garantizan una respuesta integral a las necesidades de los menores 0-6 años con trastornos de desarrollo en riesgo de padecerlo, y atienden también a sus familias y a su entorno. Cuentan para ello con entidades sociales que prestan este servicio mediante contratación pública a los menores que previamente han sido valorados por los equipos del IAST, que también se encargarán después de hacer el seguimiento. Son entidades que acumulan años de experiencia y de profesionalidad, se lo dije el otro día, en un ámbito que es muy sensible y que ha sido gracias a ellas, fundamentalmente, cómo la Administración ha podido llegar al medio rural, donde los recursos son escasos. Pero es cierto, usted también lo decía, es cierto que la demanda de atención temprana es creciente y también es cambiante, y que requiere, además de esa detección precoz, la inmediatez en la intervención, y, como su nombre indica, sería incompatible con las listas de espera. Por lo tanto, es reducir estas listas de espera lo que debe ser la prioridad de cualquier Gobierno. Queda margen de mejora, usted lo decía, a pesar de ser un referente. Los 7 equipos itinerantes han conseguido reducir en buena medida, usted daba aquí datos, las listas de espera que existían. Pero, a pesar de ello, nos decía que en Zaragoza, provincia, el porcentaje de estos menores valorados y pendientes de tratamiento se había incrementado en un 37,61%, 37,6%. Decía que era una cifra inaceptable, una cifra que dio usted, cierto, está publicada en la página web. Y le pediría que, si es así, ahora se le acercaré la página que yo le he traído. Se lo aclarará también a la señora Casas, que tiene tendencia a decir que miento y que propago bulos, y que utilizó la rueda de prensa no para explicarle a las familias que están en lista de espera por qué las que puedan pagar podrán tener esta ayuda y las que no tendrán que esperar a no sabemos muy bien qué, sino que saliera a acusarme de falsear datos, algo que, por cierto, yo creo que es muy grave, cuando solo di el dato que acabo de volver a dar. Por lo tanto, compartiendo la urgencia de tomar medidas, mi primera pregunta, señora Susín, es ¿por qué, si, como dijo, el modelo de gestión ha sido un referente, por qué no lo ha reforzado? ¿Por qué no ha incrementado los equipos itinerantes o la colaboración con las entidades prestadoras de servicios? ¿O por qué no ha reforzado las unidades de atención temprana del IAS de igual forma que sí que lo ha hecho con los equipos de valoración de la discapacidad o de la dependencia? Me pareció entender que justificaba esta medida diciendo que no hay plazas públicas, pero esto no es cierto, porque tanto las entidades como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tendrían capacidad para atender a más menores, ¿es cierto? Yo creo que el problema es presupuestario, porque, a pesar de ser histórico su presupuesto, recortó inicialmente en atención temprana. Y yo no soy portavoz de Hacienda, señora Susín, pero he hecho más documentos contables que usted, bastantes más. Y sé que el presupuesto es un instrumento vivo y la ejecución final es lo importante, y que no es como inicia, sino como acaba. No me lo venga a explicar. Por eso yo le reitero, si tenía la posibilidad de incrementar las partidas para atención temprana y que el presupuesto incrementara el inicial, y desde enero del 24 usted sabía que había menores con dictámenes para ingresar en el programa y que no estaban teniendo respuesta, ¿cuáles son los motivos por los que, lejos de reforzar la atención pública, que usted dice es un referente, han optado por aprobar una convocatoria de ayudas individuales que no sabemos a quién va a beneficiar, pero sí que sabemos que va a dejar fuera a los menores más vulnerables? Porque no todas las familias, señora Susín, han podido pagar este servicio de logopedia, de fisio, de psicomotricidad o de psicoterapia. Sin embargo, solo van a poder recibir estas ayudas aquellas que hayan pagado por estos servicios desde enero del 24 hasta el 15 de diciembre. Yo le pregunto, ¿qué va a ocurrir, señora Susín, con aquellas familias que pueden adelantar el coste de los tratamientos, que no pueden adelantar el coste de los tratamientos que necesitan? Porque, fíjese, la atención temprana, señora Susín, es una prestación de sanidad. Es un derecho que regula la Ley de Sanidad. ¿Alguien se imaginaría estar en una lista de espera para ser operado y que el Salud le indique que se opere en la privada, que adelante el coste de la operación y luego, si eso ya se lo subvencionará? Pues esta es su orden de ayudas.
¿Qué va a hacer con las familias que, pudiendo pagar los tratamientos, no tienen cerca un centro donde acudir? ¿Cómo piensa que estas ayudas le van a resolver ese problema? Por otra parte, las ayudas cubren los gastos que las familias realizaron desde enero del 24 hasta el viernes, hasta el 15 de noviembre. ¿Qué ocurre con el tratamiento de estos menores hoy, 18 de noviembre? ¿Cómo va a gestionar cuando una familia que acude a un centro privado donde está pagando el tratamiento se le ofrece una plaza pública? ¿Tendrá que aceptarla y dejar el sitio donde está yendo? Para terminar, el viernes terminó el plazo de solicitud. Señora Susín, ¿nos puede decir cuántas solicitudes han entrado? ¿En qué centros se impartía este tratamiento? ¿Si ha sido suficiente con los 200.000 euros? Y ya para terminar, ¿podría decirnos qué ha dejado de hacer con los 200.000 euros que ha destinado a la atención temprana? ¿De dónde sale esta partida? Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también quiero unirme una vez más al dolor de las familias de las víctimas del incendio, al de todos los usuarios y los trabajadores del centro. Y, por supuesto, aunque ya lo he hecho, en el agradecimiento a todas las instituciones profesionales, colegios profesionales y personas que el viernes, de una manera absolutamente profesional y con una gran calidad humana, participaron en la emergencia. Respecto a esta interpelación, que como usted y yo comentábamos también el viernes por la noche, parece que está agafada. Mire, yo le he escuchado con atención, como escuché su rueda de prensa y le escuché el otro día también en la comisión con el gerente, y yo no sé si lo hace intencionadamente o es por desconocimiento. Muchas de las preguntas que ha hecho están ya respondidas, las volveré a responder, pero está manipulando la verdad. Hoy no le he oído hablar de privatización y negocio como hizo el otro día en su rueda de prensa. Yo creo que a usted le han dicho que mezcle la palabra recorte con privatización, con deterioro de servicios públicos, y ha encontrado, cree usted, aquí un filón. A usted la mitad de las preguntas que me ha hecho le importan bastante poco. Son retóricas, porque su discurso ya viene hecho y además muchas están respondidas. Yo le voy a dejar que acabe su diatriba, y si es porque seguramente incluso se va a contradecir con algunas de las cosas que acaba de decir, porque lo ha hecho en esta propia intervención, y responderé a esas preguntas que, vuelvo a repetir, son retóricas, y lo que pueda responderle tengo claro que le importa bastante poco. Sí que le voy a decir que ningún niño va a dejar de estar en la lista de espera, ninguno. Ninguno. Los niños siguen en la lista de espera y entrarán en el servicio de atención temprana con el orden que les toca. Después volveré a detenerme detenidamente en la explicación, pero les recuerdo que basar sus argumentos en cuestiones tan manidas y además en falsedades demuestra dos cosas: o bien desconocimiento o bien intención dolosa de manipular. Y fíjese que yo me inclino por un compendio de ambas cuestiones. Gracias. Gracias. Señora Zamora, tiene la palabra. Bueno, señora Susín, me tiene acostumbrada a que manipulo, tergiverso, miento, digo bulos. Le aseguro que todo lo que he dicho es cierto. Me acaba de contestar a una pregunta ya, y es que siguen en lista de espera y les dará plaza pública cuando la tenga, y ya está. Pero, mire, el objeto de esta interpelación era exclusivamente la moción, y es ahí donde tendrá la posibilidad de decirme cuando la votemos si miento o no miento, porque lo que le vamos a pedir en la moción, señora Susín, es que los 500.000 euros que anunció el presidente Azcón para la convocatoria de ayudas individuales para 2025 se destinen a reforzar los equipos de valoración y tratamiento del IAS, así como a mantener y reforzar los equipos itinerantes que han demostrado ser efectivos. Porque nosotros pensamos que solo así podremos asegurar que todos los niños, independientemente de sus circunstancias económicas o su lugar de residencia, reciban la atención que necesitan. En el caso de que no den marcha atrás, que espero que sí, porque si realmente no tengo razón con todo lo que he dicho, esto me lo aprobarán, pero si no tengo razón, le pediremos que, si ustedes deciden continuar con esta orden, que las familias no tengan que anticipar el coste de los tratamientos para evitar dejar fuera a niños y niñas que no puedan pagarlo. Porque esto, señora Susín, que han hecho es muy grave. Y usted puede decir lo que dice, pero realmente la convocatoria de ayudas que usted ha sacado solo
financia a aquellas familias que han anticipado el coste del servicio desde enero del 24 hasta el 15 de noviembre. ¿Ha quedado claro? ¿Es cierto sí o no, señora Susín? Yo no miento. Le pediremos eso y le pediremos también otra cosa, señora Susín, que incremente el presupuesto de temprana realmente desde el inicial. Porque mire, señora Susín, nosotros en 8 años duplicamos el presupuesto de atención temprana. Yo le digo, si usted en 4 años hace lo que le corresponde, es decir, incrementa en un 50% el presupuesto que usted heredó, ya le adelanto que podrá cumplir con su titular de verdad. Y sí, señora Susín, Gracias. termino ya. Son pequeños pasos silenciosos, como este, los que contribuyen a que un servicio público, que es esencial, pase a ser una oportunidad de negocio. Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Efectivamente, no me escucha. En intención dolosa me reitero de manipular. Mire, señora Zamora, voy a empezar a desmontar una por una todas las falsedades que lleva virtiendo muchos días y creo que además también la voy a poner frente a su propio espejo. Mire, primera falsedad, recorte del presupuesto. Lleva usted con esa cantinera desde noviembre del año pasado. El presupuesto de atención temprana para el 24 no solo no se ha recortado, sino que se ha ampliado en un 13%. Hoy asciende a 8.953.000 euros con un incremento. Escúcheme que luego pregunta cosas que ya le he explicado. Con un incremento en el 24 de un 13%. Es más, escuche, señora Zamora, su argumento cae sobre su propio peso, porque la puesta en marcha del Acuerdo de Acción Concertada para la Atención Temprana Itinerante ya supone, per se, el incremento del presupuesto. Primera falsedad desmontada. Segundo argumento, el incremento de listas de espera en un 27%. Falso. La lista de espera se ha reducido en un 53%. Otro argumento que se cae por su propio peso, puesto lo que la puesta en marcha de los equipos itinerantes ya implica per se la reducción de listas de espera. Yo dije que no éramos capaces de absorber y había subido la lista de espera en Zaragoza. Así que segundo argumento desmontado. Tercer argumento. ¿Por qué no se incrementan los equipos públicos?, dice usted. Y le pregunto yo, ¿por qué no lo incrementaron ustedes? En vez de optar por un sistema 100% público, optaron por un contrato y después por un concierto con entidades sociales. ¿Hoy me pide usted a mí lo que no hizo usted en 8 años? Demagogia, señora Zamora, demagogia. Y aprovecho este momento para pedirle una vez más prudencia en sus declaraciones. Yo insisto, aunque usted no aprende, en su rueda de prensa acusó a las entidades sociales de hacer negocio. ¿Quiere usted decir que el hecho de que las ayudas individuales se vayan a pagar cuando la atención temprana se presta en los centros acreditados es para estas entidades un negocio? ¿Está usted insinuando que Cádiz, DEFA, Down o la Fundación Atención Temprana están haciendo negocio? Porque va a tener que explicarlo, señora Zamora. Prudencia, reitero, prudencia. Respecto al contrato y al concierto, porque aquí, de verdad, o hay desconocimiento o hay intención dolosa de manipular. Y esto debería saberlo usted, que veo que sigue tirando de brocha gorda. El contrato de atención temprana, escúcheme bien porque no se lo voy a explicar más veces. El contrato de atención temprana finaliza el 31 de diciembre de 2024 y, por lo tanto, no se puede ampliar. Lo único que se puede hacer es prorrogarlo. De hecho, el contrato permitía en pasado una prórroga de 5 años hasta 2029. Y por otro lado está el acuerdo de atención concertada para la atención temprana itinerante. ¿Lo ve como no me escucha? Concierto que tiene, reitero que ya se lo expliqué una vez, 2 informes negativos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Al final, la intervención permitió la acción concertada bajo una premisa que ustedes utilizaron como justificación, que este acuerdo de acción concertada iba a permitir la atención temprana en domicilio, tal y como dispone la orden del 2003 y el propio contrato. Pero usted sabe que esto no es cierto. La atención temprana itinerante no se presta en domicilio, sino en centros habilitados ex profeso en locales cedidos por los ayuntamientos, por ejemplo, el de su pueblo. En este caso, en el concierto de atención temprana itinerante sí podíamos ampliar los equipos y eso hemos hecho, se lo hemos explicado varias veces. ¿No se lo hemos explicado? Parece ser que solo se ha oído en este lado.
2 equipos en la provincia de Zaragoza. Hemos modificado la senda y hemos ampliado 2 equipos en la provincia de Zaragoza. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? Un equipo, o sea, un contrato prácticamente finalizado y un concierto al que le queda vigencia hasta el 2027. Y voy a leerle textualmente el informe de intervención de la comunidad autónoma cuando por fin autorizó el concierto de atención temprana, por lo que usted lo desconoce. Leo textualmente. Con la finalidad de unificar la fecha de vigencia de todos los contratos o conciertos que tienen por objeto la misma prestación, atención temprana, se recomienda que, a pesar de estar incluida en el concierto la posibilidad de prórroga, no se haga uso de ella. Un nuevo concierto que incluya todos los servicios del IAS que considere necesario. En cualquier caso, se advierte que la prórroga propuesta hasta el 2029 incumple lo previsto en la orden de 2021 por la que se regula la acción concertada en materia de servicios sociales en Aragón. Esto lo dice la intervención de la comunidad autónoma, señora Zamora, y bien, o usted lo desconoce o, si no, falta intencionadamente a la verdad cuando pide que se amplíen los contratos. Como debería saber, el concierto se financia con Fondo Social Europeo, por lo tanto tiene su propia senda y no se puede unificar en este momento y licitar todos los servicios conjuntamente. Usted habrá hecho muchos certificados de gasto, pero veo que de esto sabe poquito. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Reitero. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a contarlo. Se amplían 2 equipos itinerantes en el concierto. Se va a prorrogar con autorización de la intervención el contrato hasta el 2027. Pero si no me quiere escuchar, señora Zamora, vale ya. Se amplían 2 equipos y con autorización de la intervención se amplía el contrato, se renueva el contrato hasta el 2027. Se prorroga el contrato hasta el 27, con el objetivo de que confluyan contrato y concierto y poder licitarlo conjuntamente cuando finalicen ambos, contrato y concierto. Y así se comunicó hace semanas a las entidades que prestan los servicios. Por lo tanto, falso que se puedan ampliar los equipos del contrato y ya se amplían 2 equipos del concierto. Mientras tanto, hay una lista de espera. Y para ello se ha abierto una línea de subvenciones, no para acabar con la lista de espera, porque los niños siguen en lista de espera, pero sí se va a subvencionar lo que sus padres están pagando de su bolsillo en tanto no tengan plaza en una plaza pública en la atención temprana. Mire, pero es que de estas líneas de subvenciones ya existen muchas y las crearon ustedes, porque no podíamos crear una beca, porque entonces ya eran 3 pagos. Eso sí que intervención no nos lo iba a pasar de ninguna de las maneras. Con lo cual, la única opción era la subvención. Y yo no sé usted, pero yo recibo todos los días mails de padres que están pagando de su bolsillo la atención de sus hijos mientras tienen una plaza pública. Pero fíjese, le voy a poner contra su propio espejo. Por ejemplo, las ayudas individuales de dependencia las crearon ustedes. ¿Me quiere decir que esas ayudas dejan fuera a personas vulnerables que no pueden comprarse una grúa, un audífono, una silla de ruedas o adaptar las barreras de su casa? Vaya, dejaron ustedes fuera a los más vulnerables y no dijeron nada contra ustedes mismos. Y las ayudas del campamento del Instituto Aragonés de la Juventud las crearon ustedes. ¿Qué pasa con los niños de familias vulnerables que sus padres no pueden adelantar los campamentos? Y con las ayudas de los máster que crearon ustedes para los hijos de familias vulnerables, ¿sabe usted lo que vale un máster? Pues hay que adelantar el dinero del máster para que después, si eso, el Gobierno de Aragón se lo subvencione. Y las ayudas para desplazamientos y alojamientos por intervenciones o tratamiento sanitario dentro y fuera de la comunidad autónoma por razones de espera quirúrgica se pagan contra factura. Señora Zamora, lamento decirle que se ha marcado usted hoy un errejón. Se acaba de poner contra su propio espejo. Lo que no es discriminatorio cuando lo aprueban ustedes, lo es cuando lo hacemos los demás. Señora Zamora, lo que no es discriminatorio cuando lo aprueban ustedes, es discriminatorio cuando lo aprobamos los demás. Así que, señora Zamora, es
falso que se haya recortado en atención temprana, es falso que se vaya a privatizar nada, queda demostrado, es falso que hayan aumentado las listas de espera, es falso que se genere desigualdad, puesto que podríamos aplicar el mismo rasero a las ayudas individuales de la dependencia, y la otra opción es no hacer nada. Señora Zamora, ¿quiere que lo deje en suspenso? Gracias. ¿Quiere que lo deje en suspenso? Acompáñeme usted a ver a las familias a decir que el Partido Socialista no quiere que se paguen estas ayudas porque prefieren que sigan los niños sin atender. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora presidenta, pido la palabra por artículo 121. Perdón, que no lo he escuchado. Pediría la palabra por el artículo 121. Sí, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo podría ser mucho, porque las inexactitudes han sido un 100, las mentiras mucho más. Pero desde luego lo que sí que le pediría a la señora Susín es que retire de que me he marcado un errejón. Me gustaría que retirara estas palabras del diario de sesiones por lo que puede llegar a significar para el decoro de esta diputada. Y no me mire con esa cara, señora Susín. Gracias, señora Zamora. No, señora, por insultar más, se es más. Gracias, señora Zamora. Señora Susín, ¿quiere retirar del diario de sesiones la alusión? Gracias, presidenta. Lo retiro. Lamento si se ha sentido ofendida, pero lo único que he pretendido, y esto sí que quiero que conste en el diario de sesiones, es poner en evidencia la hipocresía. Se dice una cosa y se hace lo contrario. Gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta 1647-24 relativa al Centro Aragonés de Barcelona, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señor Bermúdez de Castro, doy por formulada la pregunta, sabe de nuestro interés por esta actuación, que entendemos es una proyección para Aragón en Cataluña necesaria y oportuna, una apuesta que el anterior Gobierno quiso ya impulsar de manera decidida, haciéndose eco de lo que le demandaban tantos y tantos aragoneses que residen en esa ciudad condal. Hoy, precisamente, el expresidente Javier Lambán presenta allí, en ese centro aragonés, su libro Una emoción política, un lugar apropiado, sin lugar a dudas, para hacerlo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las características de este edificio singular. No voy a entrar en detalles. Lo que nos interesa ahora es saber, señor Bermúdez de Castro, de nuevos hitos, porque creo que ya es momento de ir exigiendo avances en ese proyecto, que tenía además partida presupuestaria. Sabemos que estaba pendiente, creo, usted había hablado también en alguna ocasión con el propio alcalde de Barcelona, el señor Colboni, y estaba pendiente un trámite, creo que era el tema del permiso de bomberos, ¿no?, de normativa de antiincendios, para agilizar ya el proceso de licitación. La iniciativa, como decía, estaba recogida en los presupuestos de Aragón, dotada de una partida de 700.000 euros, la mitad de lo que parece ser el coste de la rehabilitación exterior, y un plurianual que ascendía también al entorno de los 3,5 millones de euros. Por eso espero que hoy nos pueda dar ya, señor consejero, fechas de inicio de obras y plazos de ejecución. Consideramos también que deberían ustedes comenzar a pensar en hablar de un concurso de ideas, por ejemplo, para la adecuación de esa serie de salas que componen este importante edificio. Parece oportuno también, nosotros entendemos que podría adecuarse un servicio de restauración en ese centro que viniera a poner en valor la gran, importante gastronomía de nuestro territorio aragonés, y también, de alguna manera, fomentar, impulsar que este centro sea un lugar de encuentro para los jóvenes emprendedores aragoneses que residen en Barcelona o en otras poblaciones de la comunidad autónoma catalana. Como digo, si nos puede clarificar ese proyecto, nuevas fechas, nuevos hitos en este importante proyecto para la comunidad aragonesa en Cataluña. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, puede contestar en un solo turno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Galeano. Como le dije ya en una pregunta de hace unos meses, este proyecto, como le dije, compartimos su opinión, también es prioritario para nosotros y sin ninguna duda lo vamos a desarrollar. Solamente al llegar estaba en marcha el trámite del proyecto básico de la licencia,
y el Ayuntamiento de de Barcelona no fue muy ágil. La verdad que nosotros le llamábamos a ellos se tomaron muchísimo interés y la licencia del proyecto básico nos la concedieron el 30 de julio, bastantes meses después de lo que pensábamos nosotros que nos la podían dar, el 30 de julio. En esa propia licencia, que si quiere le paso los documentos, hay bastantes prescripciones. No es una licencia limpia, digamos, es una licencia con muchas prescripciones que lógicamente tenemos que adaptar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos redactando el último proyecto ya definitivo con estas prescripciones y también el proyecto de la dirección de obra. La idea es que una vez que esté redactado este proyecto definitivo, que hemos dado 4 meses al que lo hace, se saque a licitación definitivamente. El coste de este primer proyecto, porque esto se divide en diferentes proyectos, es de 1.380.974,77 euros. 1.380.974 euros. Y una vez que esté, como le digo, el proyecto definitivo redactado, lo licitamos con este presupuesto o que se haga el proyecto definitivo y entendemos que en un plazo máximo de 12 meses se puede ejecutar la obra. Es decir, yo seguro que durante el año 25 comenzaremos la obra y a principio del 26 esta primera fase estará terminada. Es una obra compleja, es un edificio complejo y yo comparto con usted lo que ha dicho, que es importante para Aragón, que es importante para Cataluña y que es importante para los muchísimos aragoneses que viven en Barcelona tengan un lugar de encuentro y un lugar también donde los emprendedores, los empresarios, cualquier tipo de persona que tenga una necesidad de un centro aragonés en Barcelona puedan acudir con completa normalidad. El edificio, como dicen ustedes, es un edificio impresionante que va a costar cara su rehabilitación, pero que el Gobierno anterior se comprometió y nosotros ese compromiso lo asumimos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 1739-24, relativa a la previsión de implantación de las recomendaciones aprobadas por el Pleno de 14 de marzo de 2024, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Cibiac, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, bueno, pues me gustaría preguntarle sobre qué actuaciones tiene previsto el Gobierno, en concreto el departamento que usted se honra en dirigir, el Departamento de Hacienda, para implementar las recomendaciones que fueron aprobadas en el Pleno del 14 de marzo del 2024 como consecuencia del informe de fiscalización de la cuenta general del año 2021 y del año 2022, especialmente la del 22, porque por las recomendaciones que le voy a preguntar son las del 22. Entonces, entre esas recomendaciones había algunas que eran implantar un presupuesto por programas de forma efectiva, tal y como se establece en la Ley de Hacienda de Aragón, y que contenga un sistema de objetivos por los que habría que controlar los créditos clasificados por programas, es decir, que cada programa tenga asociados unos objetivos y unos indicadores y que de esa forma pueda realizarse, tal y como dice el artículo 14 de la Ley de Hacienda de Aragón, un control de eficacia de esos programas de gasto. Por otro lado, me gustaría también preguntarle qué iniciativas tiene previsto el Gobierno para fortalecer el control interno del Instituto Aragonés de la Salud, ya que en numerosos en todos los últimos informes de la Cámara de Cuentas de Aragón se ha detectado que hay una insuficiencia de control interno, lo cual provoca irregularidades en la contratación, en compras sin cobertura contractual, abuso de la figura del contrato de urgencia, etcétera. Y, por último, ¿qué tiene pensado también realizar el Gobierno para fiscalizar la eficacia de las subvenciones, especialmente de las subvenciones nominativas? Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Cibiac. Le agradezco la pregunta porque es un tema sensible, complicado y que yo comparto todo lo que usted ha dicho en el ámbito del control necesario en la Administración, que hay que reforzarlo, hay que modificarlo y tenemos que buscar las fórmulas para ser más eficientes, más eficaces, por ejemplo, en salud, que usted tiene toda la razón y yo lo comparto. Nosotros no solamente tomamos las medidas que se aprobaron en el Pleno, nosotros también nos tomamos el informe general de la Cámara de Cuentas del 22
pero estamos mirando ya el del 23, que nos está llegando los borradores hace poco. Y el objetivo, claro, de un gobierno debe ser que las recomendaciones, de las más de 20 recomendaciones, año a año, pues cumplir alguna por lo menos. Me parece que en la 23, con respecto al 22, se han cumplido 4. Y a mí eso me parece, a mi modesto entender, inexplicable. ¿Vale? Mire, nosotros, por ejemplo, le digo 4 ejemplos porque no sabía que me iba a preguntar concretamente esa, pero ese se le puedo decir, lo puedo mirar concretamente, le puedo decir. Pero, por ejemplo, nos decían también ámbito del personal, estamos desatascando todo el tema de la temporalidad, intentando desatascar todo el nudo gordiano que hemos encontrado con todo el tema de la temporalidad en Aragón. En las partidas afectadas estamos buscando se está haciendo una aplicación informática solamente para intentar aclarar claramente las partidas afectadas. En el capítulo 1, que esté dotado en educación y sanidad, que también lo piden, este año tuvimos la idea, que habrá sido equivocada, porque solamente recibimos palos cuando hay dinero en la sección 30, de no poner la subida retributiva en cada departamento, sino en la sección 30. Pues en los próximos presupuestos lo pondremos en cada sección, lo bloquearemos para eso, pero estará puesto, ¿no? O, por ejemplo, en las partidas de crédito ampliable también tenemos que buscar fórmulas mucho más claras y mucho más transparentes. El tema del salud, y le contesto en la réplica, a mí el salud me preocupa muchísimo. Es inaceptable las cuantías de compras sin presupuesto, sin contrato que existen. Eso es inaceptable. Y, por tanto, el Gobierno va a tomar todas las medidas necesarias de control para que esto no se repita. Y si en algún ámbito concreto, en alguna partida concreta no urgente, es necesario volver a poner la intervención previa, el Departamento de Hacienda lo va a proponer. Bueno, muchas gracias. Solo me quedan unos segundos. Mire, esta cuenta general de la que hemos hablado es del año 22. Dentro de poco presentará la Cámara la del 23. Pero ya las siguientes, 24, 25, 26, es responsabilidad de este Gobierno y nosotros confiamos, porque además se lo digo sinceramente, confiamos en que va a haber una mejora, que va a haber un cambio en el control de gestión de la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón, y eso es lo que nos ha animado a hacer esta pregunta y otras que le iremos haciendo en el futuro. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Zubiac. Señor consejero. Brevemente, siguiendo con el tema de salud, como ya he dicho algún otro día aquí, nosotros tenemos una gran sanidad pública. Una gran sanidad pública que la pagamos con los impuestos de todos los ciudadanos. El otro día escuchaba a la ministra de Sanidad, a la señora García, decir que la sanidad pública es gratuita. No. Ese es el problema que hay. El problema que hay es hacer ver que la sanidad pública es gratuita. Pues lo pagamos. No. Es que el problema es que tú lo que puedes transmitir a la gente es que la sanidad pública no vale nada. Y la sanidad pública, que es muy buena. Bueno, yo entendí eso y mucha gente entendió más eso. Y le repetiré, esto fue así. Es que eso no lo debes decir. Tienes que decir que la sanidad pública, que es muy buena y es gratuita, la pagamos con sus impuestos y con los míos. Y ese es el problema que hay. Porque cuando uno transmite el hecho de que la sanidad, que es que no es de su partido, que es de Sumar, calma, que no es de Sumar, que es del señor Soro. Quiero decir, entonces ese es el problema. Es decir, tenemos una sanidad más eficiente, más eficaz y que gastando lo mismo, tengamos los mismos servicios. Y ese es el problema. Tenemos muy poca compra centralizada, y yo asumo la responsabilidad de los 18 meses, muy poca compra centralizada, mucha compra por sectores, mucha compra por hospitales, que produce que no sea eficaz y eficiente. Y eso se tiene que terminar. Y yo, en la medida de mis posibilidades, lo voy a intentar hacer. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. 1741-24, relativa a la publicación del listado estipulado en la disposición transitoria sexta de la Ley 1723, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Zubiac, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Zubiac. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Pues mire, señor Roberto Bermúdez de Castro, me gustaría volverle a preguntar por el cumplimiento del punto 6 de la disposición transitoria sexta de la Ley de Presupuestos que se aprobó en el año 2023, en el que decía: el Gobierno de Aragón publicará un listado con todas las plazas de todos los cuerpos, escalas y especialidades que a fecha 30 de diciembre del 2021 cumplían con los requisitos señalados en el artículo 2.1 y disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En dicho listado
En la información de cada plaza se indicará, en cada plaza se indicará si la plaza está incluida en alguna de las convocatorias en vigor, en el momento de emisión del listado, si ha sido cubierta por algún proceso de selección. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cuándo vamos a publicar? ¿Cuándo el Gobierno de Aragón va a publicar ese listado? Porque, claro, no nos podemos escudar en decir que ya se publicó un listado en el año 22 con un resumen de las plazas que había que estabilizar según el cuerpo, la escala o la especialidad. Porque eso no es lo que pide la ley, porque esta disposición transitoria es texto legal que viene en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y hay que cumplir. Eso sería tanto como decir, en una convocatoria, en la convocatoria del Huesca, que pone en la pizarra el entrenador, pusiera, quedan convocados 2 porteros, 4 defensas, 6 centrocampistas y 4 delanteros. Hombre, no, hay que poner con nombres y apellidos el nombre de los jugadores de fútbol que quedan convocados. Pues esto es algo parecido. Lo que le manda la ley al Gobierno es publicar un listado en el que se identifique plaza por plaza y se diga el estado de cada plaza, de si ha sido cubierta o si va a cubrirse en próximas convocatorias. Y esto es una cosa sencilla de hacer y solo hace falta voluntad política para hacerla. Pues le animo, señor Bermúdez de Castro, que la haga. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señor consejero, puede contestar en un solo turno. Vale. Gracias, señora presidenta. A ver, este tema es un tema muy complejo, que es para mí está complicado de explicar. Y nosotros, cuando se aprobaron los presupuestos a final de año, la primera orden que tuvo el director general de Función Pública, que ya no está, fue publicar esta lista. Y él nos hizo este informe, que está colgado en la página web, donde publicaba todas las plazas. Es decir, yo me tengo que fiar de lo que me dice mi director general de Función Pública y lo que me dice todo mi entramado de funcionarios, que, por cierto, las jefaturas de servicios de Función Pública, a mi modesto entender, están llevando a cabo un trabajo de 10. Claro, entonces, yo entiendo la preocupación del señor Cibiac, porque es un tema muy complejo. Entonces, nosotros hemos publicado en la página web un informe con fecha 9/2/24, la relación de plazas. Aquí están, cada plaza está tan pequeño y cada día veo menos, pero pone, pues yo qué sé, facultativo superior, ingeniero de caminos, canales y puertos, no, que tú tienes más. Canales y puertos, pues una en AOP del 18, otra en el 19, si está ocupado o no. Entonces, de verdad, yo creo que algunos sindicatos están a favor de esta publicación y hay otros sindicatos que no están a favor de esta publicación. Es decir, yo no sé si yo creo que está bien hecho, señor Cibiac. Si no está bien hecho, nos juntamos usted y yo, nos vamos a Función Pública y vemos cómo se debería hacer. Pero tanto el director general del Gobierno anterior como el director general nuestro entendía que esta es la forma, expertos en Función Pública, entendían que esta era la manera objetiva y legal de hacerlo. Nosotros cumplimos la ley, ya le repito, el 9/2/24. Esto está colgado en la página web. Con esta publicación, si no estoy equivocado, hay unos sindicatos que están a favor y uno que representa a los interinos que no está de acuerdo con esta publicación. ¿Qué sucede? Pues que igual no dice lo que les gustaría que dijera o quizás les gustaría que estuviese en otro formato. Yo, si hacen falta intentar aclarar esto de otra manera, nosotros estamos a disposición de cualquier grupo de la Cámara para intentar buscar la fórmula de la publicación más exhaustiva o más clara. Pero a mí, el director general de Función Pública, que ya no está, me hizo un informe firmado de su puño y letra en que me decía que esta era la fórmula legal de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 1923-24, relativa a las previsiones de crecimiento de la economía aragonesa para 2025, sobre las que basará los presupuestos para dicho ejercicio, formulada al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública por el diputado señor Galeano del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señor Bermúdez de Castro, ¿qué estimación de crecimiento de PIB de nuestra comunidad autónoma en 2025 prevé incluir en ese informe económico-financiero que acompaña al proyecto de presupuestos que parece que anunciaba el señor Azcón llegará en un futuro a estas cámaras y sobre el que se han de basar las líneas principales de dotación presupuestaria? Gracias. Gracias, señor Galeano. Señor consejero. Gracias, presidenta. Gracias, señor Galeano. Pues como ya he hecho 3 presupuestos, cada día tengo una previsión de crecimiento diferente porque la economía aragonesa cada vez va mejor, ¿no? Pero lógicamente yo en la previsión de crecimiento pongo el dato que me dé el director general de Política Económica. Cuando hicimos el presupuesto allá por el mes de julio, pusimos una previsión del 2,31, previsión que ha quedado ya desactualizada. Por tanto, cuando hagamos los presupuestos, que van avanzando, la tramitación nuestra, pondremos la previsión que en ese momento nos dé el director general de Política Económica. Gracias, señor consejero. Señor Galeano. Siguiendo, señor Bermúdez de Castro, el mantra que nos ha esgrimido el señor Azcón esta mañana sobre la recaudación y la bajada de impuestos, parece que el señor Pedro Sánchez ha hecho unas bajadas de impuestos impresionantes porque la recaudación a nivel nacional va como un tiro y el crecimiento económico se revisa al alza continuamente, de lo cual ustedes también se benefician. Decía la señora Vaquero pasada semana en la comisión de institucional que la economía aragonesa va muy bien, con más inversión, con más empleo, pero ustedes no han sido capaces, no han traído un presupuesto a esta Cámara, porque el problema, digámoslo sinceramente, no son 80, 90, 100 millones. El problema es que ustedes no disponen de una mayoría parlamentaria aquí en esta Cámara o que el señor Azcón tiene otra hoja de ruta en su cabeza. Miren, señorías, dicen que es difícil hacer unos presupuestos con menor financiación que la del año pasado a nivel de recursos del sistema de financiación autonómica estatal. En plena pandemia del COVID, el Gobierno de Javier Lambán tuvo que lidiar esa situación para aprobar sus presupuestos con menos financiación del sistema autonómico 2 años seguidos. Sí, efectivamente, de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022, esto es, de 3.877 millones que tenía previsto ingresar del modelo de financiación autonómica el Gobierno de Javier Lambán, se bajaron al año siguiente a 3.761 y después a 3.584 millones, con una liquidación negativa, la del año 2022, que fue de 275 millones de euros. Pero se hizo el trabajo, se asumió la responsabilidad y se trajeron unos presupuestos en tiempo y forma que se aprobaron el día 30 de diciembre. Sucede que estos presupuestos venían aprobados ya del Consejo de Gobierno con una mayoría parlamentaria, a la que, por cierto, en alguno de esos años se sumaron también otros grupos parlamentarios, un cuatripartito que ofrecía certeza y seguridad a los aragoneses y, claro está, que contaba con una mayoría en esta Cámara. Ustedes parece ser que no tienen ni una cosa ni la otra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor Galeano, me imagino que el Gobierno del 21 y 22 haría los informes de financiación para saber por qué bajaba la financiación. O bajaba la financiación y ustedes nos preguntaban por qué era. Pues yo estoy buscando los informes y no los encuentro por ningún lado. También le digo algo más. Cuando usted habla del presupuesto del año 21-22, ustedes también recibieron fondos real que supusieron una subida impresionante de su presupuesto. Es decir, que si ustedes perdieron financiación del Estado, pero consiguieron, como era justo, una gran financiación por parte de los REAC. Por tanto, diga todo el argumento, no se quede solo una mitad, ¿vale? Mire, nosotros habíamos hecho un presupuesto para este año 2025, el año que viene, con una subida del 2,5%. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora Montero, y lo pone su nota de prensa, dijo que todas las comunidades iban a recibir una media de un 9% más de entregas a cuenta y luego, sumando la liquidación o restándola, íbamos a recibir todos una media de un 2,5% más. Eso supone para Aragón, ustedes saben bien las cuentas, 200 y pico millones de euros. Y nos encontramos 15 días después la sorpresa que no solamente no recibíamos 250 millones de euros menos, sino que recibíamos 87 de menos. Por tanto, ya nuestro presupuesto se iba en todo eso. La propia IREF, que el señor Soro antes ha contado el informe de noviembre, pero no ha contado el informe de mayo, que fue el que tomó el señor Pérez Anadona para hacer los presupuestos, y yo lo hice el año pasado para tomar los presupuestos, que me extraña de usted, que se dé los temas, que diga eso. La propia IREF también decía que íbamos a recibir 250 millones de euros más. Por tanto, cuando salga aquí, yo pediría un poco de llevarse los papeles leídos. Y luego también
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nosotros nos abstuvimos al 0,3. Que, por cierto, el 0,3 no son los 200 millones que decía la señora Pérez, son 150, ojalá fueran 200 millones. Por tanto, aquí, hablando de bulos y de bulas, bulo, bulo. Es decir, cuando uno habla aquí, hombre, un poco preparado. Es decir, no puedes decir que el 0,3 son 200 millones y no puedes decir que el informe de la AIREF se utiliza. Eso no es cierto. Miren, nosotros el año pasado bajamos 2 impuestos. 3, pero 2 de una manera importante. IRPF y patrimonio. En patrimonio pensamos bajar la recaudación unos 20 millones de euros. Ha bajado la mitad. La mitad. Y usted lo sabe, que se mira los datos de recaudación. Y en IRPF, señor Galeano, que ha subido la recaudación en más de 100 millones de euros. Los tributos cedidos del Gobierno de Aragón, la estimación de cierre está entre 80 y 100 millones más de lo presupuestado. Yo les pediría que tanto les gusta mirar la página de transparencia, que se miren estos datos, que solamente se miran estos. Del pago a proveedores no me ha vuelto a decir nada más. Yo le invito a que mire el mes de octubre y compare con el anterior. Y me dirá cómo va. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 1921-24, relativa a las medidas en el coto de Bastarás, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Palacín, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar en el ámbito de las competencias del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en el denominado coto de Bastarás? Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Blasco, señor consejero. Buenos días, señorías, presidenta. Un saludo a los niños que nos acompañan desde la tribuna. Señorías, quizá el señor Palacín conozca de hace mucho tiempo, por su trayectoria parlamentaria, lo del coto de Bastarás. Yo lo he conocido a raíz de su pregunta. Está ubicado en el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara. Y hay una fue objeto de una sentencia judicial debido a la liberación ilegal de unos determinados animales por parte de los propietarios, y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que impuso varias medidas, incluyendo una multa, la captura o sacrificio de los arruis y otras especies exóticas, la disminución de las poblaciones de especies autóctonas y la anulación del coto. El coto ya no existe como tal. También está afectada por una sentencia que le obliga a la empresa a una indemnización por la destrucción de un yacimiento arqueológico, y el Gobierno de Aragón, le digo, que aún no ha podido tomar posesión de las tierras por una serie de problemas con la empresa y problemas judiciales que no podemos entrar en la finca. Pero le avanzo en el siguiente turno las medidas que piensa tomar el Gobierno cuando podamos actuar. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Estamos hablando, señor consejero, de un espacio que está reconocido por figuras de protección cultural y medioambiental autonómicas, estatales e internacionales. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO, bien de interés cultural, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, zona CEPA, zona CEC. Y pese a eso, miren todo lo que pasó, entraron con palas, se cargaron todo el yacimiento paleolítico, con la introducción, neolítico mejor dicho, con la introducción de especies alóctonas como los arruís, muflones, gamos, con un daño ecológico muy importante. En este momento parece ser que hay una densidad importante de todas estas especies, además de muchos jabalíes, que hacen que haya que ir con cuidado por los daños que pueden producirse en las tierras de labor y al medio ambiente. El tema, usted lo ha dicho, está judicializado desde hace tiempo. Traemos esta pregunta ya que detrás de la petición de toma de medidas están principalmente la población local, que tiene interés de poder disfrutar de esa zona, también asociaciones de defensa del patrimonio cultural y ecologistas que demandan que se garantice el acceso por los caminos públicos históricos que atraviesan la finca y que en este momento no se pueden utilizar. Es necesario que desde el Gobierno de Aragón se intenten tomar todas las medidas o todas las actuaciones necesarias para que se pueda solicitar el cumplimiento de la sentencia,
por el proceso de destrucción de la cueva de Chaves, por todas las especies que han introducido y que introdujo la empresa que destrozó toda esa zona, para que el Gobierno de Aragón pase a ostentar la propiedad y la posesión de la finca de Bastarás. El objetivo es que este espacio sea definitivamente público, eso es lo más importante, que vuelva a la gente, que lo pueda disfrutar la gente del territorio, que se ayude tanto al acceso, a las visitas, como por supuesto a lo que es la protección y la conservación de unos bienes tan importantes a nivel cultural y ambiental. Sabemos que el juez ha autorizado de forma urgente que se puedan realizar excavaciones, que se pueda visitar la cueva de Chaves de alguna manera controlada. Por eso queremos saber cómo van a actuar para que al final se cumpla esa sentencia judicial, revierta la posesión en el Gobierno de Aragón y se pueda volver, como decía, a disfrutar de ese patrimonio cultural y natural tan importante que hay en la zona. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Blasco, señor consejero. Sí, bueno, como les decía antes, una vez se complete el proceso judicial, la Dirección General de Patrimonio del Departamento de Hacienda gestionará la incorporación formal de la finca al patrimonio del Gobierno de Aragón, de la comunidad autónoma. Tras este trámite se implementarán unas actuaciones que les resumo en 3 fases. Lo primero, realizaremos un censo exhaustivo de las especies y número de ejemplares presentes dentro del vallado, algo que hasta ahora no ha podido hacerse por la imposibilidad legal de acceder a la propiedad una vez que dejó de ser coto de caza. La segunda, ejecutaremos las acciones necesarias para equilibrar las poblaciones de fauna en el exterior y eliminaremos las especies invasoras que pudieran existir, también en cumplimiento de la sentencia del TSJ. Y, en tercer lugar, procederemos a la eliminación del vallado cinegético. Pero esta última fase hay que hacerla en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es la competente en materia de protección del patrimonio arqueológico, para garantizar la adecuada protección de la cueva de Chaves. Sí que le puedo decir también que, por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, se está insistiendo de forma permanente ante la autoridad judicial para la resolución cuanto antes de este asunto y podamos intervenir en el coto de Bastarás, que ya no es coto de caza. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 2002-24, relativa al impacto de la aplicación de los planes de renaturalización en la producción de desastres naturales, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Blasco. Desde Vox queremos saber cómo valora su departamento el impacto de la aplicación de los planes de renaturalización en las consecuencias de desastres tales como incendios forestales o inundaciones. A usted le hemos oído mencionar muchas veces que la falta de limpieza de las zonas forestales genera un aumento de la carga de combustible en los bosques, o sea, el incremento del riesgo de virulencia y propagación de los incendios. Y en Vox estamos totalmente de acuerdo. También que el abandono de las obras hídricas y de la limpieza y dragado de los cauces de ríos y barrancos genera un peligro extremo de riadas como la ocurrida en Valencia. Sin embargo, la Ley de Restauración de la Naturaleza del Partido Socialista va contra estas medidas. Nada más. Gracias, señor Vidal. Señor consejero. Buenos días otra vez. El reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a la restauración de la naturaleza es el que establece las directrices de la Unión para la restauración de la naturaleza, pero si bien este reglamento proviene de la Unión, la implementación específica la Unión la deja en manos de los Estados miembros. Según el artículo 16 de este reglamento, cada Estado miembro tiene hasta el 1 de septiembre del 26 para presentar a la Comisión su proyecto de Plan Nacional de Restauración. Nos parece, por tanto, un poco prematuro valorar el impacto cuando el Gobierno todavía no ha presentado su proyecto de Plan Nacional de Restauración.
Aquí también nos encontramos con la interinidad de la ministra, que como todos sabemos, no sabemos si va a seguir de ministra, no sabemos si va a conseguir ser comisaria y no sabemos dónde hará menos daño a Aragón, porque es una de las ministras más nefastas para España, pero especialmente para Aragón. En el segundo turno le haré alguna matización más. Gracias, señor consejero. Señor Vidal. En este sentido, hace unos meses en Vox estuvimos reunidos con algunas direcciones generales de su departamento, también con ASAFRE, con el fin de que nos informaran del grado de ejecución de la partida presupuestaria de una enmienda de Vox destinada al dragado del Ebro y limpieza de las riberas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, se nos comunicó que las obras no se iban a ejecutar este año por errores contables. Desde Vox entendemos, por lo sucedido en Valencia, que es imprescindible que el Gobierno asuma sus responsabilidades de prevención en esta materia. Debe supervisar una colaboración continua con la Confederación del Ebro que asegure la ejecución de las obras hidráulicas, de la limpieza de riberas y dragado de cauces. Además, el Gobierno debe promocionar la colaboración público-privada con ganaderos, agricultores y empresas de servicios ecosistémicos. Sin embargo, este fin de semana nos hemos enterado que ya hay amenazas de multas a los ayuntamientos que realicen labores de limpieza en riberas, aplicando esta ley de restauración. La coartada de la emergencia climática ya no sirve de justificación ante catástrofes. Lo que mata es no aplicar medidas preventivas. Las políticas de la restauración de la naturaleza matan. Por eso, desde Vox le pedimos que su departamento actúe, elimine chiringuitos climáticos inútiles y que trabaje con las confederaciones hidrográficas y con asociaciones como ASAFRE para evitar pérdidas económicas y, sobre todo, humanas. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señor consejero, su turno de dúplica. Sí, como le decía, falta por ver cómo se concretan las medidas a llevar a cabo en el Plan Nacional de Restauración, pero las medidas que se tomen, es nuestra opinión, deben ir destinadas a la adaptación de las masas forestales al clima actual, mitigando sus efectos mediante una adecuada gestión de las mismas. Desde el punto de vista de la prevención de los incendios forestales, creemos que una masa forestal en buen estado y con una densidad adecuada de arbolado permite una mejor defensa ante un eventual incendio y también que sea más resiliente y pueda recuperarse mejor en el caso de que se produzca un incendio. Por lo que la necesidad de restaurar los ecosistemas es una de las oportunidades o debe convertirse en una oportunidad para adaptar nuestros bosques a las condiciones climáticas actuales y futuras. Y lo mismo le puedo decir de las actuaciones destinadas a la prevención de inundaciones por desbordamiento de barrancos y de ríos. Dentro de la restauración de sistemas, un pilar fundamental ha de ser la actuación hidrológico-forestal, que debe incidir siempre en las zonas más altas, en las zonas de cabecera de las cuencas, para corregir el problema en el origen, donde se generan los caudales, mediante la repoblación forestal y la construcción de diques de corrección de torrentes, que son además las actuaciones que son competencia de mi Gobierno, ya que los ríos son competencia de las confederaciones. En cualquier caso, creo que la siguiente pregunta va de lo mismo y terminaré por concretarle acciones concretas que estamos realizando. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 2005-24, relativa al desarrollo de un plan de limpieza de los cauces de los ríos, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Nolasco, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Nolasco. Buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, consejero. Señor Blasco, voy a ser directo, es decir, ni milongas del cambio climático ni leches. Lluvias torrenciales ha habido siempre. Y se limpian siempre los cauces de los ríos desde que cerca de los ríos hay construcciones humanas. Miren, estos son fotos que me parece que son de la Dana en Valencia, pero que pueden ser de cualquier otro sitio y también puede pasar en Aragón. Esto es un auténtico mar
de cañas. Solo se ven cañas más que agua. Esto es peligrosísimo. Y esto ya lo explicamos el otro día. Evidentemente, el agua, una vez que se rompen estas barreras de cañas, sale con muchísima más fuerza y hace que ese agua sea mucho más violenta, además de los peligros que evidentemente tienen, pues digamos, todos estos tipos de elementos. Por tanto, en Aragón, además, Teruel ha sido muy afectado. Y mi pregunta es, ¿va a desarrollar el Gobierno de Aragón algún plan específico, concreto, de limpieza de cauces? Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor consejero. Señor Nolasco, el Gobierno ya está actuando desde hace tiempo, no desde la Dana, no desde octubre, está actuando desde hace tiempo. Está actuando con un plan de reforestación. Estábamos diciendo que hay que reforestar arriba para que el agua no baje torrencialmente hacia abajo, como ha ocurrido recientemente. Con ese plan de reforestación estamos actuando, por ejemplo, en este momento, en los montes que se quemaron en las proximidades de Calatayud. Y en cuanto a la corrección de torrentes, se han redactado ya un proyecto, o se está redactando el proyecto del barranco de las Torcas para prevenir inundaciones. A petición del grupo parlamentario de Vox, nos pidieron que la Universidad de Zaragoza trabajara en un estudio para conocer los depósitos y sedimentos en el Ebro, para estudiar de forma más científica cómo resolver y dónde actuar para lograr la máxima eficacia en la prevención. Estamos actuando conjuntamente con el Gobierno de España en el proyecto Ebro Resilience por 13 millones de euros, de los cuales Aragón aporta una partida importante, y se le está explicando a los ayuntamientos también lo que se está haciendo. Estamos trabajando en Canfranc con diques por importe de 4,1 millones de euros para prevenir avenidas en Canfranc. Y más recientemente, el Gobierno, a través del Instituto del Agua, ha aprobado unas ayudas a 15 municipios, esto hablamos de hace 3 semanas, por un importe de 400.000 euros para actuaciones en municipios preventivas para evitar inundaciones. Y además, en el decreto de ayudas a municipios por la Dana se han incluido 2,5 millones de euros también de ayudas directas a municipios implicados. Luego estamos actuando ya desde hace tiempo. Gracias, señor consejero. Señor Nolasco. Gracias, presidenta. Bueno, señor consejero, yo le preguntaba por un plan sistemático y concreto, no por actuaciones aisladas que sé que se han hecho, pero eso no previene. Es necesario crear un plan sistemático y urgente. Y la verdad es que me gustaría creerle cuando dice que, bueno, pues que está de acuerdo con que se limpien los cauces, pero evidentemente cuando ustedes gobiernan junto con el Partido Socialista y bajo las órdenes de Ursula von der Leyen y votan a favor la ley de restauración de la naturaleza, pues entenderá que algo pasa. Es decir, o ahora mismo usted está desobedeciendo a su partido o, en fin, aquí hay un lío, iba a decir un galimatías, aquí hay un lío que no hay por dónde cogerlo. Por tanto, ustedes tienen que ser coherentes con sus planteamientos. Hay que limpiar los cauces, por tanto no pueden votar la ley de restauración de la naturaleza. Miren, hay presas, porque von der Leyen también está en eso, en el tema del derribo de presas, que están salvando a pueblos enteros. La presa de los Toranes, que ya tiene sentencia, ya tiene fecha de caducidad, parece que van a derribarla definitivamente, ha salvado a pueblos como Olva de ser exterminados. Y ha salvado, por tanto, muchas vidas. Por tanto, yo lo que le pido es que desobedezca a su partido, desobedezca a esas élites globalistas que están, bueno, digamos, en comunión con el PSOE y con ustedes, y de verdad cree un plan sistemático de limpieza de cauces que prevenga y que sirva para el futuro, para que salve vidas y para que no haya pueblos que acaben completamente exterminados. Muchas gracias.
Gracias, señor Nolasco. Señor consejero. Me queda poco tiempo. Si usted quiere, podemos elaborar un plan. Lo que yo le estoy diciendo es que estamos actuando ya. Estamos actuando con 400.000 euros para 15 ayuntamientos. Hemos puesto 2,5 millones para arreglar destrozos y a la vez prevenir. Le puedo decir, que antes no se lo he dicho, que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva para arreglar todas las riberas del Huerva en el paso por Cuarte, igual que estamos con el Ayuntamiento, y le hemos pedido a la Confederación que actúe entre ambos municipios en un trayecto de 8 kilómetros, porque es competencia. Y le estamos insistiendo a la Confederación en dos cosas. Primera, que autorice inmediatamente a los ayuntamientos que quieren limpiar sus cauces en los términos municipales, autorizando o con un silencio positivo que permita que lo hagan sin más pegas. Y lo segundo, que limpie los cauces que le corresponden a la Confederación. Nosotros ayudaremos a los ayuntamientos porque con sus medios no lo pueden hacer. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 1590-24, relativa a la adaptación de la universidad a la realidad laboral presente y futura de Aragón, formulada a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Pérez. ¿Qué estrategia va a seguir la Universidad de Zaragoza tanto para atraer estudiantes a las denominadas carreras STEAM como para adaptar estudios universitarios a las necesidades laborales actuales y futuras en Aragón? Gracias, señor Vidal. Señora consejera, su turno. Lo que le quería decir, señor Vidal, es que la estrategia que vamos a seguir desde el Gobierno de Aragón siempre partirá en respecto a la universidad, que usted me comentaba en su pregunta, tenía como dos partes, la universidad y la del apoyo del STEM en los niños más pequeños, en el bachillerato. Pues respecto a la universidad, siempre de la mano de la misma, como hemos hecho en los 15 meses de gobierno que llevamos, dándole la importancia, como usted sabe, que tiene a las carreras STEM, pero no solamente es importante las carreras STEM, sino, por supuesto, el que tenemos que atraer a nuestros chicos y chicas de los colegios y los institutos para que cada vez se formen más en este tipo de carreras. Desde la Comisión de Empleo, Ciencia y Universidades, cuando comparecí en comisión, ya le dijimos que estábamos trabajando en este horizonte relacionado con las materias STEM, no solamente en la cantidad, que también, sino en la calidad. Y en ese sentido, desde el Departamento estamos desarrollando un plan estratégico que tiene que ver mucho con alinear las necesidades que usted me preguntaba en relación al empleo y lo que viene por delante, que no solamente aúna la universidad y la ciencia y el empleo que están en mi consejería, sino también la formación profesional de la Consejería de Educación, de la consejera Tomasa Hernández, así como también de la Dirección General de Política Económica, que cuelga de la Consejería de Economía de la vicepresidenta. Estas semanas pasadas ya tuvo lugar la primera reunión de ese grupo interdisciplinar, porque nos parece fundamental para darle solución a lo que usted me plantea, el trabajar en transversal, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Vidal. Sí, gracias. Y precisamente en este sentido, durante los últimos meses el Ejecutivo al que usted pertenece ha anunciado numerosas inversiones de grandes empresas en Aragón, principalmente en el sector TIC, de la tecnología de información y comunicaciones. El presidente de Aragón también ha transmitido la necesidad de trabajar en la formación para poder atender la necesidad de talento de este sector tecnológico. Estaríamos hablando de cientos de puestos de trabajo. También la COE de Aragón estimaba en más de 21.500 empleados las necesidades de contratación para el primer semestre de este año, de 2024, de los cuales unos 900 empleos serían titulados con grado o máster universitario en el sector TIC. Sin embargo, en Vox recibimos quejas de empresarios que no pueden contratar los perfiles con la cualificación que necesitan para llevar a cabo ciertos proyectos técnicos. Por todo lo mencionado, desde Vox consideramos que es preciso reforzar la colaboración con centros educativos y universidades e impulsar que los jóvenes estudien las denominadas carreras STEAM.
La Universidad de Zaragoza dispone de más recursos que nunca y, sin embargo, se encuentra categorizada en el ranking de universidades de Shanghai en el segmento 501 al 600, después de mejorar en este rango en este último año. Sin embargo, por la calidad de los profesores y estudiantes de las escuelas técnicas de la universidad, esta parte segregada estaría en un rango muy superior en esta lista, al menos en un rango 500. Perdón, en un rango 300 menos de los que tienen ahora. Cabe preguntarse entonces por qué puede suceder esto y la explicación es bastante obvia. Es debido al alto nivel de ideologización de la actual universidad, un ambiente de pensamiento único y excluyente, contrario al espíritu de lo que debe ser la universidad. Cualquier gran avance académico, científico, técnico ha surgido de nuevas ideas y formas de pensar diferentes de la excelencia académica y de la investigación. Por estos motivos, desde Vox creemos que la creación de la Universidad Politécnica de Aragón como motor de excelencia académica e innovación integrada en el Parque Tecnológico Campus Río Ebro sería una oportunidad tecnológica única. Ya para terminar, señora Pérez, sé que me dirá que no hay masa crítica, aunque la excelencia académica y la investigación, la calidad está siempre por encima de la cantidad. Usted también lo ha mencionado. Por lo menos desde Vox le pedimos que estudien esta alternativa. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Vidal. Qué poquito tiempo tengo. Decirle que en esa estrategia y en el empleo que usted me dice, ya hemos hablado de la Universidad Politécnica. Siempre le digo que desde la Universidad de Zaragoza pensamos que no hay masa crítica para tener una universidad propia. Me ha sorprendido porque yo no creo que las ideologías tengan que ver en contra a favor del STEM. Bueno, no lo sé. Doy mi humilde opinión, sí que le puedo dar datos. 6.700 alumnos cursando en este momento el bachillerato tecnológico me parecen una buena cantera para llevar a cabo ese fomento que desde educación, empleo, economía estamos intentando hacer. De hecho, en este mismo momento, me lo ha contado la consejera de Educación esta mañana, se está llevando a cabo el programa Aula 4.0 y en los centros de escolares nuestros de bachillerato, en relación con clústeres como Tecnara, lo que se intenta es llevar a cabo esa captación, ese desarrollo, ese que les apetezca más estudiar carreras STEM, porque creemos que es muy importante el fomento de las vocaciones. Pero es que también en el campus de Teruel, por ejemplo, hemos lanzado en la Escuela Universitaria Politécnica jornadas destinadas a esas vocaciones STEM entre el alumnado siempre preuniversitario, porque las cosas hay que hacerlas antes de llegar a la universidad, no nos podemos acordar solamente la universidad. Y en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, en la INA, y también se imparten estudios de Ingeniería Informática en la Universidad de San Jorge. Cada vez son más las plazas, cada vez este Gobierno está trabajando en tener más plazas de ese tipo. Soy consciente de que hay empresarios que nos lo cuentan, COE, también los sindicatos, de que tienen problemas para cubrir ciertas profesiones, y ahí estaremos para avanzar en todo lo posible. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1651-24, relativa a las nuevas titulaciones, formulada a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey. Gracias, presidenta. Señora consejera, va de lo mismo, pero sin ese sesgo y esa creencia hacia la Universidad Politécnica que parecen tener los señores de Vox, que algún día nos explicarán si hay algún interés extraño detrás para que estén insistiendo permanentemente acerca de la creación de esa universidad. Nosotros sí que queremos saber exactamente qué balance hace la consejera de las titulaciones que se han implantado en los últimos cursos, si están dando el resultado deseado, y cuál es el criterio que tiene el Gobierno de Aragón para ayudar a las universidades a implantar nuevas titulaciones que permitan adaptación de los grados y los estudios de las universidades a nuestro sistema productivo. Gracias, señor Alastuey. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alastuey. Como usted sabe, estamos trabajando estrechamente con la Universidad de Zaragoza, siempre en el marco de la autonomía universitaria que existe, que usted la conoce igual que yo, pero trabajar de la mano es muy importante.
en ese plan estratégico. Queremos incorporar nuevas titulaciones, queremos incorporar nuevas plazas y no solamente nos estamos fijando en la universidad, aunque su pregunta va por la universidad, sino también por otras partes del empleo que van a necesitar muchísima demanda para las nuevas inversiones. Usted sabe que las nuevas inversiones nos van a demandar muchos graduados, mejor dicho, pero también mucha gente de formación profesional y con unos barnices especiales que nos demandan, y no solo las nuevas inversiones, sino otras empresas del tejido empresarial aragonés. Así que lo que le puedo decir es que esta consejería lo que va a intentar es aunar todas esas pautas, y en la segunda parte le cuento más. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Alastuey. Gracias, consejera. Nosotros le hacemos esta pregunta y se la hacemos en el contexto del final, digamos, del ciclo de planificación 21-24 que estableció en el anterior Gobierno y que supongo que ustedes ya estarán preparando. La anterior planificación lo que estableció fue dos cosas que nos parecen importantes, que creo que se han consolidado, y por eso le hacía también la pregunta, que uno es el mapa de titulaciones, que incluye no solamente las titulaciones actuales, sino la planificación de las titulaciones futuras para que dé, digamos, certeza a los futuros estudiantes acerca de qué oferta de titulaciones van a tener, y la comisión de seguimiento que ha ido emitiendo sus informes y que va diciendo más o menos cuáles son esos estudios. Yo quisiera que esa reflexión acerca del próximo ciclo de planificación de titulaciones universitarias me despejara usted dos dudas. Es cierto que las vocaciones STEM son importantes y existen. Yo creo que ahí en lo que tienen que insistir ustedes es que esas vocaciones se extiendan también al género femenino, es decir, que las chicas que están ahora mismo en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, y se interesen por este tipo de estudios, pero además yo quiero que me dé su opinión sobre dos temas. En primer lugar, sobre el trasvase de estudiantes del sistema de formación profesional precisamente a este tipo de titulaciones. Nosotros creemos que no se trata solamente de fomentar vocaciones en la enseñanza secundaria, sino también fomentar vocaciones de aumentar sus estudios en aquellos alumnos, aquellas alumnas que están en la formación profesional en este tipo de técnicas, porque no se trata solamente de generar digamos, trabajadores que se queden en una titulación determinada, sino que aspiren a titularse también en titulaciones universitarias. Y en segundo lugar, ¿qué planes o qué piensa usted sobre la futura planificación y referida no ya a las titulaciones oficiales, sino a la formación continua? Hay un debate que es el debate de la especialización. Quizás estemos forzando a las instituciones universitarias a una excesiva especialización para servir en bandeja a las empresas lo que necesitan. Pero hay un debate, hay una corriente de pensamiento que piensa que es mejor tener estudiantes formados de una manera más genérica para irlos especializando en función de las necesidades del mercado de trabajo en el futuro. Y en ese sentido, las titulaciones que ofrecen las universidades, sobre todo la Universidad de Zaragoza, de formación continua, yo creo que sería una línea que el Gobierno tendría que explorar a la hora de ayudar a la universidad a adaptar precisamente la disponibilidad de trabajadores al mercado de trabajo del futuro. Gracias. Gracias, señora Alastuey. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alastuey. Me ha hecho muchas preguntas. No me va a dar tiempo de contestarle todas, pero en muchas de ellas coincidimos, cosa que me agrada mucho, porque al final, claro que estamos trabajando en el mapa de titulaciones, claro que convocamos a las comisiones, claro que le puedo decir, como este año hemos anunciado un campus de la vida en Huesca, le puedo decir que con el aumento de plazas que hemos hecho este año estoy muy satisfecha de que el 35,11% de las plazas de la Universidad de Zaragoza en las 3 provincias se dediquen a contenidos tecnológicos y biosanitarios. Me parece que hemos empezado una senda y que vamos por buen camino. Y también me parece genial que este año se hayan implantado 25 grados de formación profesional, de los cuales 17 son tecnológicos, con más de 14.000 plazas vinculadas a la tecnología. Pero usted me hablaba, ¿y el traspaso de esa gente de formación profesional a la universidad? Pues sabe que la nueva ley de formación profesional nos lo permite, y ahí vamos a estar la consejera de Educación
Educación y la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, porque esos 27.000 alumnos de formación profesional, cuando acaben sus cursos de especialización, podemos hacer pasarelas, que a mí me gusta llamarlas así, para que se incorporen, como en otros países, a los grados universitarios. Así que no se quedarán ahí los que quieran, los que lo demanden, y eso permitirá también flexibilización, porque tenemos que entender la formación, y usted me apuntaba la formación permanente, en el sentido de que ahora la formación no va de los 0 a los 16, ni de los 3 a los 16 o a los 21 o a los 22, no. La formación ahora es a lo largo de la vida y tiene que ser permanente. Y en ese sentido sí que está haciendo un gran esfuerzo la Universidad de Zaragoza, porque, mire, estamos desarrollando 26 acciones de formación diferente que va a certificar a 1.580 personas, 1,3 millones de euros. Le puedo decir que esas microcredenciales pueden ser en líneas de este tipo: diseño y desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, realidad extendida, Internet de las cosas. Estos son microcredenciales que la Universidad de Zaragoza va a sacar y de las que se van a beneficiar 1.580 personas que no van a ser alumnos universitarios, sino que es para toda la sociedad. Me parece que así cumplimos un gran objetivo, que para dar respuesta a todo lo que viene necesitamos ante todo ser flexibles y adaptarnos. Si no somos capaces de adaptarnos, no seremos capaces de dar respuesta a esas demandas. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1618-24, relativa a la licitación del proyecto para el segundo Instituto de Monzón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Zibiac, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Zibiac. Gracias, señora presidenta. Sí, señora consejera, bueno, me gustaría que nos informara cómo va la cosa con el segundo instituto de Monzón. Llevamos desde el 2021 que Vox trajo a esta Cámara una iniciativa que la defendió precisamente el señor Arraz, brillantemente, y fue aprobada, por la que se pedía al Gobierno que construyera un segundo instituto. Pero claro, esto ya en el 2021. Y leemos en las noticias, en el periódico, que en el 2025 que van a licitar y que empezarán las obras en el 2026. No sé si esos son los plazos que más o menos barajan. Así que muchas gracias. Gracias, señor Zibiac. Señora consejera. Presidenta, buenos días, señor Zibiac. Yo creí que me iba a preguntar el señor Nolasco, pero por proximidad seguramente le ha cedido. Está más interesado en Huesca usted que Nolasco, el señor Nolasco, perdón. Las noticias que usted ha recibido pues son correctas, porque ya se presentó. El estado actual es que se ha licitado la redacción del proyecto en la Consejería. Por el Servicio de Infraestructuras se realizó el proyecto básico, ¿vale? Ahora se ha licitado la redacción del proyecto y la dirección de obra, todo conjuntamente, precisamente por ahorrar tiempos en la contratación de las diferentes actuaciones constructivas que hay que hacer. El presupuesto de la licitación ha ascendido a 298.752 y el total previsto para el segundo instituto de Monzón será de 12.973.499 euros, más 2 millones de euros más que hará falta para la equipación. Por tanto, señor Zibiac, la noticia y el estado actual es que hay 30 días para la redacción de este proyecto y estamos en ese plazo. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Zibiac. Gracias, señora consejera. Bueno, a ver, nosotros hacemos esta pregunta porque nos extraña cómo se dilatan los plazos, porque claro, ¿cuándo vamos a poner la primera piedra de ese instituto? En enero, en febrero, con suerte, del año 2026. Entonces, claro, podría haber malpensados que dijeran: es que el Gobierno no va a construir el instituto según las necesidades sociales y educativas que se han puesto de manifiesto y que ha apreciado el Ayuntamiento de Monzón en numerosos pronunciamientos, la Diputación Provincial de Huesca, la comarca, las Cortes de Aragón en numerosas ocasiones, que no seguía
por esa necesidad social, sino que se guía por intereses políticos partidistas para ver si en vísperas de las elecciones del 2027 podemos inaugurar, aunque sea la mitad del instituto. Ya digo que no es que lo pensemos nosotros, pero que pudiera haber gente que lo pudiera llegar a pensar, ¿eh? Y por otro lado, claro, tenemos la experiencia de la Ana María Navales. Eso de meter niños en un instituto, o mejor dicho, en un colegio de primaria, en el caso de Ana María Navales, en el caso de Monzón sería un instituto o en una instalación a medio construir. Aquello salió mal. Salió mal porque, bueno, pues la licitación se dio a una empresa que luego quebró. Usted sabe muy bien lo que ocurrió. Entonces, claro, si nos vamos tan hacia el futuro y dilatamos tanto los plazos, corremos el riesgo de que nos pase algo parecido y que tengamos ahí las obras del segundo instituto que sean las obras de nunca jamás. Muchas gracias. Gracias, señor Cidiac. Señora consejera. Presidenta, señor Cidiac, estoy segura que usted no piensa más de este Gobierno porque usted formó parte de él. No usted, sino algún diputado de su partido. Estoy segura que usted piensa bien de nosotros. Vaya por delante. Bueno, estamos siendo muy cautos con los plazos. Evidentemente que si todo va correctamente, la primera piedra se pondrá a finales del 25. Pero como hemos sido muy cautos, lo fijamos en el primer trimestre del 2026. La ejecución de la obra está previsto para 24 meses, con ocupación parcial a los 18, donde únicamente entraría en el centro secundaria. Bachiller y formación profesional no quedaría para cuando se terminaran las obras. Yo sé que puede parecer un mal presagio lo que pasó en el Ana María Navales, pero, oiga, uno llama a que le arreglen la lavadora y se la arreglan o no se lo arreglan, pero usted confía en que se la arreglen, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, que el Instituto de Monzón siga los plazos y se haga. El Ayuntamiento de Monzón ha colaborado y quiero aprovechar, ya que usted es de Huesca, hay que agradecer al Ayuntamiento de Monzón. Ah, de Monzón es usted, vale. Pues mire, hay que agradecerle al Ayuntamiento de Monzón la cesión de los terrenos. La cesión y acondicionamiento de una torre que hay allí eléctrica que hay que derribar con los permisos que eso conlleva. Por tanto, yo quiero aprovechar el momento para también agradecerlo. El realizar el Instituto de Monzón fue una promesa electoral de nuestro presidente y el Instituto de Monzón, por supuesto, que se hará, señor Cidiac. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1859-24, relativa a la atención a los ciudadanos en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, como sabe, en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza hay unos 90 más o menos personas de administración. En el mes de septiembre había 30 bajas por cubrir, este mes hemos llegado a las 40 y nuestra pregunta es cuál es su planificación para ese servicio provincial, cuándo piensan cubrir todas las plazas que están vacantes y pueden prestar servicio como la gente se merece. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Muchas gracias, señor Urquizu. Presidenta, perdón. Como usted, somos perfectamente conscientes, señor Urquizu, de la lamentable situación en la que se encuentra el servicio provincial. Mire, tiene unas RPTs que no se han modificado a lo largo del tiempo y claramente en desventaja con respecto a otros departamentos. Es un destino que, desgraciadamente, los funcionarios de carrera no demandan. También la sobrecarga de trabajo de la Dirección Provincial de Zaragoza lleva 309 centros, 134 de la ciudad de Zaragoza. Eso supone una carga
de trabajo que hay que tener en cuenta y a la que hay que, evidentemente, llegar a soluciones rápidas. Desde que estamos en el Gobierno hemos remodelado las RPTs del área de personal, pero evidentemente la situación persiste y con los dos últimos, el de principios de año y el último concurso de traslados que ha habido a principios de mes, evidentemente el Servicio Provincial se ha quedado a mitad de cubrir la plantilla. Con lo cual, pues evidentemente hay que tomar medidas, señor Urquizu. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, no sé si su respuesta ha podido dar algo de satisfacción y expectativas a la ciudadanía, que es lo que creo que están esperando. La situación es muy dramática. Solo en la parte de primaria tendría que haber más de 10 personas trabajando y en la actualidad hay 4. La parte de información, que es la que atiende a la ciudadanía, tendría que haber gente, es que llevan un mes cerrados porque no hay nadie. Por lo tanto, estamos hablando de una situación caótica la que se está dando ahora mismo en el Servicio Provincial de Educación de la provincia de Zaragoza. Usted me ha descrito los centros que atienden, las modificaciones. La legislación a usted le permite hacer muchas cosas. Tienen instrumentos suficientes para cubrir esas plazas. ¿Sabe qué tiene que hacer? Ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar. Gestionar. Gestionar. ¿Qué es lo que no está haciendo su departamento? Gestionar. Usted lleva 4 meses, es verdad, lleva poco, está aterrizando en muchos aspectos, pero es que su equipo lleva desde el principio de la legislatura, es que su equipo lleva casi año y medio ya al frente y ellos tenían que haber hecho algo, no solo usted, sino toda la gente que está trabajando con usted. Y la cuestión es que esta pregunta, que ya se la han estado formulando otros grupos y que nosotros seguimos insistiendo, y si lo hacemos es porque la situación es muy dramática, es para que ustedes hagan algo. Y es que no están haciendo absolutamente nada, es que la gente llama y no tiene ningún tipo de respuesta. Los centros educativos, los profesores, las familias, esos servicios prestan ayuda para becas. Imagínense la drama que pueden pasar muchas familias que necesitan de esas ayudas económicas y no hay nadie al otro lado, nadie le responde a los correos electrónicos, a los teléfonos. Por lo tanto, pónganse a trabajar, gestionen. Esto es gestión, gestión y gestión, que es lo que no está haciendo su departamento desde hace año y medio y es lo que no está haciendo usted desde que es consejera. Por lo tanto, señora consejera, póngase a trabajar, la situación es muy dramática, las familias nos lo están diciendo, los profesores nos lo están diciendo, los centros educativos, es una reclamación constante lo que está sucediendo. Como saben, hubo muchísimas matrículas fuera de plazo que han tenido que gestionar en el mes de septiembre, generándose un caos, así que pongan los instrumentos que existen en la ley, no es una cuestión solo de RPTs, ustedes pueden contratar personal, existen los mecanismos, hablen con función pública y cubran las vacantes. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Presidenta, muchas gracias, señor Urquizu. Claro que hay mecanismos, usted no me los ha enunciado, ¿verdad? Porque el mecanismo de cubrir docentes en funciones administrativas, es decir, atribución de funciones, creo que era lo que ustedes hacían, creo que no es el más idóneo. Creo que no es el más idóneo. No significa que yo no tenga atribución de funciones, pero hay puestos donde no es el más idóneo. Mire, hay que tener en cuenta también la normativa que hay en tasa de interinidad, que usted seguro que la conoce, ¿verdad? Europea, nacional y autonómica. Con todo este cóctel de problemática, por supuesto que voy a coger el toro por los cuernos, señor Urquizu, y me voy a sentar con mi compañero de Hacienda, que hoy no está presente, pero su Dirección General de Función Pública, y nosotros nos vamos a poner a trabajar para hacer una estructura y un organigrama en la Dirección Provincial acorde a los tiempos, sectorizando el área de Zaragoza respecto del resto. ¿Por qué? Porque hay que prestar un buen servicio a los ciudadanos. Soy plenamente consciente de la problemática, señor Urquizu, y la vamos a solventar. Esta es la respuesta que quiero dar a los ciudadanos y de verdad que no he esperado a que usted me dijera que me pusiera a trabajar. Estoy trabajando desde el 12 de julio, señor Urquizu, desde el 12 de julio. Señora consejera. Sí, hemos terminado. No había... La siguiente pregunta, ¿no? Es que se ha puesto ya sí, de pie y pensaba que es que la... ¿Sí? Cuando diga, señora presidenta.
1894-24 relativa al transporte escolar del Instituto de Educación Secundaria Cinca Alcanadre, formulada a la consejera de Educación por el diputado señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que lleva trabajando, como todos, desde el 12 de julio, aunque el trabajo le cunde poco, la verdad, señora consejera. Como sabe, el transporte escolar del Instituto de Educación Secundaria Cinca Alcanadre, que está en la localidad de Alcolea del Cinca, pues cubre varios municipios. Entre ellos está el de Pomar de Cinca, Estiche de Cinca y Santa Lecina. Desde hace un tiempo están sufriendo estos niños y niñas la dificultad del transporte escolar. De hecho, la semana pasada creo que tuvieron que ir en un taxi y hacer varios viajes el taxista para que pudieran llegar. Estamos hablando de más de 20 niños que van a ese instituto de diferentes poblaciones, algo que no sucedía antes. Antes sí que tenían el problema resuelto, iba un minibús, el minibús les llevaba el curso pasado. Este año, por los diferentes modelos de gestión que ustedes han establecido, no está ese minibús y tienen muchas dificultades para llegar. Por lo tanto, la pregunta es cómo va a resolver esa situación que se está dando ahora mismo en ese instituto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Presidenta, señor Urquizu, insisto, llevo trabajando desde el 12 de julio y he trabajado todos los días, señor Urquizu. Insisto en ello, que deje de decirme que trabajé poco en julio. ¿Estaba usted conmigo? ¿Estaba usted conmigo y veía lo que yo hacía o qué? A ver, no, es que no le voy a dejar que insista en esa materia, ¿eh? Yo no le digo lo que usted trabaja o deja de trabajar, ¿vale? A ver, en cuanto a la pregunta, evidentemente, señor Urquizu, vamos a revisar ruta de transporte. ¿Podemos dejar intervenir a la señora consejera, que es su turno? No, pero... A ver, evidentemente, pero mire, señor Urquizu, eso de que dice que había un minibús sigue estando, pero es un minibús para 18 personas. No lo hemos quitado, no se ha suprimido, sigue funcionando. No diga que no está. El microbús que lleva 18 estudiantes sigue llevándolos. Lo que pasa es que este curso salió el contrato el año pasado y llevaba 18, y este año no son 18, son 23. Y entonces son esos que exceden de los 18 lo que la empresa de transporte no puede llevar, señor Urquizu. Eso es, ¿eh? No que hayamos quitado el transporte, ¿me entiende? Existe, hace la misma ruta y es la misma empresa la que lo hace, con el mismo autobús. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Me está explicando algo que sabemos. Es decir, todo esto lo sabemos. La cuestión, y yo le pregunto, es ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Que tiene que ponerse a trabajar, señora consejera, y se lo voy a repetir las veces que haga falta. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Es que no está gestionando el departamento. Es que son problemas y problemas y problemas acumulados. ¿Usted sabe lo que significa un taxi haciendo viajes toda la mañana para llevar y traer a no sé cuántos niños en un instituto porque su servicio provincial en Huesca no hace su trabajo? Es que sabe lo que es eso. Es que tienen un problema serio, un problema serio. No personificamos solo en usted, señora consejera, que también le acusamos a usted de cosas. Es su equipo, es toda la gente que tienen ustedes a su cargo. En el Servicio Provincial de Huesca los problemas vienen de mucho tiempo atrás. De mucho tiempo atrás, no es solo de este mes ni del mes pasado, es del curso pasado que ya hay problemas con ese servicio provincial, igual que con el de Zaragoza. Por lo tanto, usted tiene un problema de equipo y eso significa que usted tiene un problema de gestión, que no está gestionando correctamente su departamento. Y se lo vamos a recordar todas las veces que haga falta, porque uno puede ir todas las mañanas al despacho. Eso no significa que resuelva los problemas, únicamente es que está ahí sentado. Pero a lo mejor no resuelve ningún problema. ¿Qué es lo que le está pasando a usted? Que es que no solo los resuelve, es que los va acumulando y los va haciendo crecer y crecer y crecer. Por lo tanto, señora consejera, tiene un problema serio. Y por eso le digo que coja a su equipo y se pongan a trabajar, a resolver los problemas. Porque para usted a lo mejor es una cosa menor lo que está sucediendo en ese instituto. Para esos 23 niños y niñas es un problema muy grave todas las mañanas, que tienen que hacer muchísimos viajes, un taxi, porque ustedes no son capaces de poner un autobús para que ellos vayan. Y si solo fuera un municipio en todo Aragón, pero cuando quiera le hago la lista de todos los sitios donde está pasando. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Mire, señor Urquizu, si teniendo 541 rutas, 541 en toda la comunidad autónoma, tenemos problemas en unas cuantas
yo creo que el éxito de la gestión está garantizado. El éxito lo tengo garantizado. Ahora le voy a... Sí, es que cuando se licita un contrato no se puede romper unilateralmente un contrato sin tener una solución, porque entonces, como usted bien ha dicho, dejaría a todos los alumnos sin el transporte. Estamos en ello. Está la Dirección Provincial de Huesca, a la que usted cree que no gestiona o que plantea problemas de gestión. Mire, que están en ello, que tendremos la solución, pero no es fácil cuando es un contrato que está en vigor, porque se hizo un año más otro de prórroga y no finaliza hasta. La empresa no nos ha... Hemos intentado modificar, pero los contratos no se pueden modificar unilateralmente por una de las partes. Se requiere el concurso de la otra. Esta empresa no debe de tener otro autobús más grande para prestarnos el servicio. Y lo que hace es, lleva a los que van en un primer turno y luego hace otro. Evidentemente no es la mejor solución y estamos en ello, señor Urquizu. Y tenga por seguro que lo solventaremos. Le doy mi palabra de que se va a solventar el problema. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1905-24, relativa al transporte escolar del alumnado en Valdonsella, formulado a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista hicimos una pregunta escrita al Departamento de Educación para ver cómo tenía previsto atender el transporte escolar del alumnado de secundaria de Undués de Lerda, Isuerre y Urries, que se desplazan al Instituto Sierra de Leire de Sangüesa. Usted a esa pregunta nos contestó que se prestaba el servicio de transporte a este alumnado a través de una ayuda individualizada según la normativa de 14 de mayo del 2013 y la resolución del Director General de Planificación de julio del 2024. Pero esto, señora consejera, no es cierto. Por eso volvemos a insistir y le volvemos a preguntar, ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón alguna medida para mejorar la situación actual del transporte escolar del alumnado de la Valdonsella? Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Señora Las Obras, la información que tengo, a día de hoy no hay ninguna actuación prevista respecto a la situación actual, una situación que es la que se viene prestando de siempre en este valle. En este valle siempre se ha prestado de esta forma, con ayudas individualizadas, porque la ruta sale, el autobús que lleva a Sangüesa, al Instituto de Sangüesa, sale de Sos del Rey Católico. Evidentemente, en este valle le supondría bajar hasta Sos y volver a ir a Sangüesa, y no les compensa el trayecto. Pero esto, señora Las Obras, se ha hecho así de siempre. De siempre ha sido esta la situación. Pero bueno, si se le ocurre algo que podemos hacer para mejorarlo, pues estoy abierta a que usted me diga por qué no lo hicieron antes. Porque, en fin, esto lleva de siempre así. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Mire, señora consejera, sabe... Espero, es que si podéis hablar un poco más bajo es que es imposible ni escuchar a la consejera ni poder hablar. De verdad, si podéis bajar un poco el tono de voz. Mire, señora consejera, ¿sabe quién corre con el gasto de este alumnado que cursa enseñanza obligatoria? El Ayuntamiento de Undués de Lerda. Es el que paga a una persona y quien paga el gasoil para trasladar a estos 5 alumnos y alumnas de Urries, Isuerre y Undués de Lerda. El Gobierno de Aragón no paga ni un euro. ¿Y sabe por qué? Porque dependen de un convenio de una fundación que les ha prestado una furgoneta, pero no es lo que pasa siempre. El problema es que en el momento que esa fundación les quite esa furgoneta, las ayudas individualizadas llegan tarde y se tienen que buscar la vida. Y estamos hablando de un alumnado que es una enseñanza obligatoria. Y si no, consejera, puede preguntarles a sus consejeros comarcales del Partido Popular en las 5 villas. Ellos sí que conocen esta realidad. Si no me quiere escuchar a mí, no les escuche, escuche a ellos. Votaron a favor de una moción de Chunta Aragonesista en la comarca para que el Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón preste este servicio de transporte en adecuadas condiciones de seguridad y calidad para este alumnado. Y si no, señora consejera, vaya a la Valdonsella, lo vea y yo, si quiere, incluso hasta le puede acompañar. Y es que el problema es que son 3 pueblos que son de Aragón, de una comunidad autónoma, que van a otra, que es la de Navarra, porque Undués de Lerda dista de Sangüesa 20 kilómetros, 30 minutos, pero si tienen que ir a su comunidad autónoma de Undués a Ejea de los Caballeros hay 64 kilómetros, más de 1 hora. Esta es la diferencia que hay entre que vayan a un sitio o a otro, pero es que no tienen la culpa de vivir donde viven, cada uno puede elegir su lugar, pero es que la comarca es la más extensa de Aragón. Entonces, mi pregunta es, ¿van a apoyar al alumnado del medio rural? Y si lo vayan a apoyar, comiencen por solucionar este problema. Esa es la realidad. Ya le digo, consejera, si no quiere escucharme a mí, escuche a sus consejeros comarcales del Partido Popular y le contarán cuál es la realidad. Y hay más casos. Ha hablado usted de 541 ruta, pero es que hay más. Ainzón y Bureta, Pozuelo y Fuentejalón esperan 35 minutos y 35 minutos porque en lugar de tener 2 autobuses o 2 monovolumen, ahora solo tienen 1. Pero también al alumnado de Ginebrosa y de la Cañada de Beriz, que les cuesta 1 hora y 20 minutos ir al Cañiz, o al de Gualabiar y griegos que estudian en Albarracín y que les cuesta también 1 hora y 20 minutos. Yo creo que ya en el mes que estamos el transporte escolar, señora consejera, hay que solucionarlo. Pero vamos, yo quiero que me conteste por el alumnado de la Valdonsella. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Señora Las Obras, yo no desconfío de usted, por supuesto que la escucho y me parece que lo que me dice tiene su argumento, pero si esta situación le parece mal en la actualidad, le estoy diciendo que esto pasa así de siempre, que sí, señora Las Obras, y estos 5 alumnos, que son 5, evidentemente, estos alumnos cobran la ayuda individualizada. ¿Que la ayuda individualizada no se otorga con carácter anticipado? Pues sí, porque funciona así, pero estos alumnos reciben una ayuda por el transporte, porque se les da la ayuda individualizada para ir. Que me parece bien que a usted no le parezca bien la solución. Vamos a esperar a que el mapa concesional de esta zona en transporte regular se implante. Veremos la situación, cómo queda después del mapa concesional en esta zona que no está todavía desplegado y, por supuesto, estaré encantada de ponerme en contacto con usted a ver qué solución le parece más idónea para estos 5 alumnos. Pero ya le digo, señora Las Obras, esta situación no es de hace 2 años. Esta situación viene siendo así desde que se constituyó la ruta de Sos del Rey Católico a Sangüesa. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1911-24, relativa a la eliminación, suspensión de las clases de español para migrantes del Carey en institutos de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes han suprimido el servicio de refuerzo de enseñanza de castellano en los institutos de la ciudad de Zaragoza a los niños inmigrantes? Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Señor Urquizu, yo no he suprimido las clases de español a los alumnos inmigrantes de la ciudad de Zaragoza ni de ningún otro municipio de la comunidad autónoma. No lo he quitado. No sé por qué usted hace esa afirmación, porque no está quitado. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Es decir, quiere decir que los refuerzos que venía haciendo el Carey a los niños inmigrantes para aprender castellano lo van a seguir manteniendo. Es lo que nos quiere decir aquí, porque no es lo que ha aparecido publicado en los medios de comunicación y no es lo que ha anunciado su departamento. Es que ustedes han dicho que lo iban a quitar y que iban a hacer un plan. Es decir, ¿sabe qué van a hacer? Nada. Porque ustedes, aunque lo nieguen, ustedes se dedican a recortar. Cuando llegan a la administración, recortan. Y ese servicio que venía desarrollándose desde hace unos años, ustedes han anunciado que lo van a quitar. Y mire, ¿sabe qué pasa? Que les acabamos pillando en las mentiras, constantemente. Les quedamos pillando en las mentiras. ¿Recuerdan, señores del Partido Popular,
cómo aquí denunciábamos en sede parlamentaria que ustedes iban a computar las horas de recreo como hora lectiva y que, por lo tanto, el profesorado iba a estar trabajando en las mismas horas que estaba viniendo hasta ahora. ¿Y sabe qué hicieron el jueves antes del pleno que íbamos a preguntar aquí? Rectificar. Rectificar. Y rectificar y publicar en medios de comunicación, porque su política no es educativa, es de comunicación. Y porque lo que ustedes intentan no es resolver los problemas de los niños y niñas. Lo que ustedes quieren es seguir en el poder. Pero eso no es una política educativa, es una política de poder, de poder. Por lo tanto, sí, a ustedes les hace gracia, pero ¿sabe a quién no les hace gracia? A los ciudadanos y ciudadanas, que esperan algo diferente de la política, esperan políticas educativas, esperan que se resuelvan sus problemas, esperan tener políticos útiles, no políticos que se ríen cuando realmente alguien está denunciando los pocos servicios públicos que recibe la ciudadanía. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Por lo tanto, ustedes pueden seguir haciendo bromas, pero los que están fuera de esta sala no tienen ninguna broma con lo que ustedes hacen. Se manifiestan, convocan manifestaciones a las puertas de los colegios y de los institutos, denuncian sus recortes, porque ¿saben con quién recortan además? Con los más débiles. Ustedes siempre se ceban con los más débiles, siempre quitan los servicios a los que más necesitan los servicios, como los niños inmigrantes que vienen a esta comunidad autónoma con sus padres a trabajar y ustedes les van a quitar el refuerzo de castellano. Eso es lo que están haciendo ustedes. Por lo tanto, ustedes son fuertes con los débiles. Eso es lo que suelen hacer con sus políticas de derechas y conservadoras. Mira, señora consejera, sí, son de derechas, por lo menos admítanlo, no se preocupen. Y nosotros de izquierdas, efectivamente. Por lo tanto, señora consejera, lo que le pedimos es que recupere ese servicio que se venía prestando hasta ahora en esta comunidad autónoma, que los niños inmigrantes vuelvan a tener el derecho al refuerzo al castellano como se venía haciendo hasta ahora, y con lo que pedimos es que ceden los recortes que vienen haciendo desde que gobiernan en esta comunidad autónoma. Cesen los recortes, Gracias. porque es lo que están haciendo constantemente. Gracias, es lo que señor denuncia la Urquizu. comunidad educativa y es lo que vienen haciendo desde que están al frente del gobierno. Muchísimas gracias. Señora consejera. Presidenta, señor Urquizu, a ver, sí, soy de derechas, ¿vale? Segundo, segundo, señor Urquizu. Bueno, pero es la vestimenta, es la vestimenta. A ver, señor Urquizu, usted leyó en la prensa algo, pero luego no miró el portal Educa Aragón y no vio que había dos convocatorias, una del programa A1, que se inicia en diciembre, de diciembre a junio, con fondos propios, 373.000, que darán castellano profesores de los propios centros. Mire, ese programa que usted dice es manifiestamente mejorable. Y eso es lo que vamos a hacer. Y mire, hay dos métodos de aprendizaje, que usted lo sabe bien, que es, uno es la exposición y otro es el descubrimiento. Le voy a enseñar el de descubrimiento, porque se va a ver en las aulas, se va a ver la mejora. ¿Me entiende, señor Urquizu? Luego está otro programa que está anunciado en la web, que tampoco usted lo ha visto, el PROA Plus. Los centros a día de hoy ya saben qué aulas se les han dado. Son 87 centros, 64 públicos y 23 concertados. Porque en los concertados, señor Urquizu, tienen más del 30% de alumnado vulnerable. Hay niños que no saben el idioma y otros que se incorporan tardíamente. Esto va a llegar a 480 alumnos. 47 grupos más que con el programa que usted ha dicho. Y es una ampliación del crédito, del dinero, de la inversión de 250.000 euros. Y es aplicable a todo el territorio de la comunidad autónoma, no solamente a Zaragoza capital. Y luego están las aulas de castellano. Las aulas de castellano. En septiembre hay 7 aulas en Caspe y una en Calanda, desde septiembre, porque los problemas de alumnado que no sabían el idioma ya se planteó el curso pasado. Y esta segunda quincena, seguramente hoy lunes, se habrán incorporado 23 aulas de español, que son de aplicación a 319 alumnos. Mire, el objetivo de cualquier gobierno es seguir gobernando, pero no mantenerse en el sillón, seguir gobernando, gestionando
Y si de algo voy a presumir aquí y en cualquier lado, en que yo ya he demostrado que se gestiona, señor Urquizu. Sí, yo ya lo he demostrado. Sí, yo ya lo he demostrado porque fui directora general de Justicia durante 4 años. Monté la Ciudad de la Justicia, monté el Palacio de Justicia de Huesca, la Audiencia Provincial de Zaragoza y dejé el proyecto del Palacio de Justicia de Teruel. Señor Urquizu, en 4 años. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 1963-24, relativa pregunta 1963. Bueno, si quieren continuamos, si no, hacemos un descanso. Pregunta 1963-24, relativa a la devolución de la fianza de los inquilinos, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Rouco, del Grupo Parlamentario Vox. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Buenos días, señor López. El 23 de octubre registramos una pregunta a la que le preguntábamos precisamente qué motivo coyuntural había pasado para que las devoluciones de las fianzas de los pisos y de los locales estuvieran tardando más de 8 meses. Parece ser que hace unos días ya están llegando mensajes de que en 15 días lo van a devolver. Pero eso no quita para que le siga preguntando qué motivo coyuntural ha pasado aquí para que en 8 meses no se devuelvan las fianzas. Gracias, señora Rouco. Señor consejero. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, usted misma ha contestado. Los motivos son motivos de personal provocados por el primer y segundo concurso abierto y permanente para la toma de posesión de destino definitivo de los miles de trabajadores que se hallaban desde hace varios años en destino provisional, que han provocado que de forma coyuntural existan unidades administrativas infradotadas de personal, como es el caso de la unidad de fianzas. Gracias, señor consejero. Señora Rouco. Consejero, pues entonces entendemos que se volverá a poner lo de información adicional del depósito porque ha desaparecido de la web. De todas formas, cuando se vuelve a llamar a 976 71 51 19, sigue diciendo que hay problemas coyunturales. Hace más de 5 meses de espera sin haber reclamación del dueño y el piso ya alquilado y se siguen sin devolver las fianzas. Por lo tanto, se está dando la coincidencia de que hay 2 depósitos ahora, del que se va y el que ha venido. Nosotros no pensamos mal del Gobierno de que se haya resuelto este problema hace 15 días, pero también pensamos que piensa mal y acertarás. Es una casualidad que se debata hoy esta pregunta y hace 2 o 3 días parece ser que se haya resuelto. Gracias, señora Rouco. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señora Rouco, desde comienzos de la pasada legislatura se viene arrastrando un retraso en el plazo de la devolución de fianzas de arrendamiento depositadas ante el Gobierno de Aragón, retraso que devino especialmente preocupante tras el estado de alarma declarado como consecuencia del COVID, con un plazo de demora en la devolución de varios meses y varios miles de expedientes en fase de tramitación. Se impulsó por la Dirección General de Vivienda un proyecto de rediseño en la materia que permitió reducir trámites, simplificar la relación entre el administrado y la Administración y maximizar la eficiencia en el trabajo de los empleados públicos. Como consecuencia de ello, el plazo de devolución se situó por primera vez en muchos años por debajo, como usted bien decía, de los 15 días. Como le he dicho en mi primera intervención, los concursos de funcionarios han provocado la reducción coyuntural de personal a disposición de este servicio. En cuanto al capital retenido, los datos que obran en la unidad de fianzas son los relativos al número de fianzas pendientes de devolución, ascendiendo a 2.320 expedientes,
por el que se estima que el capital puede ser de forma aproximada el de 1 millón de euros. Y como le decía, la situación se pretende reparar de forma inminente y durante los próximos 6 meses quedará regularizado el servicio. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 1697-24, relativa al convenio entre el Consistorio Duriasonense y la Sociedad Pública Suelo y Vivienda de Aragón en relación con el desarrollo urbanístico de los suelos de Textil Tarazona, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la diputada señora Soria. Señora Soria, su turno. Muchas gracias. Buenos días, consejero. Desde el pasado mes de mayo, en que escenificaron en la ciudad de Tarazona la firma de una propuesta de convenio para el desarrollo urbanístico de los terrenos de textil, ¿qué pasos se han dado hasta la actualidad? Gracias. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Soria, la propuesta de convenio urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Tarazona y la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón para el desarrollo de los terrenos de la antigua Textil Tarazona se aprobó, como usted bien conoce, en sesión plenaria del Ayuntamiento de Tarazona, celebrada el día 14 de mayo de 2024, y se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 21 de junio de 2024. Fue sometida a trámite de información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en la sección provincial de Zaragoza, y se solicitaron informes al órgano competente en materia de urbanismo y a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón previo a su firma. Gracias, señor consejero. Señora Soria. Mire, señor consejero, usted en mayo se marchó de la ciudad de Tarazona con un titular bajo el brazo que era ustedes que el Gobierno de Aragón había desbloqueado el desarrollo de los terrenos de la antigua textil, y ese titular es falso. Ustedes no han desbloqueado nada. Es más, ustedes, a diferencia de lo que pone en esta nota de prensa que dice que estaban firmando un convenio, lo único que estaban haciendo es un paripé de la firma de una propuesta de un convenio que en esos momentos estaba siendo objeto de información pública, es decir, que podría sufrir alegaciones. Dejaremos el debate de la seguridad jurídica para otro momento. Es más, ustedes hablan de que han dado un paso adelante, de adelante nada. Yo creo que volvemos a estar en la casilla de salida porque, oh casualidad, se le ha olvidado contarnos un pequeño detalle que sí que nos contaron en la Comisión Urbanismo del Ayuntamiento, y es que en estos momentos se encuentra el procedimiento paralizado. ¿Por qué? Porque desde Suelo y Vivienda se han producido unos errores técnicos que tienen que rectificar en cuanto a las medidas, tienen que ajustar los metros cuadrados afectados para modificar la ficha. Sí, ahora me cabecea, pero usted no me la ha contado. Y eso ha supuesto una parálisis en el procedimiento. Por tanto, en 6 meses no han hecho nada. Volvemos a estar en la casilla de salida y no han desbloqueado nada. ¿Y saben por qué? Porque se desbloqueará cuando se levante la suspensión en la que estamos sumidos desde diciembre de 2021, una vergüenza que después de 3 años no se haya hecho nada en la Comisión Provincial de Urbanismo, que tiene en suspenso nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Por tanto, yo le pregunto, señor consejero, ¿Usted va a enviar una nueva nota de prensa rectificando y pidiendo disculpas a los turiasonenses? Porque no se ha hecho nada. Lo único que se ha conseguido es falsear la realidad y frustrar sus expectativas. Y fíjese lo que le voy a decir. Haciendo un análisis de la normativa aplicable y haciendo una hoja de ruta y con una visión muy optimista, entre que solventan los errores técnicos, los someten a información pública, se levanta la suspensión del PGU, que en este caso más que optimista hay que creer en los milagros, se tramita el proyecto de reparcelación y se tramita el proyecto de urbanización. ¿Sabe cuándo llegamos? Llegamos a marzo del 26. ¿Para qué? Para que el Ayuntamiento en ese momento licite las obras. Por tanto, es falso todo lo que ustedes están diciendo. No han desbloqueado nada y la omisión que usted ha hecho de ese trámite, que es fundamental, en donde tienen que rectificar los errores, es clave y no ha dicho nada. Por tanto, señor consejero, como turiasonense que soy, termino ya. Como turiasonense que soy, no frustren las expectativas de los vecinos. Cuenten la realidad que es y desde el... ¿Tiene algo que decir, señora Rechea? Porque creo que es el que más debería estar callado esta sesión. Y por último, seamos rigurosos y responsables con los mensajes que lanzamos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Soria. Señor consejero. Sí, presidenta. Señora Soria, no le pretendo dar una clase de derecho administrativo,
Pero en Derecho Administrativo 1 se estudia las fases de los procedimientos. La fase de un procedimiento administrativo son 5. Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución. Y en la terminación puede acabar de muchas maneras el expediente. Nosotros, en esa comparecencia que usted dice, manifestamos claramente que por primera vez se desbloqueaba, claro que sí, la voluntad política del Ayuntamiento de Tarazona y del Gobierno de la Comunidad Autónoma para poner en marcha el procedimiento administrativo. Fase de iniciación, repito, de las 5 fases que tiene el procedimiento administrativo para poder llevar a cabo las actuaciones que usted dice. Pero es evidente que en todo expediente hay cuestiones formales que hay que atender. Ha habido un levantamiento topográfico del ámbito que marca algunas diferencias de cotas y ubicación exacta de la masa arbórea, lo que puede suponer alguna modificación en la ordenación propuesta. Esto que le estoy diciendo es literal del informe. Una vez ajustada dicha ordenación y la ficha urbanística, se remitirá al Ayuntamiento en breves fechas para que pueda ser firmado el citado convenio. Esta ficha urbanística se unirá al resto de la documentación del Plan General de Ordenación Urbana que quedó, como usted bien sabe, en suspenso y que debía subsanarse tras la aprobación definitiva y de forma parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona. Una vez se haya aprobado el Plan General, al menos la parte correspondiente al suelo urbano no consolidado, se dispondrá de 6 meses para iniciar el trámite necesario para la aprobación del proyecto de reparcelación del área UE41 Textil Tarazona. Y una vez aprobado este proyecto de reparcelación, se iniciarán en el plazo de otros 6 meses los trámites para la aprobación del proyecto de urbanización, que será el documento que permitirá la ejecución de la urbanización de los suelos para su posterior edificación. Así que, señora Soria, los trámites estarán concluidos en 1 año después de que el Pleno del Ayuntamiento de Tarazona apruebe el Plan General de Ordenación Urbana en lo referente a los suelos urbanos no consolidados. Y a partir de ahí se procederá a urbanizar el suelo, permitiendo compaginar el mismo con la iniciación de la gestión de suelo destinado fundamentalmente, como yo manifesté en Tarazona, la primera parcela a vivienda protegida o vivienda pública. Por tanto, inicio del procedimiento, voluntad política de acuerdo que no había existido entre las 2 instituciones por primera vez y los turiasonenses verán en tiempo y forma cómo se transforma ese suelo en viviendas necesarias en la ciudad desde hace muchísimos años, cuando también tenían responsabilidades otros que están hablando. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 1730-24, relativa al programa de lucha contra la despoblación FIUZAR y su implementación a lo largo del año 2024, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, señor López, vamos a un aspecto específico de ese debate de despoblación, en el cual ya le hemos preguntado a usted y a su Gobierno en numerosas ocasiones qué iba a pasar con el famoso Fondo para la Despoblación para las provincias de Huesca y de Zaragoza. ¿Va a materializar, señor López, durante el año 2024 una convocatoria pública para la ejecución de los fondos presupuestados en el proyecto FIUZAR? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, a pesar de la manifiesta escasez de personal con la que contaba y cuenta la Dirección General de Despoblación, no es excusa, pero es una constatación fehaciente de la situación, a lo largo de este año 2024 se han logrado convocar importantes subvenciones con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. Y como le decía anteriormente en la interpelación, hemos conseguido multiplicar por 2,5 veces lo que hacía el Gobierno anterior, de 3 a 7 millones de euros. Dada la trascendencia e importancia que tiene implementar por primera vez un fondo especial para las provincias de Huesca y de Zaragoza, no será en este ejercicio cuando se actúe en dichos programas, porque lo queremos negociar
diseñar y ajustar para que sea un fondo estructural permanente y continuado. Y, señor Villagrasa, con los primeros interlocutores con los que queremos negociar, diseñar y ajustar ese fondo es con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Gracias, señor consejero. Usted antes hablaba del derecho administrativo, no sé si tendríamos que ir al derecho civil, al derecho foral, y no sabemos si el fiuzar es un nasciturus, concebido pero no nacido, o ni siquiera estaba más allá de la concepción en la imaginación del otrora vicepresidente, el señor Nolasco, el cual, las veces que salía al territorio, además de prometer fisioterapeutas, centros de estudio de la despoblación o la solución a los males de las plagas bíblicas divinas, siempre culpa de los socialistas, entre otros, vendía el fondo de fiuzar para la provincia de Huesca y para la provincia de Zaragoza. Nosotros, señor López, podemos estar debatiendo sobre los índices de ejecución. Usted nos habla de esas 2,5 veces, pero la diferencia es que nosotros, con los 3.200.000 euros, la ejecución era de un 90% y usted, con líneas por importe de más de 19,5 millones, se va a quedar únicamente en los 7, en ese 35%. Hay posibilidades de mejorar y, como hay posibilidades de mejorar, pues más allá de echarle la culpa al Gobierno de España, al señor Lambán o al empedrado, lo que ustedes tienen que hacer es gobernar, porque son gobierno. Y en tanto en cuanto son gobierno, nosotros vemos como una mala noticia es que esos 4,5 millones de euros vayan a dormir el sueño de los justos. No sabemos cuál va a ser su última parada en este ejercicio presupuestario, pero lo que sí que sabemos es que no van a ir a esos proyectos de lucha contra la despoblación en las provincias de Huesca y de Zaragoza. Hubo muchas expectativas con los alcaldes y las alcaldesas de las dos provincias. Hubo muchas líneas que se trazaron, hubo muchas ideas que se expusieron en público y al final nos quedamos, como decíamos en aquella película de Quo Vadis, tocando la lira y esperando que lleguen o no esos 4,5 millones. Nosotros hemos hecho propuestas, pero también tiene usted, señor López, la posibilidad de que esos 4,5 millones de euros vayan a la lucha contra la despoblación en este ejercicio 2024, se llame fiuzar o se llame como ustedes quieran. En su mano está, y en su mano es la responsabilidad de que estos 4,5 millones concebidos se puedan materializar y al final sean nacidos y no perdidos. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, con su fino olfato parlamentario y su finura jurídica, habla usted del concebido no nacido. Le quiero recordar que el concebido no nacido tiene también derechos y por tanto en derecho civil, pues bueno, en esa línea, evidentemente, aunque usted diga que no ha nacido, ya tiene algunos derechos generados. Mire, yo siempre insisto en el concepto de diferenciar ideas, proyectos y expedientes. Y es verdad que el fiuzar, cuando yo llego a la responsabilidad, lo tenemos en fase de ideas. Si me permite usted, idea-proyecto. No está en fase de un expediente consolidado, negociado con las instituciones que, bajo mi punto de vista, hay que hacer. Y es que mi concepto de la despoblación, como mi concepto general de actuación política en la consejería, básicamente es llegar a acuerdos con las instituciones que tienen responsabilidades ahí. Y no me parecía oportuno precipitar la aprobación de un fiuzar sin sentarme seriamente con la Diputación de Huesca y la Diputación de Zaragoza para llevar adelante un proyecto de futuro estable, permanente y consolidado en el tiempo. Esa es mi voluntad, esa es mi apuesta, ese es mi compromiso. Señor Villagrasa, haremos un fiuzar para Huesca y para Zaragoza que se consolidará en el tiempo de la mano con ambas instituciones públicas. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 1792-24, relativa a la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a inversión en pequeños municipios aragoneses con cargo al Fondo Local de Aragón, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Una de las nuevas encomiendas y uno de los nuevos bienes inventariados en esa herencia que usted tiene en el segundo gobierno del señor Azcón, se considera, señor López,
López satisfecho con la planificación, gestión y resolución de la línea de ayudas a ayuntamientos de menos de 350 habitantes impulsada por el Gobierno de Aragón? Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, cuando los planes o programas se inician, no siempre se acierta a la primera y se dota a los mismos de la eficacia y de la notoriedad requerida. Y este ha sido el caso que nos ocupa, por el que su señoría me pregunta. Repito que es un plan que no existía, que de manera bien intencionada se abre la vía, se plantea como primera ocasión para iniciar esa senda y efectivamente pues no puedo estar satisfecho con un plan en el que se presentan unas cuantías tan importantes y es un plan consignado presupuestariamente con una cuantía muy pequeña, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que avanzar. Yo creo que es positivo que desde la Consejería en ese momento responsable se iniciara ese camino, igual que es muy positivo que se inicie ese camino de hablar de los municipios inferiores a 350 habitantes en la comisión que preside Elena Llue en las Cortes, en la que, por cierto, compareceré esta semana, para intentar contemplar una manera distinta de ayudar a los municipios pequeños en competencias, en procedimientos, en personal y también, como no, en el tema económico. Por tanto, es un plan que yo creo que tiene sentido dentro de ese contexto del debate que se va a suscitar en esa comisión y que, por tanto, es manifiestamente mejorable. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Gracias, señor consejero, por su respuesta y también de manera honesta por reconocer que no está satisfecho. Este era uno de los bienes en ese inventario y en ese legado. Por cierto, la Comisión para el Pequeño Municipio fue una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, quien nos creemos Aragón y las instituciones no solamente estamos para señalar aquello que hay que mejorar, sino también en ser útiles y en proponer. Y vaya por delante que le hago una propuesta inicial de cómo ha fluido el debate. Los 4,5 millones que no hemos podido ejecutar del FIUZAR, haga una ampliación de crédito para la resolución de los pequeños ayuntamientos y que puedan ver los proyectos que han presentado ese dinero. Usted es un hombre muy hábil en el Parlamento y en la Administración y estoy seguro de que tomará el guante de esta iniciativa. Mire, señor López, en el mes de abril, la entonces consejera y tan buena gestora como ella mismo se ha definido, la señora Hernández, entonces responsable de la materia de Administración local, presentó en Salcedillo, incluso faltó una charanga para el gran plan que iba a revertir los deseos del medio rural y de los municipios más pequeños. Y fíjese, 350.000 euros en una convocatoria en la que se podían pedir hasta 9.000 euros por cada ayuntamiento y, oh sorpresa, se presentaron un total de 461 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y el día en el cual se publicó la orden de resolución, 19 obtuvieron unos fondos de forma parcial a sus peticiones, 32 obtuvieron el dinero que habían pedido y 410 centenas, decenas y unidades se quedaron fuera de esa resolución. Por tanto, yo entiendo que usted no esté satisfecho. Nosotros entendíamos que ese reparto que podía dar a 700 euros por habitante pues ha implicado mucho trabajo, definición de proyectos, el trabajo del personal de las entidades y como yo estoy convencido de que usted no quiere llegar a las uvas con ese sentimiento de que hay que mejorar, estoy convencido que los 4,5 millones que nos han sobrado en la anterior pregunta pueden ser una buena solución para los pequeños ayuntamientos. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, en el año 24, además de sacar esta subvención, incrementamos el Fondo Aragonés de Financiación Municipal en 700.000 euros. También es justo reconocerlo. Y es decir, los ayuntamientos han dispuesto una cantidad de 1.050.000 adicional, por lo que hemos incrementado en más del 5% la financiación por esta vía que se daba por el anterior Gobierno. Y 2,5 veces, como le repetiré siempre que hablemos de despoblación, entre el Gobierno actual y el Gobierno de su partido. Mire, cuando ustedes vean el reparto de las subvenciones de vivienda de alquiler, que ha sido un éxito, que se han presentado prácticamente para 30 millones de euros, cuando las subvenciones por 10
la convocatoria es por 10, perdón, verán cómo están ordenados, primando fundamentalmente con criterios de despoblación a los municipios más pequeños de la comunidad. Por tanto, va a haber un programa que ya ha nacido, inmediato, que se va a visualizar en el territorio, en el que todos los municipios que van a estar colocados en primer orden y van a tener asignadas viviendas van a ser esos municipios que están por debajo de 350 habitantes y que han solicitado este plan. Por tanto, vocación, voluntad y compromiso de apoyar y de apostar por los municipios pequeños, todo. Que ustedes desde la oposición nos digan cómo tenemos que hacerlo, no. Gracias, señor consejero. Pregunta número 1915-24, relativa a la tramitación y abono de las ayudas correspondientes a la rehabilitación de viviendas y eficiencia energética en el marco de los fondos Next Generation, formulada al consejero de Fomento, Vivienda y Cohesión Territorial por la diputada señora Sánchez del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sánchez. Gracias, presidenta. Señor consejero, terminamos el pleno preguntándole por las ayudas en materia de rehabilitación del plan de recuperación. Por todos es sabido el éxito de estas ayudas, especialmente los programas 3 y 4. Tanto es así que se cuentan por miles las solicitudes que se han presentado, según los datos últimos de los que disponemos, que son de finales de abril, 5.054 solicitudes presentadas para 7.620 viviendas. Y por millones podemos contar los euros que están en juego. Tras el último incremento de crédito, son más de 52 millones de euros los que el Ministerio de Vivienda ha transferido a la comunidad solo para esta convocatoria. En noviembre de 2023 se habían concedido ayudas a 1.734 viviendas, pero ha pasado más de un año y siguen siendo miles los expedientes que están pendientes de resolver. Son muchos los ciudadanos que llaman por teléfono para conocer en qué situación se encuentra su trámite y no obtienen una respuesta. Entendemos que no la tiene porque no hay personal que pueda atenderles. Es por ello por lo que le preguntamos cuál es la razón de la gran lentitud en la tramitación de estas ayudas, cuántos expedientes hay pendientes, cuál es la cantidad que se adeuda y cuánto personal es necesario para agilizar los trámites. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Sánchez, el concepto lentitud es un sustantivo temporal que tiene una apreciación subjetiva de quien la hace, que se pone siempre en relación con la gestión de otro responsable en otro momento parecido. Las ayudas por las que me pregunta usted no se están tramitando con lentitud. Esto es una afirmación contundente del que le habla. No se están tramitando con lentitud, sino todo lo contrario. Como le explicaré en mi segunda intervención, en la que, para ser honesto con lo que acabo de decir, compararé la velocidad de crucero de estos expedientes con la que tenían estos mismos expedientes unos años antes. Gracias, señor consejero. Señora Sánchez. Mire, señor consejero, no le hacía yo a usted echando balones fuera ni culpando al pasado de la tramitación, pero así lo ha hecho. No seré yo quien diga si van rápido o lento. El hecho es de que un año después hay miles de expedientes todavía sin resolver y es por ello por lo que le preguntamos, porque son expedientes cuyo plazo de finalización de solicitud fue el 31 de octubre del año pasado. Hay que tener en cuenta que para que no se pierdan estos fondos, las actuaciones tienen que estar hechas antes del junio de 2026. Hablamos de obras cuyo plazo de ejecución puede llegar hasta los 26 meses. Entonces, le pregunto, ¿puede usted, señor consejero, garantizar que en los 19 meses que quedan hasta junio de 2026 van a poder resolver todos estos expedientes pendientes? ¿Se van a poder realizar las obras y se van a efectuar los pagos? A septiembre de este año, de los más de 74 millones de euros de créditos definitivos, se han autorizado 24 y pagado únicamente 4. El porcentaje de ejecución es bajo, 16%. Estoy segura de que usted no está contento con ese porcentaje de ejecución. Pero es que además, lo ha hecho en las respuestas a otras preguntas del día de hoy, una de las cuestiones que usted dice que dificulta esa agilidad es la falta de personal. Sin presupuestos de 2025 usted no va a poder ampliar la plantilla que le permite agilizar estos expedientes.
Es verdad, y quería preguntarle por ello, porque hace muy pocos días el director general de Función Pública dijo que no se habían ampliado las plantillas porque los distintos departamentos no lo habían solicitado. ¿Es cierta esa afirmación? Finalizo, insisto, con dos preguntas. Por favor, díganos en este segundo turno cuántos son los expedientes pendientes de cada uno de los programas, si nos garantiza si están en juego o no estos fondos europeos y cómo y qué van a hacer para revertir esta situación. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor consejero. Pido a la presidenta cierta benevolencia porque le voy a contestar con mucho detalle y con mucho cariño además a la señora Sánchez. ¿Le tengo cariño personal o no puedo tenerle cariño personal? Sí, señora Sánchez, le garantizo que se cumplirá. Primera respuesta. Yo soy un político que suelo contestar directo, sí. Me dice lo de las plantillas. Se me ha erizado el pelo, que no hemos pedido nosotros personal. La primera conversación que tuve con Maite Pérez, la portavoz, que ya ha pasado por ahí, sabe lo que hay de personal. Mire, lo primero que hemos hecho ha sido sacar muchísimos planes para el desarrollo de la vivienda en Aragón fuera de la Dirección General de Vivienda, que la hemos dejado circunscrita a la gestión de los planes estatales y fondos europeos. Todos los demás planes van fuera de la Dirección General de Vivienda. Mire usted si tengo yo claro los problemas que tengo en la Dirección General de Vivienda en materia de personal. No de eficacia y de capacidad del personal que hay, sino de escasez de personal. Fíjese si lo tengo claro, que van todos los planes fuera de la Dirección General de Vivienda. Ustedes se están centrando en los planes estatales. Y ya contestándole con datos rigurosos, que se los daré después a usted en mano, expedientes del P3, actuaciones a nivel de edificio, del 4, mejora de eficiencia energética en viviendas y del 5, libro de edificio existente, expedientes en estos momentos fiscalizados, 1.093. Número de viviendas fiscalizadas, 3.712. Plazo, 14 meses. Importe concedido, 32.198.000 euros. Porcentaje de subvención fiscalizada sobre fondos totales por programa, el 51,35%. Y me va a permitir usted, para poder hacer esa valoración de lentitud, que lo compare con lo que nos encontramos. Me lo ha puesto usted y tengo que hacerlo. No me queda otro remedio. Mire, nosotros 1.093 expedientes fiscalizados en el mismo plazo de tiempo, porque aquí no se pueden hacer trampas. Cuando se comparan expedientes, hay que comparar expedientes en el mismo periodo de tiempo. 12 meses. En el mismo periodo de tiempo, expedientes fiscalizados por el Gobierno anterior, 744, nosotros 1.093. Número de viviendas fiscalizadas por el Gobierno anterior, 1.630, nosotros 3.712. Importe concedido por el Gobierno anterior, 2.940.000, nosotros 32.198.000. Porcentaje de subvención fiscalizada en el Gobierno anterior, 4,69%, el Gobierno del Partido Popular, 51,35%. Estos son los datos, simplemente datos objetivos, cuando se habla de lentitud o no lentitud. Estos expedientes tienen una dificultad, que son muy solicitados por la ciudadanía, que hay una grandísima demanda, que siempre son insuficientes y es cierto que tenemos problemas de gestión dentro de la Dirección General de Vivienda que estamos intentando corregir con diferentes fórmulas, incluida la de la inteligencia artificial, de la que les hablaré un día, que también vamos a intentar introducirla en la gestión de la Dirección General de Vivienda, porque hay muchos expedientes en los que hay que contrastar, acabo, presidenta, contrastar cuestiones muy sencillas de si están o no dados de alta en Seguridad Social, del documento nacional de identidad y una serie de documentos que avanzan mucho con la inteligencia artificial. Vamos a intentar meter todos los elementos humanos y materiales a nuestro alcance para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de estos planes en la Dirección General de Vivienda, que es tan importante para conseguir que los ciudadanos en tiempo real tengan solventada su situación sobre vivienda. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión.